Ay, pues ya estamos aquí, ¿eh? Buah, la última vez que estuvimos aquí, vaya palo, ¿eh? Vaya palo. Pero, y se marcha uno sin ganas de más fútbol, sin ganas de saber nada del deporte, bueno, sin ganas en general. Y pasan un poquito los meses, y te empieza a picar el gusanillo, y estamos ahí hablando con gente para reforzarnos nosotros también en Carrusel Deportivo Coruña. Y cuando piensas que ya dices, va, estoy harto del fútbol, estoy harto de todo, no vuelvo más, de repente te das cuenta que tenemos ya casi 20.000 socios y empezamos a construir una nueva temporada. Y llega el día del fútbol y te ilusionas todo y cerramos los fichajes para Carrusel y piensas que, oye, va a empezar una temporada y por qué no, puede ser y a lo mejor acaba bien y a lo mejor allá por mayo estamos haciendo fiesta. Y con toda esa ilusión, pues nos hemos plantado aquí. Así que aquí estamos, con amigos nuevos, con proyectos nuevos, con ganas de pasarlo muy bien y sobre todo con ganas de contaros muchas alegrías. Así que levantamos el telón. Estábamos en la penumbra, pero si te parece bien, José Manuel Mira, enciende las luces. Aquí arranca una nueva temporada de Carrusel Deportivo Coruña. ¡Hola! ¡Vuelve el fútbol! ¡Vuelve el Depor! ¡Vuelve Carrusel Deportivo Coruña! Las polémicas, los goles, los protagonistas. El camino al ascenso te lo contamos en la sintonía líder, la de Carrusel Deportivo Coruña. Un año más te llevamos los partidos del Deportivo donde quiera que estés. Abrimos temporada con una alineación de lujo en la técnica Antia Ulloa. Dando voz a oyentes y anunciantes, Javi Rodríguez. Bienvenido, Javi. Esperamos que cantando muchos goles del Depor, Adrián Candal. Salimos al mercado de fichajes y nos trajimos a dos jugones para los comentarios, Manu Sánchez y Marcos Ordóñez. Dirige Carrusel Deportivo Coruña. Fran Hermida. Hola, ¿qué tal? Carrusel Deportivo Coruña, muy buenas, bienvenidos los que os apuntáis de nuevo. Gracias por estar ahí, los que toda la vida lleváis escuchando el fútbol, el deporte en esta sintonía de Carrusel Deportivo Coruña. Ya os leo algunos por ahí, desde Cádiz, desde aquí, desde allá. Bueno, pues todos otra vez, como decíamos en esa pequeña presentación, todos ya enchufados, dispuestos a vivir una nueva temporada. Nosotros ya no nos acordamos de nada de lo que quedó atrás, ya solo estamos enfocados en la nueva campaña, en contaros muchas cosas y sobre todo en intentar contaros alegrías. Tenemos fichajes nuevos, hemos salido al mercado y yo creo que hemos fichado muy bien. Tenemos un equipazo, como nos decía ahora José Manuel Mira, aquí dispuestos a contaros la nueva temporada del Depor. Así que ya, sin enredar más, a las 19:06 que son ahora mismo, empezamos la nueva campaña y para mí es un gustazo presentar a una de las novedades que tenemos este año, el que va a dar voz a los oyentes, el que va a dar voz a los anunciantes, el que es un amigo y el que ya formaba parte de este equipo, pero ahora con nuevas responsabilidades nos va a traer la manera que tienen todos los que escuchan Carrusel de participar, de ser parte de esta familia. Así que cuéntanos todas esas maneras. Javi Rodríguez, bienvenido al barco. Muchas gracias, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hombre, con ganas. Ya ves que empezamos ahí
pletóricos, y tengo muchas ganas de que los oyentes puedan participar, que puedan vacilar, que nos gusta venir aquí a contar el partido del Depor, a ser posible victorias, pero nos gusta mucho cuando nos echamos unas risas y como siempre, ¿verdad, Javi? Nos encanta que nos digan desde dónde nos escuchan, porque nos sigue emocionando cada vez que leemos por ahí gente desde cualquier rincón del mundo que gracias a que estamos nosotros aquí se entera de qué hace su Depor. Fíjate, el año pasado había gente hasta de Chile que nos escuchaba y nos veía desde Chile, o sea, increíble. Bueno, lo de participar, muy fácil. En Twitter, @radiocoruna.com, en YouTube, que estamos en directo, nos puedes ver ahora. Hola, hola, saludo por ahí. Y por WhatsApp, en el 626-238-118, 626-238-118. Bueno, pues ahí están, Podéis empezar ya a mandar vuestras opiniones, vuestros vaciles. Podéis ahí pinchar ya un poquito a Javi Rodríguez diciéndole aparte el flequillo que no ves la pantalla, tal. Sin pasar, ya empezamos. Estas cosillas, en nada tendremos también imagen del estadio de Riazor, que está Adrián Candal montando el cine allí, o sea, nada, que esto va a empezar ya, Y precisamente nos vamos a ir ya a Riazor. Desde Riazor, como siempre, contándonos la que esperemos sea primera victoria del Depor. Por ahora lo que nos va a contar es la primera alineación en partido oficial de esta temporada. Adrián Candal, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Está lloviendo en Riazor? No me digas. ¿Está lloviendo en Riazor? Hola, Adri. Sí. Suena como que llueve en Riazor, ¿eh? Bueno, si llueve, sí. Yo si quieres te puedo decir a dónde podemos ir ahora. Venga, a merendar. Ya, es que lo estoy viendo. A las 7 de la tarde tú ya tienes gusa. Mira, yo acabo de comerme un bocata ahora porque no aguantaba más. Pero podía haberme ido a McDonald's, que es lo que ha llegado ahora, a Carrusel Deportivo Coruña, McDonald's, que ya puedes disfrutar de tu menú favorito durante el partido. Y además te lo llevan a casa, Fran, te lo llevan hasta casa. Eso sí que es un lujazo, ¿eh? Sí, pues nada. Pero, por ejemplo, yo acabo el partido y quiero ir a un McDonald's, ¿a dónde puedo ir? Recuérdanoslo. Pues al de aquí en A Coruña, en Marineda City, o en el Macauto del polígono de Agrela, o en el de Perillo, en la Nacional 6. Se me va a olvidar lo del jingle, por cierto. Se iba tirando. Bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo, Nos vamos a ir hasta el estadio de Riazor, como decíamos, primera alineación en partido oficial de esta temporada, primer partido en casita y esperemos que primera victoria que nos cuenta Adrián Candal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Madre de Dios. ¿Pero qué pasa con Riazor? Bueno, hoy, ¿hemos perdido Riazor? Sí. ¿Nos hemos quedado sin estadio también? No me digas, Bueno, pues vamos a ver si no es de una manera o de otra, si no es por línea, por Quantum, Adrián Candal, enciende todos los micrófonos que tengas ahí cerca, y a ver si podemos escuchar. Ahora se oye. Ahora escuchamos a Adri, es un sonido, digamos, un poquillo sucio, así dicho. A ver, Adrián, háblanos un poquito, que no sé qué nos ha pasado en esa línea. A ver, ahora, ¿se me oye ahora? Yo creo que debe estar esa teclita. Hay una tecla en estos aparatos, que es la teclita de microlínea, que nos suele hacer unas perrerías. Sí, a veces es un poco complicado eso, Sí. Esto, mira, parecían psicofonías hace un momento. Esto lo coge Iker Jiménez y hace 3 programas. No, 3, hace la temporada entera, sí. A ver, a ver, Adrián, ¿estás ahí, Adrián? Manifiéstate, Adrián. No. Pues nada, lo vamos a intentar vía Quantum, que el Quantum últimamente es el que no nos falla. Pues a ver si vía Quantum y conseguimos saber qué es lo que le está pasando a esa línea. Y gracias a eso a ver si podemos saber cuál es esa primera alineación. ¿Tenemos a Adrián por ahí? No tenemos a Adrián. Nada, pues eso sigue sonando, sigue sonando extraño. Adri, solo una pregunta. Esto vais a ver cómo se arreglan las cosas en antena, porque a veces el directo es así. ¿Estás entrando por Quantum? Sí. Vale. Pues mira, vamos a dejar el Quantum un momentito. Vas a llamar a nuestro querido jefe técnico porque ese Quantum está configurado para línea y no para micro, me da la impresión, o viceversa. Por eso escuchamos así tan rarito todo. Así que vamos a efectuar ese cambio y en nada volvemos al estadio de Riazor. A ver, ¿qué parece que va sonando mejor? A ver, Adri. A ver, Adrián.
Adrián, ¿estás ahí? Hola, Adri. Nada, sí, le ha dado un payá ya. Le ha dado un payá, Adrián. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es contaros cuál es el primer 11 del Depor de la temporada. Ahora sí, ¿eh? El Depor va a salir con Macay bajo palos, línea de 4, Antoñito, La Peña, Jaime y Raúl Carnero en el doble pivote, 2 de casa, Alex Bergantiños y Villares. En el centro del campo, línea de 3, por la derecha Aquiles, por la izquierda Víctor Narro, en el enganche Soriano y arriba Gorka Santamaría. Novedades respecto al año pasado, la presencia de Raúl Carnero en el lateral zurdo y la presencia de Víctor Narro en ese carril, también por la izquierda, digamos en el extremo izquierdo, Víctor Narro con Gorka Santamaría en punta. Es decir, 3 futbolistas nuevos de todos los que han llegado en esta campaña. Y recordamos que los que han llegado a última hora, bueno, pues Kuki Salazar sí que está en el banquillo, podrá participar en el partido. Los que no están son Pablo Martínez, el central, y el delantero Max Svensson, porque bueno, llegaron en el último día del mercado de fichajes y prácticamente les ha dado tiempo a llegar a Coruña y saludar a sus compañeros. Así que ese es el 11. En nada, nos vamos a enchufar ya y en condiciones desde el estadio de Riazor. Ahora, si queremos empezar la temporada bien, hay que empezarla con el depósito de energía hasta arriba. Y Hasta nosotros, arriba, Fran, hasta arriba. si hay que ir a llenar el depósito, sabemos dónde hacerlo. Hombre. Con buen combustible y a buen precio. Hombre, por favor, pues ya sabemos, Miramar Oil, la gasolinera de A Coruña de calidad y de bajo precio. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. En Miramar Oil tienen personal, tienda y servicio las 24 horas. Y eso es muy importante, Fran, muy importante. También, si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también de personal para su limpieza y aspirado. Toma pareado. Sí, Miramar señor. Oil, en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio, Fran. Reach out, touch faith. You run, that's enough, Jesus. Someone to be your friend, someone who cares. You run, that's enough, Jesus. Someone to be your friend, someone who's there. Bueno, pues nos vamos a ir al estadio de Riazor en breve. La verdad es que hoy el estreno, no recuerdo yo que hubiéramos empezado un carrusel despeñándonos de esta manera. Yo sí me acuerdo, Fran. ¿Tú te acuerdas? Sí. Yo sí que me acuerdo. Es ¿Sí? decir, yo soy técnico de sonido. Yo soy el que está normalmente detrás de la pecera. Y yo me acuerdo ya de hace 2 años y Sí. algo Sí. que empecé ya a trabajar con vosotros. Ya hace y 2 años que te 2 hemos años, apadrinado. 2 años y algo, sí, más o Ay, menos. Dios mío, parece Bueno. que fue ayer cuando fuimos a sacarte de la asociación aquella. Bueno, pues deberíais de ver el primer carrusel que hice. Empezamos 15 minutos más tarde. Por lo menos aquí empezamos a tiempo, aunque después se van torciendo un poquitín las cosas, pero no pasa nada. Pero es que lo mío fue todavía peor, aunque empezamos más tarde, 15 minutos más tarde. La cara de Teba era increíble, yo estaba destruido por dentro, pero bueno, al final se solventó con un buen carrusel y con una victoria del Depor, así que, oye, Bueno, pues a ver si Joder. hoy acaba la cosa igual. seguro, Mira, estoy seguro. tenemos amigos por aquí que nos van contando desde dónde nos escuchan. Veo por aquí un compatriota de Costa da Morte que habitualmente nos escucha desde Nueva York, pero hoy está Joder, en Nueva Lira, York, en Carnota. Bueno, luego nos contará Javi Rodríguez todo eso. Vamos Sí. a ir hasta el estadio de Riazor. A ver, vamos a cruzar los dedos. Mira, los de las manos, los de los pies. Voy a cruzar todo lo habido y por haber. Adrián Candal, ¿qué tal? Sí. Muy buenas. A ver, hola. ¡Vamos! Bien, Bueno, ahora sí. hombre. ¿Qué tal, Candal, por Dios? Bueno, pues bien, he estado mejor, pero nada, se me había cortado ahí de lleno el inicio del carrusel. A partir de ahora, esto no va a significar que la temporada del Depor vaya a ir así un poco a trancas y a No, barrancas. no, Esto ya lo dije. Es
desde ahora es para arriba. Javi. Sí, sí. Y además hay que. No, porque hay si es que para cantar un abajo, ascenso avisadme y- que me largo, ¿eh? O sea, si va a Madre ser para del amor abajo. hermoso. En fin, bueno, pues no sé, aquí estamos, tocamos madera y a ver si llegamos hasta el final. Muy Bueno, buenas, Adri. 3 meses después, hemos regresado otra vez aquí al estadio de Riazor después del último partido, de las lágrimas, del terror con el que acabó la temporada y hoy vuelve el fútbol aquí con este partido frente a la Balona en una nueva temporada en Carrusel Deportivo Coruña. No llueve de momento, me preguntabas antes, no parece que lo vaya a hacer. El ambiente de momento va increciendo también como la mejoría técnica al final del partido y tenemos ya los jugadores sobre el verde, sobre el césped que está fantástico, está sensacional y el Depor que ya tiene, como contabas tú, esa primera alineación, también la Balona y poco a poco ya con el retraso que llevamos, enseguida van a saltar, Fran, los protagonistas y ya te escuchas si los quieres saludar, pues a nuestros dos analistas para el partido de hoy, a nuestros árbitros y a nuestro míster. Tenemos aquí ya a mi lado a Ordóñez y a Sánchez, a nuestros dos comentaristas para el día de hoy. Oye, pues voy ahora mismo con ellos, pero antes yo había dado el 11 del Depor. Si tienes el de la Balona, situamos ya a los 22 protagonistas. Vamos con ese 11 del primer visitante de este año en Riazor. Vamos con el 11 de la Balona, el equipo que hoy juega con Varo en la portería, con Loren, Morente, Del Monte y Jesús Muñoz en línea de 4 defensiva, con Mas Llorens y Romero por delante, doble pivote, con Omar Perdomo, con Nacho Eras en las alas y arriba con Tony García y Coroma. Hay dos Coromas, por cierto, son dos hermanos, los dos vienen a hacerse un hueco en el fútbol europeo y los dos pertenecen a este equipo andaluz de la línea de la Concepción, de la provincia de Cádiz. Este es el 11 de la Balona, el 11 del Depor, también un poco el previsible, de momento con la mayoría de las caras nuevas en el banquillo, los dos últimos fichajes que todavía no han llegado a tiempo, ni Max Svensson, ni tampoco el central Pablo Martínez. Mira, ya tenemos todo listo, ya tenemos también los que nos seguís a través del YouTube de Radio Coruña, pues ya tenéis la imagen también del estadio de Riazor, ahí podéis ver a Adrián con la cara de susto, que aún le dura, se ha quedado pálido, mira, eso que tiene barba y menos mal, porque está transparente. La camiseta era negra antes, ¿no? Sí. La camiseta era negra. Respira, Candal, el tema es que yo venía muy abrigado incluso, pero empecé a quitar capas cual cebolla. ¿Sí? En fin, que no voy a convalidar esta semana, Fran, voy a convalidar el título de técnico de sonido, no sé si me darán los puntos, creo que no. Y luego el de experto en Derecho Deportivo con el tema de caso Dux. Damos para todo, Hermida. Sí, somos las navajas suizas de esta casa. Bueno, voy a saludar ya invitados. Por ejemplo, este año es uno de los fichajes. Vamos a ir anunciando los fichajes de Coruña Deportivo a partir del lunes, pero ya vamos poniendo alguno encima de la mesa. Este año, quien se va a encargar de hablar de fútbol femenino en Coruña Deportiva va a ser nuestro próximo invitado, que además también va a estar con nosotros en los partidos de Carrusel Deportivo Coruña, explicando el fútbol. Manu Sánchez. Manu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, pues ya tenía yo ganas de ficharte, me ha costado reunir la pasta, hablar con tu representante, conseguir cerrar todo, pero al final aquí estás con nosotros, estarás para poner voz al fútbol femenino y estarás también para analizar el fútbol del Depor, de este Depor, del que ya tenemos la primera alineación. Bueno, yo creo que un poquito lo esperado, ¿no? Sí, la verdad que muy ilusionados con este arranque de nueva temporada. Y sí, el Depor que presenta el 11 que todos pensábamos, un 11 además, bueno, pues basado en una columna vertebral sólida para arrancar de la mejor manera posible esta primera ref. Y bueno, pues aquí estamos para intentar ayudar a los oyentes a que entiendan mejor todo lo que pueden ver o escuchar. Bueno, y también saludamos, yo también tenía muchas ganas de contar con él aquí en la radio. Nosotros habitualmente hablamos de temas arbitrales y tal, pero yo he dicho, vamos a dejar de decir barbaridades y vamos a traer a alguien que sabe, y nos hemos ido a por Marcos Ordóñez. La gente del fútbol de Galicia sabe quién es a Marcos Ordóñez, es un pedazo de árbitro que nos va a explicar todo de maravilla. Pero bueno, el día que lo fichamos dijo, no, yo voy de comentarista arbitral y tal, pero también para rajar del resto. Y dije, estás en el lugar adecuado, hijo mío. Marcos Ordóñez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Fran. Buenas tardes, Carrusel. Esto llevo años intentando decirlo, porque soy oyente desde pequeño del Carrusel. Imagínate cómo estoy hoy aquí. Buenas tardes, Carrusel. Y nada, a disfrutar. Y bueno, sabes que soy deportivista. De hecho, acabo de dejar a mi hijo en la grada, pero fundamentalmente soy árbitro. Así que nada, intentaré dar ese punto de vista.
y dar un poquito, discutir un poco aquí con los entrenadores también y los que saben de fútbol. Y nosotros a eso te traemos a que aportes salsa, que es lo que decía yo, un tío como Marcos Ordóñez, siempre escuchando Carrusel, pues a veces cuando hacemos comentarios sobre decisiones arbitrales, pues era de los que me susurraba luego al oído y me decía, te equivocaste el otro día con esto, Bueno, pues nada, ahora estará Marcos Ordóñez aquí y nos lo dirá en antena. Enseguida vuelvo con vosotros, porque antes lo que nos toca también es situar la jornada, qué está pasando, y qué va a pasar a lo largo del fin de semana. Lo contamos en la ronda. Una ronda que a lo largo del partido empezaremos con el minuto y resultado de Riazor. Por ahora quedan 8 minutos para que ruede el balón, por lo tanto, evidentemente 0-0 el resto de la primera federación. ¿Qué nos va a dejar, Javi? Algeciras, Rayo Majadahonda a las 9:30. A las 9:30 también Club Deportivo Badajoz, San Fernando. A las 9:30 también San Sebastián de los Reyes, Pontevedra. Y hay un aplazado que es el Internacional de Madrid, el Dux, contra el Mérida. Hay que tenerlo en cuenta. Para mañana. Para mañana tenemos el Alcorcón Celta de Vigo B. Unionistas a las 12, Unionistas Linares también a las 12. A las 7:30 Córdoba Fuenlabrada. También Cultural Leonesa Ceuta. Y a las 7:30 también, repetimos, Racing de Ferrol, Real Madrid B. Si lo estáis viendo por YouTube, está a punto de flagelarse Javi Rodríguez, que lo tenemos ahí debutando y le vamos a ayudar ahí entre todos, Y por cierto, fuera del fútbol también hay que hablar, por ejemplo, del Liceo, ¿verdad? Efectivamente, el Liceo que perdió ayer 2-4 y se queda sin jugar la final de la Supercopa. Una pena a los chicos del Liceo, una pena. Bueno, y voy a sacar pecho porque se acaba de celebrar la Gladiator Race en Coruña y, como os digo siempre, los de Acosta da Morte estamos conquistando Coruña poco a poco, no os estáis dando cuenta, pero ha sido un arrase de Acosta da Morte, porque ¿quién ha ganado? Damián Espasandín, ganador de la Gladiator Race. Enhorabuena, Damián. Y este es de Vimianzo. Pero la categoría femenina se la ha llevado Paula Esteiro, que es de Camariñas. O sea que... ¿Antía bueno. qué? Bueno, esto es así, pero es normal, porque es una carrera de obstáculos y otra cosa no. Pero en Acosta da Morte, pelear contra los obstáculos, vamos, es lo que llevamos haciendo desde que somos pequeñitos, Vamos de nuevo hasta el estadio de Riazor y en nada también saludamos a quien se va a encargar este año de analizar a los equipos rivales. Vuelvo hasta el estadio de Riazor porque también es de Costa da Morte, aunque bueno, es un hombre que anda por muchos sitios. Marcos Ordóñez. Marcos, victoria, arrase de Acosta da Morte en esa Gladiator Race. Victoria de uno de Vimianzo, victoria de una de Camariñas. Marcos, Costa da Morte está de moda. Que ganó Espasandín, non, Fran? Hombre, Damián Espasandín, que es el que gana siempre. Bueno, é que facer competir os da Costa da Morte co resto dos humanos un poquinho tamén. Debían de facer unha categoría especial para nós, os galos, os que resisten a Obélix e toda esta historia, e despois todos os demais humanos. E o resto da humanidade. É como un 10.000 os negros e os blancos por outro lado. Ahí está. Bueno, pues en nada volvemos al estadio, seguimos ya, nos centraremos en el partido, vamos a hablar mucho del Depor, pero claro, es que este año el Depor va a coincidir con muchos equipos con los que no se ha medido en la vida. Y para conocerlos un poquito más, nos hemos traído al mejor encargado del scouting. Tito Ramallo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Fran? Buenas tardes. Aquí oyéndote poquito porque hay un ruido tremendo en el campo, ya lo ves. Ya me imagino. Bueno, Tito Ramallo hoy no está en estos micrófonos, también vendrá a analizar partidos a Carrusel Deportivo Coruña y también forma parte de la plantilla de Coruña Deportiva, puesto que va a ser el encargado de darnos a conocer a los equipos rivales. Hoy, enfrente, la Balona, este balompédica linense que destaca ¿por qué, Tito? Bueno, a ver, estamos empezando todos, no solamente tenemos un partido. Los rivales se están empezando a conocer, pero bueno, al linense lo vimos el otro día contra el Castilla. Para mí las impresiones que dio como equipo me gustaron. Un equipo que posiblemente se va a manejar con un 4-4-2, tanto en ataque como en defensa. Es un equipo valiente, es un equipo que creo que nos va a ir a presionar arriba. E individualmente, bueno, vamos a destacar sobre todo a Lucine, al número 10, y a Toni García, jugador que va por dentro, también puede ir por banda izquierda. Y que, bueno, yo creo que va a ser un equipo con mucho ritmo y
va a ser la segunda jornada. Yo creo que vamos a ver cómo es capaz de evolucionar ante un equipo como el Depor. Bueno, pues lo veremos y lo contamos aquí en Carrusel Deportivo Coruña. Tito, disfruta hoy desde la grada y nada, en breve disfrutarás también desde la cabina de Carrusel Deportivo Coruña. Un fuerte abrazo, amigo, gracias. Venga, un saludo a todos. Manu Sánchez va a empezar a rodar el balón con 3 novedades en el Depor, ¿eh? O sea, han llegado muchos futbolistas nuevos, pero en el 11 titular, Raúl Carnero en el lateral zurdo, por delante del Víctor Narro, y en punta de ataque, Gorka Santamaría. Son las 3 novedades, ¿eh? Respecto al 11 tipo de la temporada pasada, que bueno, ya los hemos visto un poco en pretemporada y creo que pueden complementar bien pues al resto del bloque. Vamos a esperar a ver el Linense, cómo se dispone en el campo por esas modificaciones que comentaba Tito con respecto a la jornada pasada. Y yo creo que sí, que nos van a venir a buscar arriba, pero bueno, yo quiero ver un poco este pues, micro el no se esquema oye. que van a poner durante el partido. Vale, estaba... Hola, Adri. Está Adrián Ya lo diciéndonos sabemos que ese todos. micro no se oye, ¿eh? O sea, sabéis que ese micro no se oye, pero Está vamos aquí a encontrar como un un micro pulpo que de se oiga técnico. bien, ¿eh? Está para infartar el pobre hombre, me está dando una pena. Yo es que me pongo en su pellejo porque ha pasado más de una vez, que tienes todo probado para que empiece Carrusel y la técnica y los aparatejos son así de simpáticos, que de repente 2 minutos antes de empezar dicen hasta luego, amigo, ¿eh? Eso es. Eso nos pasó esta semana en un Coruña Deportiva, que de repente se cayó el sistema informático y 2 minutos antes de empezar el programa no podíamos tirar ningún audio. Y dices, ostras, pues vamos a tener que contar chistes, porque sin tirar audios, a ver cómo hacemos. Bueno, Bueno, este año con la red y tal, bueno, Sí, los sí. chistes se van solos. Bueno, ¿no? se oye bien, ¿no? ¡hombre! Ahí Venga, está. vamos a tocar madera. A ver, Manu, ¿a ti se te oye bien? A mí yo creo que se me escucha bien. Bien, a ver, Marcos, ¿a ti se te oye bien? Hombre, a ver, al árbitro no, Hola. claro, como es un árbitro le bajáis el volumen, jolín, Adrián. Buenas ¿qué- tardes, Carrusel. Ahí. Vale, toquemos madera o no toquemos nada mejor. No, no toques nada. Venga, Lo único no- que vamos a tocar es una tecla, la que nos lleva a hacer una visita a los amigos de Abanca y nos vamos ya a Riazor porque va a empezar la temporada. Fíjate, aquí estamos muy bien. Ahora con la radio, el fútbol. Pero aunque aquí te lo contamos muy bien, seguro que te gustaría verlo en directo, ¿verdad? ¿Quieres irte de cabeza al Mundial de Qatar 2022? Pues es muy fácil. Paga todo con tu tarjeta de crédito Visa Banca y podrás ganar un viaje a la final de Qatar 2022 gracias a Visa. ¿Y cómo? Yo te lo explico, Fran. O Adrián, quien me está escuchando. El que quiera ir. Que compras en el súper con tu tarjeta de crédito Visa Banca, una participación. Que compras un café en el bar, otra participación. Echando gasolina, otra más. Cuantas más compras, más participaciones y más posibilidades de ganar. Infórmate en abanca.com/promo Qatar. Ahí estamos. Pues nada, Vámonos. pues hay que irse, nos vamos. Venga que va a empezar esto. All we ever hear from you is blah, blah, blah. So all we ever do is go, yeah, yeah, yeah. And we don't even Estadio de care Riazor, con las gradas presentando una buena entrada, que normalmente la temporada empieza, bueno, pues que va la gente cogiendo ritmo, recordamos casi 20.000 abonados ya el Depor, buen ambiente, el césped maravilloso, césped nuevo, Adrián Canal, va a empezar esto. Pues vamos a hablar de fútbol porque va a arrancar esto, va a ser la Balona, el equipo que echa a rodar la primera bola de la temporada antes. Se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de José García Rabadeira, que fuera jugador del Fabril y jugador también del Depor en la década de los 70. Así que respetuosísimo minuto de silencio que también nos permite ver una estampa de cómo está el estadio de Riazor, que está, como decías tú, Fran, con un gran ambiente para la previa de este partido. Primero de la temporada, es la segunda jornada y sobre camino, digamos, empieza el Depor su andadura en esta primera federación. Bueno, pues un respetuoso minuto de silencio, en memoria de alguien que formó parte de la familia deportivista y en nada, pues va a rodar el balón en este Depor Balompédica Linense, el Depor que va a vestir con su camiseta habitual, la que estrena también este año, la azul, la blanquiazul, pero bueno, con un nuevo diseño, la estrena en partido oficial y enfrente una Balompédica Linense, bueno, no es desde luego complicado verlos, con ese amarillo, con ese color flúor que desde luego destaca. Para aquellos que no se sitúen muy bien cuál es el color flúor, bueno, el color del chaleco que te pones en el coche cuando hay una avería, se ve y bien además. Adrián, ahora sí, todo listo. Pues ahora sí, va a ser la Balona el equipo que echa a rodar esa primera bola. Como dices tú, se ve perfectamente. Ahora que va a venir el cole la próxima semana, el jueves, podían llevar los chavales
pues los rotuladores fosforitos con esos colores de la Balona, que es la que mueve la bola, y así ruge Riazor. Era, Fran, Manu, emocionante venir al estadio hoy y ver cuantísimas camisetas, Manu Sánchez, del Depor por todas partes. La gente, qué poca memoria, ¿eh? Sí, la verdad que este equipo despierta ilusión, a pesar de, bueno, del chasco que nos llevamos al final la temporada pasada. Pues yo creo que tanto pues las caras nuevas como el buen inicio en esta pretemporada pues animan a la gente a disfrutar aquí hoy. Ojo que viene rápido, vaya cañito en la que acaban de hacer ahí a Víctor Narro, pero se rehace el Depor, primera pelota que saca ya en movimiento, a la contra viene el pequeñín, viene Pelo Piña, viene Mario Soriano, se la da para Narro, ahí viene Narro, vaya balón, le va a dar ahí. Había buscado el desmarque de ruptura Gorka Santamaría y viene tu favorito, Frank, que va a poner el balón a la olla, saca la bola en la defensa de la Balona, pero viene Quiles, que arte la del andaluz. Ahí han mostrado unos y otros su manera de jugar al fútbol. La Balona, que tiene muy buen trato con la pelota, es un equipo combinativo, yo creo, con ese 4-4-2 claro, y el Depor, que ha mostrado ahí sus cartas. Primera ocasión de peligro, que parece que se entienden fantásticamente bien Soriano y Narro, ¿eh? Bueno, son de esas sociedades que, Manu, le van a dar mucho al Depor, ¿no? Dos futbolistas que hablan, digamos, el mismo código futbolístico, habilidosos con el balón, que les gusta conducir, pero también saben combinar. Espérate que viene ahí Quiles se la da para Gorka Santamaría, cae al suelo y dice el árbitro que no ha pasado absolutamente nada. Dice el colegiado, levántense, señores, lo dice Sergio Pérez Muley, el árbitro principal del partido, y de hecho le calienta un poquito la oreja ahí a Gorka Santamaría diciéndole no te pase, protestando antes de tiempo. Así que puedes preguntarle a nuestro árbitro, Hombre, a ver qué le parece. Primera jugada de Moviola. Lo malo es que nuestro árbitro, a diferencia de algunos otros, que cuando dan el veredicto vieron la repetición 14 veces, el nuestro tiene que acertar a la primera. Pero, Marcos, ¿cómo viste la jugada? Nada. O sorprendente de esto es que le queda a Gorka diciéndole algo, no sé qué. Es que no sé, hay jugadores que no sé qué pretenden con... Pues primero, ¿sabes? que la decisión está tomada. Segundo, que no hay absolutamente nada. No sé qué Gorka, no sé qué pretende con esa presión. En fin. Os aviso que es rajador, Marcos Ordóñez. O sea, cuidado, O sea, estamos aquí fabricando un monstruo, Lo intentaba la Balona por banda izquierda. Lo intentaba más con calma el equipo de la Balona, la Balompédica linense. El ambiente es de ambientazo, Qué ganas ya de saber. Pero, Manu, al final, mira, no es una entrada de las flojas de la temporada, ni mucho menos. Y yo decía, malo, no creo que haya mucha gente hoy para ver este partido, ¿no? Balompédica linense Depor. Da gusto, pelos de punta. Una maravilla, Riazor siempre responde. La verdad que sí que parecía que, bueno, que aún estamos con esos flecos del verano y que la gente nos iba a animar, pero bueno, aún sigue entrando gente en el campo. Esto ya empieza a ser Riazor, que nos tiene que dar un empujón para conseguir el objetivo final. Ahí se peleaba Nacho Eras precisamente con la gente de arriba. Caroma lleva ese balón, se quiere meter ahí Caroma a la olla, el remate, casi entra, aparece el portero del Depor para evitarlo, jugada felina, lo ha intentado el equipo catalán con ese remate del 19 de Toni García, que evita la zaga del Depor, evita y su portero, córner para el conjunto visitante. Bueno, pues una intervención ahí de Macay, ha tenido que meter las manos porque ese balón iba muy centradito, es cierto, pero iba potente, Así que primer córner para los visitantes. Ahí viene a botarlo precisamente el hombre que hacía ese remate. Ahí se dispone Toni García para ponerla. Bueno, hay un cónclave ahí. También se prepara junto a él Omar Perdomo, el canario, el 22. Le va a dar finalmente precisamente el jugador chicharrero. El remate de cabeza en plancha. Lo cubre bien ahí Villares. Finalmente el desvío directamente fuera del capitán de Jesús Muñoz. Hay que tener cuidado con su golpeo también de cabeza. El otro día anallaron un punto en el último instante en la Ciudad Deportiva del Real Madrid 2-2 y fue también precisamente con un golpeo de cabeza, Así que cuidado también con ellos. Bueno, y sabemos que el Depor sufre en eso. En la sala de prensa ya nos han contado en más de una ocasión, Manu, que el Depor está haciendo horas extraordinarias, que está practicando mucho pues para evitar que esas acciones a balón parado, que esos balones desde la banda, pues sigan siendo, como el año pasado, un auténtico calvario para el Depor. Sí, es la asignatura pendiente, ¿no? de la temporada pasada y bueno, pues eso exige horas de entrenamiento. Es algo que comúnmente a los entrenadores no nos gusta mucho entrenar, ¿no? No entendemos como tiempo efectivo de entrenamiento, pero sí que es muy necesario, ¿no?
Adri, un detalle, ha probado durante la pretemporada, el año pasado la Peña era el central diestro, Jaime el izquierdo, en pretemporada ha habido varios partidos donde cambiaron el perfil, hoy están exactamente igual que el año pasado. Sí, sorprendía porque incluso el otro día que hablaba en rueda de prensa la Peña, también cuando le tocó a Jaime, pues reconocían ese cambio un poco de perfil y que parecía que habían encontrado los dos su sitio. Bueno, pues vuelven un poco a los orígenes, como dices tú, pues la Peña más como central diestro y en la zurda Jaime Sánchez. Y con Bergantillos de nuevo otra vez en el once inicial. Un poco es también volver a los orígenes en todos los sentidos. Cuidado que intenta el caño, el autopase, mejor dicho. Ahí Mario Soriano, la presión es alta del Depor, que quiere ahogar las salidas de la pelota del conjunto visitante. Pero desde luego la balona quiere morder, ahí viene Nacho Eras, corre, le quiere cerrar ahí Jaime, se va a llevar a Jaime, el autopase de Eras, se mete en el área y ahí aparece Raúl Carnero, al que derriban, le hacen falta en ataque y por lo tanto balón para el Depor, para que respire y para que se lo tome con calma. Pero bueno, insistimos, la balona no es un equipo ramplón, ¿eh? Para nada, y además el Depor está intentando presionar muy arriba, pero está consiguiendo encontrar vías de escape en la balona. Minuto 6 ya de la primera mitad, 6 minutos de esta temporada. Deportivo 0, Linense 0. Miramar Oil, Fran, la gasolina de Coruña de calidad a bajo precio. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Miramar Oil, con personal, tienda y servicio 24 horas. Y encima, si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Miramar Oil, en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de Agrela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio. Postventa Relojeros, especialistas en reparación de todo tipo de relojes, desde un cambio de pila a la restauración más compleja. Somos servicio técnico oficial certificado de más de 40 marcas. Seiko, Omega, Tageware, Citizen y muchas más. Estamos certificados por las principales marcas suizas. Trae ese reloj al que tienes cariño y te lo dejamos como nuevo. San Andrés 155 a Coruña. Postventa Relojeros, más de 25 años cuidando de tu tiempo. Estoy empezando a leer ahí en el chat de YouTube toda la gente que ya tenemos ahí conectada y desde dónde nos escuchan y de verdad sois Es lo increíble, más grande. Sois es lo más increíble. grande. Yo he Luego visto... Sí, ya, luego lo vemos. Luego lo repasamos. Me dice por aquí Mateo Pérez, Fran, más de 20 goles Gorka. Vamos, yo, por supuesto. Ponedme un por supuesto ahí. Adri, lo intenta el Depor. Lo intenta el Depor, ahí viene el señor Antonio, viene Antoñito, que decía Rosén de ayer que es toda una lección de competitividad, de estar, como estuvo él parado un montón de tiempo, de estar en forma, estuvo como una moto también durante toda la pretemporada, no bajó los brazos en verano, no se tumbó la Bartola y ahí lo tenemos, pues Antoñito, que es titular en este primer partido de Liga, era una de las dudas, es una pugna, Manu, tremenda también con Trigi, porque los dos son de un nivel sensacional. Yo creo que a la larga me da la impresión de que Trigi, y con mucha diferencia, va a hacerse con el puesto, pero es ahora mismo una batalla durísima, una decisión muy fastidiada para el míster, ¿eh? Sí, es complicado, pero hasta a Trigi le viene bien, ¿no? Tener una competencia de nivel, de galones, de mucha experiencia, porque aparte de competir con él, pues va a poder aprender y yo creo que para él pues es un buen compañero de batalla. Adri, toca madera, que el año pasado también había dos, que cualquiera podía ser titular y acabamos con ninguno. Sí, decía Borja, tengo los mejores laterales derechos y laterales izquierdos del panorama. Por los laterales derechos, uno era Trigi, el otro era Víctor García, que era un auténtico correcaminos, una moto, y los dos se lesionaron. De hecho, por eso vino Antoñito. Por cierto, decía antes Adrián, Gorka Santamaría, mi favorito. Lo dice porque yo ensalcé bastante el partido de Gorka Santamaría en aquel Badajoz 3-0, donde por cierto marcó 2 goles. Y a mí me gusta que el Depor tenga un referente arriba como es Gorka, sobre todo en una categoría como esta, Manu. Un tío que va con todo, que es un auténtico incordio para los centrales, que balón que pones en el área el tío lo remata con lo que sea y además que el Depor ha conseguido solucionar, yo creo que esa eterna, no sé si decir falta de carácter, pero eso que parecía un equipo pues demasiado flojo, o que le faltaba pues ese punto de mala leche cuando las cosas salen mal, y yo creo que gente como Pablo Martínez, como Gorka Santamaría, vienen a añadir ese ingrediente.
Bueno, a mí un delantero como Borja me encanta, creo que es algo que hace mucho tiempo que no teníamos aquí en Riazor y bueno, ya lo demostró en el minuto 1, aunque el señor colegiado Ordóñez no le gustó, pues también le marcó la pauta tanto al árbitro como al rival, ¿no? Y yo creo que es pues, el clásico cazagoles, que cualquier cosa que caiga por el área va a ser peligro con él ahí. Viene el Depor. Viene el Depor a la carga, viene el conjunto blanquiazul por la diestra, finalmente cambio de juego y viene a la contra precisamente la Balona, tiene que cerrarle ahí la línea de pase Raúl Carnero, mete el cuerpo, será saque de banda precisamente para el Depor. Qué bien estuvo ahí Carnero, cómo se aprovechó también de su superioridad física. Bueno, pero con Raúl Carnero yo creo que no hay duda. Raúl Carnero es un futbolista que llega de primera división. Es decir, la única duda que puede haber es que no tenga problemas físicos, que la salud le acompañe. Vaya melonazo, perdona, Fran. Es un centro venganza el que le acaba de dar precisamente a Antoñito, a Aquiles, que vamos, le metió un viaje que era parecía un fusilamiento en vez de un centro. Le estrelló el balón en el pecho y casi se lo hunde. Estamos viendo muchísima intensidad en este partido, ¿no? La verdad que estos primeros inicios, el Linense yo creo que no es ese equipo que nos vendían, ¿no? De fútbol directo y es más, se parece más a lo que vimos contra el Real Madrid Castilla y la verdad que un partido de mucha intensidad. Oye, un detalle. ¿Ha habido alguna crítica? Bueno, se ha leído alguna cosilla por ahí y tal. A esas palabras de Borja Jiménez ayer con lo de que esta va a ser una temporada complicada, que la categoría es más dura que la del año pasado. Y ha habido gente que ya ha empezado con el tema de, bueno, ya estamos poniendo excusas. Yo creo que no es poner excusas, reconocer que cada partido va a ser una lucha. Y eso no quiere decir que el Depor esté renunciando a nada. O sea, el Depor y en la primera federación todo el mundo tiene claro que es un aspirante a ascender y que va a ser candidato a todo. Pero también es bueno que la gente sea consciente. No sé. Cuidado, espérate el robo, perdona, Fran, que viene la Balona, que viene Tony García, se quiere meter en el área, el remate desde fuera, casi va por toda la escuadra, pero arriba, fuera el remate del conjunto visitante. Vaya remate espectacular de Nacho Eras, que fue lamiendo la escuadra que defiende Macay. La jugada, el robo fue de Tony García, fue un robo de cartera en toda regla de las principales calles de los carteristas. No lo hubieran hecho mejor, se plantó hasta la cocina y cuando parecía que iba a tirar, se la dio precisamente al 9, que de primeras lamiendo la escuadra. Ahí viene la contra del Depor. A ver si nos olvidamos pronto. Quiles, el balón ahí mordido, rechaza el cuero y es poder para Coroma. Balón, por lo tanto, para ellos. Pero espérate que viene otra vez Víctor Narro. Ahí viene el ex del Pucela. Narro distribuye hacia la izquierda para Villares. Banda fuera. No llegó a tiempo Adrián Villares. Mais que roubo, perdona que faga de abogado do diablo, foi unha pérdida bastante importante por parte de Alex Bergantiños. Sí. Aí moi peligrosa. Sí, la verdad es que se quedó Alex ahí un poco dormido y le robaron el balón en la peor situación posible, en esa línea de 3/4. Os decía que no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Pero que tampoco está de más reflexionar sobre lo complicada que va a ser una categoría donde hay más nivel, donde han bajado 2 equipos de segunda, que vienen a por todas, donde hay otro equipo como el Córdoba que va a poner mucha pasta. Y eso no es decir que el Depor no vaya a aspirar a... No, el Depor es uno de los que está ahí. Pero que nadie piense que esto va a ser fácil, que se va a ganar fácil. Ya estamos viendo, llegan equipos y juegan de tú a tú. Y luego el factor de los viajes, ¿eh? Este linense salió el jueves de su casa para llegar a Riazor. Y este año eso va a ser una venganza también. Nos decía Fran, el director deportivo de la Balona, precisamente el jueves, que hacían ese viaje tan pronto porque no se fiaban de las conexiones aéreas. Con esto de las huelgas que tienen algunas compañías, etcétera, que no se fiaban. O sea, que también a nivel presupuestario van en serio. Cuidado el balón para Aquiles, remate de primera, fuera. No valía la jugada, Marcos Ordóñez, ahí en línea había anulado la jugada claramente, ¿eh? Sí, esperó a ver si tiña influencia. Perfecto. Sí. Posición clara, ¿no, Marcos? De fuera de juego de Quiles. A ver, claro, desde aquí é complicado, pero que mellor o ve, sin duda é o asistente, que está en línea. Bueno, son un trío arbitral con moitísima experiencia. Por supuesto, dáselle o beneficio da duda, por supuesto. Marcos, era fuera de juego y sin duda, además, muy claro por parte de Quiles. O sea que por ahora acertando el trío arbitral. Bueno, decir que o árbitro fai a temporada 11 en segunda B, unha categoría que antigua segunda B, unha categoría que é moi difícil manterse, e el se leva a friolera de 11 tempadas do colexio madrileño, que ten moitísimo prestixio, o cual eu creo que estáse vendo que con moita solvencia sobre o partido. Bueno, pues que siga así. Adrián, Manu, estábamos con el tema de los viajes.
que los viajes van a ser muy complicados. Ya nos lo decían en pretemporada, cuando salía el grupo. Ostras, es que va a haber lugares donde las conexiones aéreas no son de fiar, donde va a ser muy complicado y que al final, si lo haces por carretera, ostras, el viaje a Algeciras, a La Línea, a San Fernando, es que es para salir 2 días antes casi. Y eso evidentemente también tiene un peaje, ¿no? Claro, no solo la regularidad de las conexiones, sino también el coste, ¿no? Muchas veces. Espérate un segundo, perdona. Nada. Parecía una jugada prometedora, de hecho lo era, pero el control se le escapó un poquito largo ahí a Víctor Narro, pero sigue presionando arriba Manu. Un segundo el Depor, que quiere atacar, quiere pegar un primer golpe. Gritos de Depor, apoyados por su gente, que desgraciadamente no sé yo si da puntos finalmente, porque si no tendríamos ya todos en el casillero, ¿eh? Hemos visto el día del Albacete, pero le hace falta al Depor también algo más. Futbolistas, el pase ahora que le acaba de dar Mario Soriano para Víctor Narro, cae al suelo y también ahí el árbitro dice que se levante, que no hay penalti. No hay polémica de ningún tipo, contacta co balón claramente. O árbitro está en unha posición inmellorable para decidir. Pues nada, Fran, no hay más debate, ¿no? Pues vamos a ver la... Desde aquí parece que toca balón claramente, ¿eh? Y yo creo que también Narro, el gesto de él de ni siquiera protestar, lo hizo un poco a posteriori, porque yo creo que el árbitro le debió de recriminar que se tirase o algo. Yo creo que ni siquiera Narro había solicitado, ¿no? esa decisión. Creo que a disputa el entendido que deu a balón e punto. No, tampouco vin a Narro con excesivo, por el seu lenguaje corporal non o vin tampoco muy disconforme que decisión. A ver el córner, perdona Marcos, precisamente Víctor Narro, que es también un poco el punto de mira de ver cómo se las da el Depor sin Jürgen Elitín para el balón parado, para el juego y para todo. Así que le ha dado galones, es también otra muestra de lo que puede ocurrir en la temporada. Borja Jiménez, Fran Hermida, a Víctor Narro, que ha sacado este córner, y parece también que las faltas. Otra cosa es cuando esté Ibai, que también tengo muchas ganas de ver si tiene ya esos primeros minutos, porque en los entrenos un poco que hemos ido durante este verano, él se las daban todas y las pone donde tú le digas. Ibai le decía, pónmela al segundo palo, llovida, con fuerza, de esta forma. Las ponía como tú le mandabas. A ver cómo resulta, porque me parece un lujo tener a alguien así, ¿eh? Bueno, y una pareja Ibai-Gorka, ya no te cuento lo que puede dar eso de sí. Minuto 17 de la primera mitad. Por ahora, las mejores ocasiones han sido para la Balompédica linense, para la Balona, pero en Riazor, Depor 0, Linense 0. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, izquierda buena más ras, Fernando Sassar, para derecha buena menos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de Banca Móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Hay falta ahora a favor del Depor. Manu Sánchez le está costando desengrasar al Depor, ¿eh? Por ejemplo, un termómetro del equipo es el lenguaje corporal de Soriano. En algún momento aspavientos, pide el balón, no le llega. Está ahí un poco desesperado entre líneas, ¿eh? Sí, falta un poco de precisión en los pases. Estamos viendo pues movimientos mecanizados del año pasado, ¿no? Como Alex se incrusta entre los centrales para generar superioridad en la salida. Y a mí me está faltando particularmente esa conexión de Soriano, tanto con Narro como con Quiles, cuando se vienen por dentro, porque permiten esa entrada por carriles de los laterales y nos está faltando un poquito eso, ¿no? A mí, Adrián, lo que me está faltando es un perfil constructor en el centro del campo, en el doble pivote. Sí, un poco plano, ¿no? Se ve ahí esa zona que tiene que ser tan importante. Yo no contaba con que, por ejemplo, Bergantiños fuese titular en el partido de hoy. No lo fue prácticamente todo el verano, pero al final pues se volvió a repetir un poco. El año pasado no era doble pivote, era tribote, se puede decir, o eran 3 por dentro, y ahora esos 3, digamos, que están más cerquita de la portería y tienen esa responsabilidad que si optas por este sistema, Manu, del doble pivote, pues tienen que ser una pareja que empaste perfectamente, ¿no? Esto también igual requiere un poquito de tiempo, ¿eh? Y estos dos, a lo mejor que están ahora, pues lo hacen fantásticamente en un tiempo. Sí, la verdad que son dos futbolistas muy iguales para la misma situación del campo. Además, bueno, pues están alternando un poquito alturas con balón. Vemos que sin balón pues se igualan a la misma altura. Y sí que es cierto que yo creo que bueno, pues falta un poquito de tiempo para que los futbolistas que han llegado nuevos pues engrase un poquito todo esto. Y Borja seguramente ha optado por esta opción de seguridad, ¿no? De lo que conoce. Oye, qué jugón es este Toni García, cómo ven los espacios, cómo los interpreta, cómo lucha por cada balón.
es un poco un espejito también, yo creo, de Gorka Santamaría, pero en el equipo contrario. Aparte, los dos están así larga cabellera al viento, ¿eh? Sí, tiene un poquito más de recorrido, ¿no? Sí. Tony que Gorka es más de área. Y sí que la verdad que le está buscando todos los balones, ese primer contacto. Está siendo el mejor, para mí, de la balona. Sí, muy bien, muy bien. Si buscamos similitudes, el dorsal número 10 de la balona, el Coroma, a mí me tiene una pinta de Sissoko. ¿Os acordáis de aquel Sissoko que a simple vista parecía que estaba un poquito pasado de peso, pues luego con el balón en los pies hacía diabluras? Pues yo lo veo así un poco, ¿eh? Parece fuerte o que le aprieta mucho la camiseta, pero los pocos balones que han pasado por sus pies, cuidado, ¿eh? Bueno, yo creo que aún no tiene el punto de forma, porque a mí me está decepcionando un poco con lo que había visto y leído de él. Y de hecho, bueno, pues en las declaraciones de su hermano, que también está en la convocatoria, que dice que es mejor que él, ¿no? Su hermano es Alu y este, pues el que está jugando, pues es Al-Hassan. Al-Hassan, sí. Al-Hassan o Al-Hassan, no sé cómo se pronuncia. Pues están aquí los dos hermanos. Y por cierto, que también está otro hermano de un grandísimo jugador del Betis. Está el hermano de Fekir, el del Betis, Yassin, cedido por el filial del Betis. O sea que la cosa va de sagas familiares. Bueno, pues ya digo, tiene un aire así a Sissoko, que también cuando llegó aquí Manu dijimos, se tiene que poner en forma, no viene fino, pero al final pasaban las semanas y su forma era esa. Pero vamos, le llegó para hacer diabluras con la camiseta del Depor. Y enamoró a la gente. Yo me acuerdo en aquella época yo estaba en Arteixo, vino por allí además a entrenar con nosotros un día y era muy simpático, ¿eh? Sí. Ahí viene Antoñito, espérate un segundo, Manu, el centro que pone Antoñito. Oye, novedad con respecto, Fran, los centros de Antoñito que suelen ser habitualmente centro gravedad bajo, suelen ir muy pegado a la hierba. Ahora ha levantado bastante la bola, aunque no ha ido muy preciso. Desde luego, si ya esto lo tuviese al milímetro, no estaría en el Deportivo. Y hay otro detalle, por ahora no aparece la versión de MotoGP de Antoñito, el Antoñito que rompe desde atrás, que llega, bueno, yo creo que todo tiene que ir apareciendo en el arranque de la temporada. A punto de llegar al minuto 22, sigue el 0-0 en el marcador y lo decíamos hace un momentito, Javi, qué gustazo ver la cantidad de gente que nos está siguiendo en Carrusel Deportivo Coruña. Un gustazo total. Os leemos, chicos, ya sabéis, por ejemplo, os voy a leer ahora en el YouTube de Radio Coruña, que sabéis que estamos aquí en directo. Un saludo a todos. Por ejemplo, Fran, desde aquí dentro, nos ven. ¿Desde aquí dentro dónde? ¿Dentro del ordenador? Desde aquí, desde España, nos ven, por ejemplo, desde Huelva, Algeciras. Pero, por ejemplo, Darwin nos ve desde Venezuela. Un saludo para Venezuela. Edu Coruna desde Escocia. Hombre. Pero atención, que había uno que a mí me dejó boquiabierto desde Nueva York. Desde Nueva York. Hombre, Nueva York. Y hay otro que es de Nueva York, o sea, que nos escucha habitualmente desde Nueva York y que nos decía que nos estaba escuchando esta vez desde Lira, en el concello de Carnota. Increíble. Sí, mira, sí. De Zurich también. De Zurich, efectivamente, también. Y saludo, luego, Andreas. Y nada, y comentarios, pues nada, buenas tardes, saludos de Sevilla, Forza Depor. Oye, pues mira, saludos desde Córdoba, mucho andaluz. Me estoy fijando ahora, Bueno, pues un saludo a los amigos andaluces. Sí, por cierto, están atendiendo a La Peña, Adrián La Peña, que se ha hecho daño en una acción fortuita por parte del delantero de la Balona, y entran ya rápidamente las asistencias. También el propio delantero se ha hecho daño. Sí, es un 2 en 1. Nacho Eras, el 9. Y pues ha entrado ya rápidamente la asistencia de la Balona y parece que Adrián La Peña, que va un poco cojeando, va a poder salir por su propio pie. Así que jugada un poco accidentada en este caso. Bueno, el futbolista de la Balona, voy ahora contigo otra vez, Javi, el futbolista de la Balona, por los gestos que hacía, pedía penalti. Marcus, tú dirás, pero yo no veo nada. Aquí en esto do fútbol trátase, como podedes ver, trátase de pedir, por pedir que non quede. Pero que no chara nos mama, Marcos, non vai así este país. Pois sí, eu supoño que o victimismo é o lema deste país. Aquí ningún entrenador, así métome un pouco co entrenador, o día que un entrenador termine na rueda de prensa diga ganamos gracias ao árbitro, empezarei a pensar que o victimismo xa non existe en España. Adri, non o pinches porque no necesita nada para saltar. Marcos Pitando era muchísimo más relajado, mucho más pausado. Aquí lo estoy viendo. Cuidado, y yo que me encanta pinchar, soy un chinchón. Vamos a ver cómo acabamos, Marcos. Cuidado. Esto promete. Javi, como amigos. ¿Quedaba algún mensaje del tintero? Pues mira, sí, vámonos a Twitter. Lidia
Bichita86 dice que hoy nos escucha desde YouTube, que no baje los cascos ya que estoy en el parque. Así que nada, recordamos que nos puedes ver y escribir a través de YouTube, nos puedes escribir a través de WhatsApp en el 626-238-118 y a través de Twitter @Radio Coruna, ya está. Iba a decir una web. Sitúate, Rodríguez. Mira, y un saludo también para JP, que nos escucha desde Long Island, Nueva York. Bueno, JP, Lo un saludo. intentaba el Depor, pero será saque de puerta para el linense, cuando Javi Rodríguez, aparte de contarnos todo esto, también nos va a llevar a merendar, ¿verdad, Javi? Pues sí, vámonos a McDonald's, que en Carrusel Deportivo ya ha llegado. Ya puedes disfrutar de tu McMenú favorito durante el partido y además te los llevan a casa. Haz tu pedido a través de la web de McDonald's y recuerda que también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes de A Coruña, Marineda City y en el Macauto del Polígono de Agrela y en el de Perillo, en la Nacional 6. I'm loving it. ¿Has visto? Este sí que ha quedado bien. Tú dímelo bien, lo de polígono de Agrela, porque si dices polígamo de Agrela, ese es otro, ¿vale? Entonces esto es el polígono de Agrela. Y polígamo de Agrela debe ser algún amigo tuyo que conoces una gente más rara. Espérate, el robo de Mayores, va a intentarlo desde fuera, el balón rebota, el árbitro dice que saque de esquina. Esto sí que ha sido un robo de cartera, ahí Mayores le ha arrebatado la pelota, se ha quedado dormido ahí Mario Soriano y balón ahora para saque de esquina de la Balona, que ya mientras va a botar el córner, precisamente el delantero Toni García ya se lleva la mano a la calborota, ya va indicando a los compañeros cuál es esa jugada que tienen de pizarra ensayada. El Depor que hace pues esa defensa mixta, digamos, algunos al hombre, otros de otra al espacio. Espérate un segundo que va a botar rápidamente el córner, lo hace con la zurda, el 19 a la cabeza directamente del defensa, que fue el que remató Toni García, y balón para Macay. El Depor fue un espectador, mero espectador de esta jugada. Sí, pero es que fíjate, Manu, en esta jugada el que remata está emparejado con Soriano, le saca como dos cabezas. Soriano está con dos hombres, es decir, tuvo que elegir a última hora ir a por el rematador, pero detrás de él tenía otro hombre más. No estaba muy bien ajustada la defensa en esa acción, ¿eh? No, además, bueno, comentaba Adri de defensa mixta, no era realmente una defensa mixta, era un marcaje individual, el único que estaba a la corta pues está muy desordenado. Era Gorka, sí. Pero porque da la sensación de que en un grupito estaban, digamos, pues con esa defensa individual y otros en una zona libre. Entonces yo creo que hay desbarajuste. Sí, de hecho, ese tipo de marcas, sobre todo con los futbolistas importantes del equipo rival, salen de vestuario. Esa orden tiene que ir marcada desde vestuario para que no ocurra lo que comentaba Franco Soriano, ¿no? Bueno, pues el Depor por ahora sigue atascado. Las oportunidades son para la Balona. A ver, el Depor en esta nada, tampoco, Adri. Ahora viene a la contra, cuidado que viene como auténtico resorte. Ahí viene el Hassan Koroma, ahí viene Koroma, viene por la derecha. Ahí se para en el pico del área, ahí se frena precisamente el futbolista de Sierra Leona, se la entrega para Toni García, ahí se apoya y ahí encuentra a Loren, el lateral, es un lateral con mucho recorrido, es casi un extremo, así que por lo tanto esto va a dar mucha profundidad al equipo andaluz, que va a disponer de otro córner. ¿Se le ha subido a las barbas completamente la Balona al Depor? Sí, totalmente, y es más, yo diría, a mí no me está gustando el Depor nada, ni en ataque ni en defensa. La verdad es que a medida que pasan los minutos ha bajado el ritmo del partido y se está jugando más a un ritmo que le interesa al linense, por supuesto. Y estamos viendo pues imprecisiones propias más de pretemporada que ya de competición, ¿no? Vamos con el córner. Ahí viene precisamente el omnipresente, ahí viene Toni García, se la va a dejar, la va a poner el 22. Ahí viene Omar, cuidado el balón que se envenena. Ahí se la come también Macay, pero pide Macay que hubo falta sobre él. Y lo que dice el árbitro es que es otro córner, pero en el otro lado, porque le ha tocado uno de los futbolistas blanquiazules en ese barullo. Ha salido un poco a por uvas, Ian Macay ahí. Yo creo que ahora está un poco autodefendiéndose con la protesta, pero yo creo que se ha quedado dormido ahí, Sí, yo creo que pensaba que el balón iba a pasar más alejado del palo y, bueno, pues se ha encontrado con un rival ahí ahora. La verdad que se ve, según los banderines, se ve que tira un poquito el viento ahí abajo en Riazor y, bueno. Pues... Uy, Omar, ahora el taconazo que se lo dejaba precisamente los dos encargados del balón parado. Omar le dejaba ese taconazo para Toni García y se repite la jugada. Otro córner, tercero seguido, 28 de partido en el estadio de Riazor. Lo contamos en Carrusel Deportivo Coruña. Un carrusel que empezaba accidentado en lo técnico, que también está siendo accidentado en lo futbolístico, pero todo tiene solución, señores. Y esto está empezando 0-0. El córner que pone precisamente la Balona, gol. Gol como Perico por su casa de Del Monte.
marca el central, el argentino Nico Del Monte. Solo, solito, solo, remata el tercer córner consecutivo para la Balompédica linense. A placer. ¿Cómo es posible esto? Hay que hacérselo mirar. Riazor da un tirón de orejas a los suyos, toca espabilar, también recriminan esa celebración larga de los futbolistas visitantes. Como perico por su casa después del córner, directo, sin florituras, marca el central, marca el argentino, marca la Valona de por cero, Valona 1. Bueno, pues otra jugada lamentable en el balón parado. Estábamos diciendo, el balón parado, el gran problema del Depor del año pasado. Están ahí haciendo horas extras para solucionarlo. Bueno, pues si los anteriores corners fueron susto, este ya es gol y un error de marca otra vez. En este caso, no sé si es que es alguien que se queda enganchado y remata prácticamente solo, el futbolista de la Valona, o si es Villares el que, bueno, vemos que a última hora intenta llegar y tapar, pero sea quien sea, lamentable la jugada defensiva del Depor, Manu. Sí, yo creo que de hecho se corrige lo que tú comentabas antes, que Soriano no tuvo que entrar a ninguna marca, Soriano estaba al rechace, y creo que sí que es Villares el que está en esa marca, pero no salta a la disputa, ¿no? Intenta llegar después, no sé muy bien por qué se separa en el momento del golpeo, y luego es imposible que llegue a la disputa y remata a placer, ¿no? Madre mía, es que ahí Del Monte ha tenido una oportunidad que yo creo que no la va a tener habitualmente. Es que fue saltar, girar el cuello y marcar. Sí, como cuando en los entrenamientos estás ensayando sin lo que le enseñas a los niños, ¿no? Los tiempos del remate perfectos. Tremendo, ¿eh? Por cierto, el otro día también el Depor lo tenía que analizar. El primer gol que consigue la Valona en el Estadio del Castilla fue también del otro central, pero también de la misma manera. Es decir, y esto se añade a que el Depor pues es muy vulnerable, precisamente lo vimos contra el Albacete y ya el año pasado, en este tipo de jugadas. O sea que cuidadito que esto empieza a regular, ¿eh? Bueno, lo que sí escuchábamos y se percibía bastante bien por los micrófonos de la SER es la pitada posterior al gol. Adri, ¿la pitada es por esa celebración que nos decías o es la reacción de la gente ante esa desafortunada jugada del Depor? Yo creo que hay un poco de todo, porque empieza antes de que se recreen en la jugada del gol, que lógicamente tienen que celebrarlo. Fueron 5 o 10 segundos después del gol, cuando estaban los jugadores en el medio del campo y volvían hacia atrás los del Depor para el saque y ahí se produjo esa pitada. O sea que yo interpreto que fue sobre todo tirón de oreja para sus jugadores. Riazor entiende de fútbol también y está viendo que el partido es flojísimo. A ver ahora, ahí viene Carnero, el centro de Raúl Carnero, el remate de Quiles, la para el portero, vaya agilidad, vaya paradón de Varo y de primeras, qué buen centro, espectacular de Raúl Carnero y cómo vino con todo Quiles, ahí a ras de suelo, con el alma le dio y en el primer palo apareció volando el portero, espectacular todo, el centro, el remate y el paradón. Paradón, ¿eh? Paradón. No, sí. Eso es lo que normalmente decimos un caramelo. Espérate, ¿no? que viene Soriano, el balón se pasea, casi le da Narro. Va a ser puerta. Bueno, hemos reaccionado bien, ¿no? Sí, pero esto ya me recuerda a mí lo del año pasado, ¿no? De que estás medio sobao y tienes que recibir un gol para acordarte de que hay una portería enfrente. Y el gol de la Balompédica llega después de 2 oportunidades muy claras que saca Ian Mackay. Y el primer disparo del Depor con un cierto peligro llega una vez que ya te han hecho un gol. O sea que, bueno, la torrija está ahí, ¿eh? Bueno, pues minuto 33 de la primera mitad y al Depor le toca empezar la temporada con el viento en contra. 33 de partido, nos vamos de ronda. Y la ronda la vamos a comenzar precisamente en el estadio de Riazor. Adrián Candal, minuto y resultado. Pues estamos en el 33 de partido en el estadio de Riazor. Tuvo varias la Valona y aprovechó una de ellas. Depor 0, Balompédica linense 1. El resto de la jornada en la primera federación que nos deja Javi Rodríguez. A las 9:30 Algeciras Rayo Majadahonda. También a las 9:30 Club Deportivo Badajoz San Fernando. San Sebastián de los Reyes Pontevedra también a las 9:30. Y antes de irnos hasta mañana, los partidos de mañana, decimos que el Dux y el Mérida es el partido aplazado que hay. Para mañana a las 12, Alcorcón Celta de Vigo B, Unionistas Linares, esto a las 7:30, Córdoba Fuenlabrada, a las 7:30 también Cultural Leonesa Ceuta y Racing de Ferrol Real Madrid B.
Perfecto. Y lo que rescatamos también es la derrota del Liceo en la Supercopa de España. Cayó por 2-4 ante el Reus, por lo tanto no va a poder revalidar título. Y esta tarde a primera hora se disputaba la Gladiator Race en A Coruña, donde triunfaban Damián Espasandín, un vimiancés, y Paula Esteiro, una camariñana. 34 de partido. Nos vamos a ir a Riazor, pero antes hay que llenar el depósito, Javi. Y tanto que sé que llenarlo, porque para poder ganar la Gladiator Race, como ha hecho Damián, yo por lo menos necesito algo. ¡Uy, perdona! ¡Vaya remate espectacular de Raúl Carnero! Que estaba en la derecha. Estaba en su banda contraria. Digo yo, ¿qué hace ahí este muchacho? Pues de repente recibió una pelota 30 metros pegado a la línea de saque de banda y dijo, voy a probar. Y fue apuntando a la escuadra de la portería de la Balona y es saque de esquina. Vaya rematazo. Iba para remate, adentro, es un remate de empeine, pierna izquierda desde la banda derecha. Iba. Uy, espérate el córner, la ha tenido Quiles. La ha sacado bajo palos la defensa de la Balona, a ver si el Depor se empieza a animar. La ha robado arriba también Antoñito. Antoñito se la quiere dar arriba Gorka Santamaría, la recibe Raúl Carnero. Muy bien, Raúl. Esto sí, después del tirón de orejas es un aplauso de Riazor. El Depor tiene que despertar. Sí, no, ha tenido dos oportunidades ahí prácticamente consecutivas. Decía, desde la banda derecha, disparo de empeine de Raúl Carnero que iba, se colaba como un obús en la escuadra y luego ese remate de Quiles que iba, bueno, la sacó un futbolista del Linense, pero iba un pelín desviado. Pero buena acción del Deportivo, un Depor que sigue moviendo el esférico. Volvemos ahora hasta Riazor, Javi, acabamos la faena. Decía que para poder participar o ganar, y ganar como hizo Damián Espasín, la Gladiator Race, yo voy a necesitar ir a Miramar Oil a recargar. La gasolinera de La Coruña de calidad a bajo precio. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Miramar Oil, con personal, tienda y servicio 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Miramar Oil, en Isaac Peral 6, en Garaje Miramar del Polígono de Agrela. Miramar Oil, el combustible de calidad a bajo precio, Fran. Corner para el Depor. Cuidado porque viene rápidamente el rechace, viene la contra precisamente de la Balona, que se lo va a tomar con calma. Había recibido con metro por delante Omar esa pelota. La ejecución del córner, mano del Depor, fue un desastre. Está siendo regulera, ¿eh? Sí, sigue siendo la asignatura pendiente, como comentábamos antes. Me está gustando mucho Raúl. Yo creo que se le ve con muchas ganas por ese debut oficial aquí en Riazor y tanto defensiva como vamos a ver ahora. Cuidado ahora que viene, Ahí le está. quieren hacer el Otra autopase vez a Raúl Raúl, Carnero, otra vez. pero le ha cerrado muy bien en el hueco Loren. ¿Se acuerdan, por cierto, ahora? Pues en uno de los fondos del aficionado del Depor, de Lucho Luchiño, el cambrés, los que lo conocíamos personalmente, era un auténtico crack y le mandamos un abrazo a la familia, desde luego. Ha fallecido esta semana, demasiado joven y un grandísimo deportivista. Así que ahora se acuerdan de él también en el estadio de Riazor. Va a sacar esa falta rápido el Depor. Sí, una falta que no admitía Unha tarxeta duda. con amonestación moi xusta, ademais que evitando un ataque prometedor. O sea, tarjeta merecida. Sí, claramente, además no momento perfecto. Cando Para Antonio Romero, ¿no? O partido, para tranquilizar ánimos. Bueno, pues Antonio Romero se lleva la primera amonestación del partido, primera para la Balona, juega el Depor. Juega el Depor, va a poner el balón precisamente Raúl Carnero, salía por todas ahí Alberto Quiles, que por momentos lo veo un poquito nervioso. De espaldas a la portería Mario Soriano. El viento también está afectando bastante, yo creo, al desarrollo mano del partido, ¿no? Es un viento de estos no huracanados, no vamos a ser exagerados, pero sí va en varias direcciones, ¿no? Lo vemos así un poco extraño, ¿eh? Sí, rachado, yo lo comentaban en la jugada del córner porque se veían los banderines que estaba afectando el juego, ¿no? Cuidado que se está llevando como cuchillo sobre mantequilla Nacho Eras a la defensa del Deportivo. Al final decidió mal, afortunadamente, y se la entregó en bandeja a las manos de Ian Mackay, que saca rápido ya en corto para Carnero. Le dio ahí con la mano. Dime, Fran. No sé si vosotros tenéis la misma percepción, pero veo un equipo defensivamente muy blandito. O sea que parece que nos cuesta meter el pie, parar esas acciones, veo. Cuidado que viene otra vez más. Cuidado que están haciendo un roto al Depor y decide mal fuera. Se cabrea Omar, se cabrea precisamente el atacante porque Nacho Eras, que se había llevado por delante, insisto, cuchillo, mantequilla, con una facilidad pasmosa la defensa del Depor, no vio completamente solo al canario Omar Perdomo, que le dice:
muchacho, yo estaba solo, pero también estaba relativamente solo Tony García por dentro. Es decir, había un par de opciones Efectivamente. que ha desbaratado ahí el otra vez atacante. Tony García, que es el que arrastra, saca los centrales de sitio para generar esa situación, ¿no? Por eso digo que veo al Depor bastante con la torrija, ¿eh? O sea, hay mucho slalom de futbolistas de la balona, llegan como quieren y luego encima zona de remate. Ahora mismo, como decía Adrián, llega uno por el centro, otro en el segundo palo y en el primero, bueno, pues opta por ser individualista de más, creo yo. Pero son 3 futbolistas que llegan prácticamente solos. Yo Y creo todo de una pérdida, otra vez más, pero al margen de la pérdida es que luego después de que tú la pierdes, es que no eres capaz de reaccionar, hacer una falta, aunque sea pone el cuerpo. La pérdida fue de Narro y luego a partir de ahí es toda esta secuencia desastrosa que estamos contando, ¿eh? Sí, lo que pasa es que a mí me da la impresión de que el problema viene de más adelante, ¿no? Estamos hablando de una defensa blandita, pero es que están llegando muy limpios, Sí. ¿no? A esa zona de finalización y, bueno, pues falta un poco de contundencia más en esa segunda línea nuestra, ¿no? Por dentro, Manu, el termómetro de lo que está haciendo el Depor en ataque es que Soriano apenas ha aparecido. No es que esté haciendo un mal partido, es que si no pasa el balón por sus pies es muy complicado que aparezca nada reseñable de Soriano. Y a mí no me está gustando el doble pivote, es que no me está gustando nada. No, por supuesto. Si jugamos con un 4-2-3-1 y ese media punta, que en este caso es Mario, no recibe con ventaja para poder mover el juego y para poder decidir, al final el propio sistema nos mata a nosotros, ¿no? Ahora el cambio de juego, perdona, venía Omar, precisamente, perdón, ahora sí que se la dieron, pero era difícil la jugada, la deja pasar Antoñito, será saque de banda, perdona, Fran. No, decía que el doble pivote ofensivamente está quedando muy plano, no se está generando nada por dentro, pero defensivamente estoy viendo un doble pivote que no impide que lleguen por oleadas hasta la defensa. O sea, me está faltando una versión un poquito más rocosa del doble pivote del Depor, por lo menos para intentar imponerse ahí en esa parcela. Pero bueno. Sí, exacto, eso es lo que yo comentaba, ¿no? Yo creo que el ataque de la balona está llegando muy limpio a la zona de centrales nuestra y falta un poco pues esa interrupción, esa brusquedad que a veces hace falta para cortar ese juego. Ay, como ahora, qué pena, una pérdida de la balona muy avanzado también en cuanto al ataque del Depor, la recuperó el conjunto blanquiazul y la rifó ahí Gorka Santamaría. No se entendieron los atacantes del Depor porque había metros por delante para tomárselo con calma. Y ahora hay falta y va a haber amonestación. Sí. Marcos. Sí, para Antoñito. A ver, é unha xogada similar anterior a el mantén o mismo criterio. Xogada en banda con claro ataque, con a entrada, bueno, pues un poquinho co pé, non diría a altura da rodilla, pero casi. Sí, sobre Omar, o mismo ¿no? criterio. Sí. Bueno, En este caso, si me lo permites, yo creo que en la jugada de Narro cortaba un ataque prometedor, como tú bien decías antes. En este caso, bueno, es una jugada más estática, ¿no? Medio campo. Te tengo que poner un poco la puntilla. Ahí. Vamos a apretar, llegue ele de apretar. Marcos, o da patada na rodilla, vais allí 2 cuartas, Vamos a deixalo cerca do tobillo. ¿Te parece ben? Unha entrada perigosa en todo caso, bueno, el mantén o mismo criterio, vamos darlle por ben. Madre mía, la falta, Fran, sí, que fue botada rápido por Omar, no quedó en nada, tranquilidad, pero con una facilidad y con una velocidad incluso lenta, superando líneas un baloncito y enseguida ya estaba casi cerca de la zona del balcón del área. Es decir, ¿cómo puede ser que lleguen con tanta facilidad, con tanta claridad para controlar la pelota a los atacantes, para girarse, para buscar una opción? Es un gran problema el Depor. Mira ahora el robo de Antoñito, se la devuelve Quiles, Antoñito está en el área, Antoñito se la da para quién, a tierra de nadie, no se la dio a nadie. Mira que había opciones, se levanta otra vez el Depor, vuelve a recibir la pelota Antoñito, vuelve a dársela otra vez a nadie. Hay que tener un poquito más de precisión, no hay que centrar. Me recuerda a un lateral derecho que tenía muchos centros y no era capaz de poner ninguno, centrar por centrar. Y ahora se le ha perdido la pelota, había llegado con buena posición ahí Villares y ya ni centró, ya directamente se le escurrió. Pero 2 centros que pudieron haber sido extraordinarios de Antoñito. Primero la contra con ese robo en la combinación con Quiles y al final la oportunidad marrada, perdida. Qué lástima que para hacérselo mirar, Muy bueno el robo de Antoñito porque es pues lo que se pide, esa agresividad a la hora de que va un balón flojito y te vas arriba a imponerte al rival, a adelantarte a la acción del rival y robas. Y roba además el Depor muy arriba. Bueno, esperemos que empecemos a ver un Depor, pues eso, un poquito más desmelenado, porque la versión que llevamos en los 43 minutos es una versión plana del equipo de Borja Jiménez. Un Borja que ¿cómo está en la banda, Adri?
Bueno, pues ahora se ha sentado, pero llevaba un buen rato dando indicaciones como es habitual, muy eléctrico, y ahora se ha sentado. Me da la impresión de que cuando hace eso es que habla con su segundo, con Alex Martínez, y algo corregirá seguro en el descanso al que llegaremos enseguida. Yo creo que al Depor le va a venir francamente bien llegar a ese tiempo de descanso. Ahora sale precisamente para hacer indicaciones a sus futbolistas. Puede ser la última prácticamente antes de conocer el añadido, que no sé si habrá demasiado, pero por lo menos un minutito o dos con el gol y alguna que otra pérdida cuando se lesionaron los dos jugadores en el área del Depor, seguro que va a poner. Espera, déjate de historias. Colegiado, que para eso está aquí. ¿Canto hay que engadir? Marcos Ordóñez. Sí, espera un momento, nada. Mira, Marcos estaba atento tamén. Como bon árbitro, Fran, primeiro vendo a xogada, vendo o balón e despois fala. A ver, apenas houbo interrupcións, como moito un minuto, sobre todo por as pérdidas do tempo do porteiro e do equipo linés a hora de sacar de meta, que o árbitro viuse impotente de como xestionar esas situacións. Entonces añadirá un minuto, entendo. Añadido aí fijo, 2, como decía yo, mira. Porque, vale, ¿te acuerdas, Marcos, cuando hubo aquel lance en área? Pues nada. Claro, hubo una atención médica. Claro, era por esa atención médica, solamente por eso, y por los goles, etcétera. Cartón amarelo para nuestro colegiado Marcos Ordóñez. Correcto, por eso él llegó a primera ref o no. Ahí está el Depor, a ver si tiene una oportunidad el equipo de Borja Jiménez. Adri. Bueno, pues estamos en el tiempo añadido, estamos ya a punto de consumir el primero de los 2 minutos del centro que lo pone Alex Bergantiños. Saltó de cabeza Adrián La Peña, ojo, porque por delante hay un mundo, hay un solar y se quiere aprovechar. Es un 3-4 del linense. Viene conduciendo el mejor futbolista, Tony García. Ahí cae de Maduro, se la lleva por delante Alex Bergantiños. Hay tiempo para hacer una buena jugada de ataque. Eso es lo que espera Riazor. Y con esto podemos irnos probablemente ya al vestuario. Es Carnero el que recibe la pelota que le había dado Víctor Narro, jugando ahora por dentro con Alex Bergantiños. El tuya mía ahí, Quiles para Mario Soriano. Y Mario quiso pecar de egoísmo, tiró cuando era imposible, le dio a la espalda del central. Qué mala decisión de Mario Soriano. Había mucha gente atacando con mucho criterio en el Depor. Adri, Antoñito solo llegando por el carril derecho. Totalmente. Se precipitó ahí Mario y es lo peor que nos puede pasar, que caigamos en este... Ahí va el balón al espacio, que daban para Quiles. Banda, a ver si le deja sacar, lo hace rápido el Depor, el saque de banda, tiene que poner ese balón a la olla el Depor. Quiles se la da para Alex Bergantiños, se la devuelve para Quiles, ahí viene el mago Quiles, no la pierde Quiles, ahí demasiado embarullado ese balón, yo creo que ya no va a haber tiempo absolutamente para nada. Incluso podría ser que pitara ya. Sí, efectivamente, pita ya el colegiado cuando ya intentaba armar una contra al Hassan Koroma. Y entonces preguntaba, ¿los pitidos son para el Depor? Pues estos no cabe duda que son para el conjunto blanquiazul. Tiempo de descanso, tiempo para el Bocata y tiempo para cambiar muchas cosas en esa caseta. Depor 0, Balona 1. Tiene 15 minutos por delante Borja Jiménez para intentar cambiar la decoración. Por ahora estamos viendo un Depor absolutamente plano, flojillo en defensa y en ataque pues tampoco ha sido capaz de meter en demasiados problemas al linense, a la Balona, así que llegamos al descanso con ese Deportivo 0, Balompédica Linense 1. La vuelta al cole es un buen momento para revisar tu reloj y ponerlo a punto tras los daños propios del verano con la playa, la piscina, el calor. Tráelo a Postventa Relojeros, tu taller de relojería en A Coruña. Servicio técnico de más de 40 marcas, Cartier, TAG Heuer, Seiko. También reparamos y restauramos Rolex, Tudor, Longines, Omega y muchos más. Estamos en San Andrés 155. Te esperamos en Postventa Relojeros, más de 25 años cuidando de tu tiempo. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, Izquierda Buenamarrás, Fernando Sasar, Paradisa Buenamenos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en avanga.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros.
Bueno, la puesta en escena del Depor en esta campaña pues ha sido decepcionante. La verdad es que la primera mitad tiene muy poquita cosa que rescatar. Marcó la balona, lo hizo en una jugada a balón parado con la que se te aparecen todos los fantasmas del año pasado. Tuvo 2 ocasiones más, 2 buenas manos que consiguió sacar Macay. Y es cierto que después espabiló un poquito el equipo, Adri, y hubo ahí pues ese disparo maravilloso de Raúl Carnero, el remate que sacaron prácticamente desde el palo, el remate de cabeza de Quiles, pero sigo viendo un Depor muy atascado en ataque. Sí, es un Depor que desde luego no parece que incluso un problema de colocación, ¿no? Se ve muy desordenado, que esos mecanismos habituales que se van ganando con el paso de las jornadas no los tienen bien interiorizados. Pues no sé, me parece un grupo como si me dices que lo han formado ayer para jugar el partido de hoy, ¿no? No tiene muy buenas sensaciones, no es un equipo que esté nada bien compactado bajo mi punto de vista. Y yo creo que el problema, lo decía antes Manu, está en ese doble pivote. De una forma u otra, pues entre los dos no se están apañando. Es que, Adri, ni A ni B. Es decir, si me dices, tengo un doble pivote que me está quedando plano en ataque, pero me da mucha solidez, o al revés, es un doble pivote que, bueno, atrás estoy flojillo, pero estamos generando mucho. Pero es que el Depor ni genera, ni está siendo una roca, ni mucho menos atrás, ¿eh? Sí, atrás sobre todo la imagen clara fue en aquel córner, ¿no? En aquel remate absolutamente libre de marcas del central, que fue desde luego un grande barajuste de toda la defensa, pero es que ya venían avisando en anteriores ocasiones, y ya no solo en el balón parado, sino en el juego dinámico, ¿no? Con la facilidad, Manu, con la que ellos llegaban, combinaban, buscaban los apoyos, se hacían fuertes ahí en la zona de media punta, incluso tenían tiempo para decidir el último pase. Esa superioridad a mí me pareció incluso un poco insultante, ¿no? Sí, peligrosa sobre todo, como ya decíamos antes en la previa, esa balona, ¿no?, que nos vendieron de fútbol directo, de juego vertical, pues no es lo que estamos viendo aquí, ni es lo que vimos en el partido contra el Real Madrid Castilla. Es un equipo que no rehúye el toque, que no rehúye el juego de posición, y la verdad que lo están haciendo muy bien, se están atreviendo con muchísimo criterio, y bueno, pues ese gol viene consecuencia de 3 córners prácticamente consecutivos que ya se estaba, como se dice, pues mascando la tragedia, ¿no?, en Riazor. Y luego, pues claro, muy pocos balones a Gorka Santamaría, muy pocas apariciones de Soriano. Yo creo que Narro y Quiles un poquito cecados con intentar conseguir el 1 para 1. No acaban de aparecer esos laterales largos, que yo creo que tanto Antoñito como Raúl García pues son futbolistas que eso es lo que te tienen que dar. Claro, empiezas a cortarle ramas a este árbol y te queda un palo, Manu. Sí, de hecho, para mí Raúl me está pareciendo de lo mejor del partido, tanto ofensiva como defensivamente. De hecho, ese disparo que él envía buscando la escuadra es un balón que él mismo recupera en una gran cobertura. Y sí que estamos pues faltos de más balones de esos, como ese remate que tuvo Quiles con un buen balón del por banda. Nos está faltando un poquito eso, y yo creo que sobre todo estamos perdiendo todos los duelos individuales, ¿no? Y si volvemos al tribote, Manu. La jugada de Antoñito, esa ocasión que tuvimos, es un claro ejemplo de lo que puede suponer ganar los duelos individuales, ¿no? Ha sido pues de los pocos que hemos visto en este partido, y nos ha generado una gran llegada, una gran oleada ofensiva, y hasta entonces pues la balona pues nos está superando en eso, ¿no?, que en Riazor pues sí que es algo que no debería ocurrir. Adri, y si hay que volver al tribote, se vuelve, porque al final a mí lo que me desespera es cuando das con entrenadores que perseveran, que están ahí. Oye, si no te está funcionando esto, tendrás que cambiarlo, o el dibujo, o el 11, o lo que sea, pero lo que queda claro es que la primera parte del Depor es decepcionante. Sí, ahí, bueno, Manu, ahora me meto con los míster, hay míster muy tercos, ¿no?, que insisten en el error, etcétera, etcétera, porque ya incluso aún sin creyendo sin creer que lo hacen por algo, ¿no?, en concreto. Yo me acuerdo la temporada del descenso a segunda vez, que fue muy larga porque hubo la pandemia, todos los entrenadores que tuvo el Depor, y ahí se veía un poco que había un problema de muchos tipos, y cuando hay muchos problemas, a veces por acumulación vas tapando vías de agua, ¿no? Y al final, cuando dio más resultado, que no nos llegó, pero casi, fue cuando llegó Vázquez y dijo, bueno, pues o 3 centrales o incluso hasta tribote, porque esa fue la forma que tuvo el Depor de taparse, y a partir de ahí, sí, pues conseguir puntos, ¿no? Pero insistir en el error a veces nos lleva a problemas. El contexto ahora mismo es diferente, ¿no? La época de Fernando, claro.
y sobre todo pues era intentar eludir un posible descenso. Ahora estamos buscando lo contrario, que es un ascenso. Esa gran frase, ¿no?, de muere con tus ideas, que muchas veces nos decimos los entrenadores, a veces es muy peligrosa. Y sí que yo lo que más noto, que ya lo veía, sobre todo en la segunda parte de la temporada del año pasado, es el ritmo de juego, ¿no? El ritmo me sigue pareciendo el mismo. Yo creo que al Depor tiene futbolistas que le viene bien un ritmo más alocado. A mí personalmente me gusta mucho más. Y ese fútbol control tienes que tener jugadores con un grado de eficiencia muy alto, ¿no?, para poder jugar pues como estamos jugando. Yo creo que el ritmo, sobre todo en Riazor, se tiene que imponer, va a alentar a la gente y es ese contagiar a la grada y contagiar estos minutos que estábamos viendo ahora, ¿no?, con esa entrada por banda de Raúl, ese córner, esa llegada de Soriano. Yo creo que eso tiene que ser todo mucho más, con un ritmo mucho más alto, ¿no? Vamos a echarle un vistazo a los mensajes de los oyentes. Antes de nada, colexiado Marcos Ordóñez, o peor de todo cando vas perdendo e que ainda por riba non teñes argumentos para botar ya culpa ao árbitro, porque a verdade pasou totalmente desapercibido. Sí, sería botar un chivo expiatorio, pero neste caso nin eso. Non podemos darlle ese gusto aquí ao entrenador e ao comentarista para facilitarlle a labor. Bueno, está tendo un Nada, está o levando perfecto. A única dificultade que está tendo, que lle está costando xestionar, é os saques de meta do equipo visitante, porque, bueno, xa hai a costumbre esta de perder moitísimo tempo neses saques, que si saca o defensa, que si saca o porteiro, que si cambia o balón de lado na área pequena, e cada saque de meta pois está levando en torno a medio minuto ou un minuto. Está intentando avisar, supoño que se sigue nesa actitud caerá ya. Creo que lle vai costar algunha tarxeta nese sentido. Falaremos diso na segunda metade, que veremos a ver deses segundos 45 minutos cantos son efectivos de xogo. Los que nos escucháis desde el canal de YouTube de Radio Coruña, veis una campanita que hay ahí debajo de donde estamos nosotros y tal. Eso es para suscribirse, pasad por ahí, le dais a la campanita y os suscribís. ¿Qué nos cuentan nuestros oyentes, Javi Rodríguez? Bueno, pues la verdad es que los comentarios, vámonos primero a YouTube, no son muy alentadores, la verdad. La gente está un poco disgustada. Por ejemplo, Ángel, me ha hecho mucha gracia, dice, bueno, me voy a la piscina sabiendo que va ganando la Balona, luego vuelvo. Ángel, no te preocupes, cuando vuelvas seguramente que ya ha empatado el Depor. Ya nos habremos ahogado. No, hombre, no, Fran, no seas así, joder. Está, por ejemplo, Jorge Álvarez, dice, vaya con la defensa, Claudio igual, con la defensa hace agua, en fin. Un saludo desde Marcos Vázquez, vamos Depor, dice, desde Costa de Marfil. Ese es el más lejos que hemos tenido, yo creo. ¡Ostras! ¿No? Sí. Bueno, hay mucho. Tendría que coger el metro y empezar a medir, pero bueno, gente de Sudamérica, gente desde África, sí, ya nos tiene llegado en alguna ocasión, algún oyente desde Sierra Leona también. Bueno, increíble, sí. Un gustazo. Vamos a Twitter, por ejemplo, y aquí Borrasby dice que seguimos igual que el año pasado sin saber defender los corners. Bueno, Fran, no sé, todos los comentarios son así. Está un poco la gente un poco nerviosa, pero bueno, esperemos que el Depor lo tenga todo bajo control. Nerviosa pero esperanzada. Mira, Franklin Solano desde Costa Rica, pues un abrazo, Franklin, gracias por estar ahí. ¿Y para merendar? Para merendar nosotros vamos siempre ¿a dónde? ¿A dónde? Vamos a ir a McDonald's. Y Adri, no sé si me escucha Adri, ¿está por ahí Adri? Sí, pero ¿qué quieres? ¿Tocar ahí darme envidia o...? No, quería decir que no sé si sabéis que ya McDonald's puedes hacer tu pedido a través de la app. Lo digo por si estáis ahí un poco con hambre, que podéis hacerlo a través de la app. Vale. Y que, hombre, si ya te lo pueden llevar a casa, yo imagino que al campo de Riazor te lo pueden llevar también. Hombre. Así que, oye, pues, lo estoy dibujando aquí, unos McMenú para Marcos, para Manu, para mí, incluso hasta compartiríamos con la competencia, ¿eh? ¿Sois de Big Mac o de CBO? Yo soy de CBO. Vale. Team CBO. Yo soy de hambre. Vale. Listo, ya salió. Es omnívoro, lo que le pongan. Bueno, pues nada, que si no lo queréis llevar allí, pues que también tenéis el McDonald's de A Coruña en Marineda City, en el Macauto del polígono de Agrela y en el de Perillo, en la Nacional 6. I'm loving it. Te pone nervioso, Javi, te hablan de que tienes que pagar la ronda y te pones nervioso, tío. Javi, mira, te voy a echar un cable. Hay una novedad de este año que se llama la Biquiño Cam. La Biquiño Cam. Es la cámara del beso, es pues, la adaptación autóctona de la Kiss Cam que hay en Estados Unidos, en el deporte. Manu, ten cuidado, que como se enfoque... Eso voy a decir, Adri. Ojalá nos enfocase porque nos haríamos una por el D por lo que sea. Por el D por lo que sea. Bueno. Qué bonito es el labor. Ahora están enfocando a dos señores, se ríen, a ver si se dan el beso.
Dice, no, ok, no se lo dan, ¿eh? Lo arreglan con un abrazo. Oye, os cuento Manu y una... Adri son más de manitas por debajo. Que los Deixa a Marcos que veña a cámara para aquí que tamén douchete un besiño tamén. Con lengua sin lengua. Recuerdo la Kiss Cam de cuando se celebró la Copa del Rey de baloncesto en A Coruña, que la Kiss Cam enfoca a una pareja en la grada y está todo el pabellón gritando que se besen y los dos muertos de vergüenza, colorados, y no se besaron. Y después, como el mundo es un pañuelo, resulta que esas dos personas eran amigos de un amigo mío. Resulta que eran dos compañeros de trabajo, que uno tenía 2 entradas, uno de los que tenía que ir no fue y dijo, oye, tengo aquí una entrada, ¿quiere venir alguien? Pues venga, voy yo. Y pasaron por el marrón de ver a 5.000, 6.000 personas gritándoles que se besen, y además la cámara estuvo allí parada con ellos como 2 minutos, y macho, tuvieron que aguantar allí. Este año ya te digo yo que va a haber emociones fuertes. Me pasó algo con eso. parecido en el Morriña Fest, ¿eh? En el Morriña Fest que estuve yo este año también hubo Kiss Cam y me pasó lo mismo. Bueno, más o menos. Son terribles. Andan a mala fe los de la Kiss Cam porque están buscando las cosquillas. Los que dijeron que no al beso vuelven 2 cámaras después. Andan buscando también parejas de todo tipo, chico, pero chica. es un acierto, es un acierto porque mira que la gente se acaba de olvidar de la primera parte que hemos visto y está todo el mundo pendiente de las pantallas. Bueno, hasta nosotros nos hemos olvidado del churro primera mitad que hemos visto y nos hemos dedicado a soltarnos un poquito porque es que si no, a ver, la primera parte es sumamente mala. Es una de las novedades, Fran, perdona, y también el estreno del nuevo speaker también de Riazor, que tiene un papel más secundario, ¿no? Menos protagonista que tenía el anterior, es un poco más, acompañante, digamos, de fondo. Otro estilo diferente. Correcto. Manu, finalizó hace unos minutos el último test de la pretemporada del Deportivo Abanca y lo hizo bien, venciendo al filial del Atlético. Sí, con un 3-0, yo creo que es un inicio o una pretemporada pues esperanzadora para lo que podemos ver a partir de la semana que viene aquí en Liga. También el B ganaba hoy en Vigo, también por 0-3, o sea que bueno, yo creo que vamos a tener un buen año femenino, ¿no? Aquí en Coruña. Ojalá, desde luego que así sea. Vamos a hablar de fútbol ya, pero es que tengo que leer este mensaje. JP, que nos saludaba antes desde Long Island, en Nueva York, dice, son las 2:30 de la tarde y aquí estamos 8 gallegos con corona, con chuletones, con sardinas gallegas mandadas desde Portugal, vaya fiesta, disfrutando de vosotros y de vuestro trabajo, gracias. Bueno, a nosotros nos gustaría disfrutar de vuestra comida, pero nos quedamos con que disfrutéis de nuestro trabajo y a ver si al final del partido os podemos contar una victoria. Gracias. Un saludo muy grande. Hombre, por supuesto, y gracias sobre todo por meternos en esa gran alineación que son chuletones, cerveza, sardinas y Carrusel Deportivo Coruña en el medio de todo. Y las sardinas, nadie va a decir que este año están más ricas que nunca. Bueno, es que cuesta trabajo elegir. Este año a sardiña, mollo, pan, ¿eh? Qué buenas están este año las sardinas. Bueno, pues hablamos un poco de todo. Mientras tanto, ha saltado ya el Depor y lo hace sin cambios. Manu, Están los mismos. Si hablamos de cambios, ¿tú crees que los cambios tendrían que ir por pizarra o poner ya a calentar a alguien? No sé. Centrocampistas, desde luego, hay. Está Isi Gómez, está Olave, está Rubén. Bueno, hay opciones en el banco. Sí, tenemos opciones sobre todo por dentro, que yo creo que es donde más estamos fallando, en el carril central. Pero bueno, yo no tiraría todavía por tierra, ¿no? Todo lo trabajado en esta pretemporada con este esquema y sí ajustar cosas, bueno, tranquilizar un poco a los futbolistas, porque este inicio aquí con Riazor entregado y empezando con esta derrota momentánea, pues parece que desluce un poquito todo, ¿no? Javi Rodríguez, antes de que ruede el balón, que ya están saliendo los protagonistas, tenemos que hacer la visita de siempre a Abanca. Estamos súper a gusto aquí escuchando la radio y el fútbol. Pero aunque aquí te lo contamos muy bien, seguro que te gustaría verlo en directo, ¿verdad? ¿Quieres irte al Mundial de Qatar de 2022 de cabeza? Bueno, muy fácil, yo te lo explico. Paga todo con tu tarjeta de crédito Visa Abanca y podrás ganar un viaje a la final de Qatar 2022 gracias a Visa. ¿Y cómo? Muy fácil. Que compras en el súper con tu tarjeta de crédito Visa Banca, una participación. Que compras un café en el bar, otra más. Echando gasolina, otra más. Cuantas más compras, más participaciones y más posibilidades de ganar. Infórmate en abanca.com/promo Qatar. All we ever hear from you is blah, blah,
blah. So all we ever Pues ya están do los is go. futbolistas del Depor en el terreno de juego, conversaciones entre unos y otros, ajustando cosillas, ajustando movimientos. También salen los de la Balona y tampoco parece que vaya a haber cambios en los visitantes, Adri. No, no hay cambios en ninguno de los dos equipos. Lo que hay son los primeros jugadores del Depor que ya empiezan a calentar. Y aquí vienen las pistas. Ibai Gómez es uno de ellos. Y sí, otro de los jugadores que van a calentar. Y también el tercero en discordia, Rubén Díez. Los tres, obviamente, para buscar más profundidad, otras cositas arriba, son los tres que van a calentar al inicio de esta segunda parte en la que no hay cambio ni en el Depor ni en la Balona. Pues yo tampoco me olvidaría de un hombre como Olave, del que se espera mucho. Va a sacar de centro el Depor, Adri. Va a sacar de centro el conjunto blanquiazul, lo hace Mario Soriano, ahora sí ha arrancado ya la segunda parte, a ver si con mejores prestaciones. Bueno, ya vemos ahora, al menos en esta primera jugada, incrustado ahí Alex Bergantiños con los centrales. No sé si Manu, esto ya puede ser una pista de algo distinto en esta segunda parte, si hay un distinto posicionamiento. Es muy prontito, vamos a ver que se mueva un poquito más la bola, pero sí parece, ¿no? Que Sí, de ahí inicio les va a hacer parece, ahora se un suelta, poco más no. bisagra. No, yo creo que es un poco el mecanismo para buscar esa superioridad, ¿no? En la salida de balón, ya vuelve a su posición natural, ya vuelve a estar a la misma altura, bueno, un poquito por detrás de Villares. Vamos a ver si no hay ninguna variación en esto. Me extrañaría que no haya cambiado absolutamente nada. De hombres no lo ha hecho, lo hemos visto, lo hemos contado. Y del posicionamiento enseguida vamos, en cuanto arranque un poquito y se mueva un poquito más, empezaremos a comprobarlo. Está sacando la pelota desde atrás Jesús Muñoz, el capitán. Filtra un pase bueno, arriba para el 9, ahí viene Nacho Eras. Nacho Eras quiere hacer un movimiento que no entendió su compañero Omar. Y aprovechó pues esa indecisión, ese momento de dudas la defensa del Depor para arrebatar la pelota y para iniciar un ataque con calma. Sí, ahora lo volvemos a ver. Se descuelga. Ojo, Uy, el cuidado el error de Alex en la entrega para La Peña. Menos mal que ha estado hábil Adrián La Peña. Otro error de Alex, hubo unos cuantos en la primera parte. Está un poco torpe con balón en este primer partido. No, desde luego no está muy acertado, Alex Bergantiños. Manu, vamos, yo tengo claro que no es motivo, ¿no? Pero la sensación que me da es que hay futbolistas del Depor como que estuvieran pagando palizas físicas de pretemporada. O sea, y ya digo, estoy seguro que no es así, pero es que veo gente que en los balones divididos como que tardan a arrancar, como que cuesta activarse, como que pesan las piernas. Ahí Sí, viene, perdona poco... Antoñito para Alex Bergantiños, perdona Manu, disparo desde la media luna, al final el cuero fuera, sacará de portería la Balona. Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que no ganábamos ningún duelo, no sé muy bien a qué obedece, no sé si es una pretemporada pues exigente, es en cierta manera normal, ¿no? Que los jugadores estén entre comillas tiesos en estos primeros partidos, si han apretado mucho en el aspecto físico y sí que es verdad que no nos falta esa chispa, ¿no? Eso que decía yo que veía pues en Raúl, nos falta sobre todo en los jugadores de ataque. Y la sensación de que cuando vas a dar un pase, al darlo los jugadores del Depor tienen la sensación ellos, me da la impresión de que se van a equivocar, de que el pase va a ser malo, y eso pues es un problema que tiene que ir más allá de que ese jugador, digamos, no sea capaz de dar ese pase, ¿no? Eso pasa cuando los equipos no pasan por buenos momentos habitualmente. No, cuando no hay confianza. Sí, tal cual. De hecho, mira, estamos viendo ahora, lo que sí que yo creo que ha variado un poco es la altura, ¿no? del doble pivote. Sale es el que seguramente ha recibido las instrucciones de estar mucho más atento a las vigilancias, por lo que echábamos en falta en la primera parte que esa gente del medio del campo no llegaba a las ayudas defensivas. Y bueno, pues Villares es el que está un poquito más suelto. Vamos a ver si funciona. Bueno, luego está algo que ya hemos comentado más de una ocasión, que es cuando fallas los envíos fáciles, entregas cercanas, cuando ese pase que está a huevo y es una pedrada, cuando todo eso pasa, es que estás con una torrija importante. Y eso está pasando, Adri. Cuidado, ahora nos estamos quedando aquí ojipláticos por la facilidad con la que recibe un balón Omar con campo entero por delante, sin nadie que le pueda marcar. Y a nosotros que nos cuesta un mundo acercarnos a la zona de peligro de la Balona, y ellos con un pase han encontrado una auténtica autopista, Sí, sí. Con nada te empiezan a hacer daño, Bueno, hemos arrancado la segunda mitad y no parece que haya un cambio muy grande de escenario. Desde luego, bueno, salvo ese detalle en el doble pivote, Manu no aprecio ninguna otra novedad. Quizás que Kile se mete un pelín más por dentro, pero tampoco nada del otro barrio. No, es un poquito por la subida de Antoñito, le deja el carril, son exactamente los mismos movimientos de la primera parte y bueno, vamos a ver si le imprime un poquito más de ritmo al balón, que yo creo que lo que le hace falta al Depor es correr, ¿no? Correr con balón. Ahí viene Alex Bergantiños.
metros. Hace bueno un pase para Raúl Garnero, que decidió volver a intentarlo desde muy lejos. Dijo, en la primera parte estuve cerquita, a ver ahora. Pues ahora estuvo un poquito más lejos. Le dio casi al segundo anfiteatro. Un balón que era bueno, ¿eh? Era con mucho peligro de Alex Bergantiños, que fue al límite de perderla a Alex y consiguió salvar la jugada y remató no muy lejos del área grande Carnero, pero muy desviado. A punto de llegar al 5 de la segunda mitad, en Riazor no cambia mucho la decoración, sigue el Depor 0, La Valona, Balompédica Linense 1. Postventa Relojeros, especialistas en reparación de todo tipo de relojes, desde un cambio de pila a la restauración más compleja. Somos servicio técnico oficial certificado de más de 40 marcas. Seiko, Omega, Tageware, Citizen y muchas más. Estamos certificados por las principales marcas suizas. Trae ese reloj al que tienes cariño y te lo dejamos como nuevo. San Andrés 155 a Coruña. Postventa Relojeros, más de 25 años cuidando de tu tiempo. Lo va a intentar el Depor, Adrián. Bueno, está rotando a los atacantes, ha quedado Ibai, con respecto a los anteriores, y se han sumado Olave, Fran, que escucha Radio Coruña Carrusel, el míster, y también Trigi. Quiere tenerlos a todos rotando y probablemente me decía ahora Manu que igual no tiene claro qué hacer. Antoñito, el balón para Gorka Santamaría, cae al suelo, derribado. Riazor, Marcos Ordóñez pide penalti. ¿Tú lo pedirías? No, unha disputa. Non chega para penalti. Penaltito. Como se di agora. Eu que si non entendo, míster, ahora que se permiten os 5 cambios, non sei por que os entrenadores non aproveitan esa facilidade para facer cambios máis. Parece que seguían como cando eu era pequeno, os 2 cambios. Joder, ahora temos 5, por que non? Perdón? Ojo al remate de Alex Bergantiños, pide mano. A ver, esta xogada é a típica que se pide mano, pero que a man está nunha posición natural e para nada se pode pitar penalti para eso tampouco. Sí, además esas cosas han ido cambiando, lo de la mano en el área, que anda que no ha dado que hablar, y el criterio parece que este año quieren que sea, Marcos, más claro. Sí, no momento que está nunha posición natural, non digo pegada, exactamente pegada, no momento que está nunha posición natural, aunque lle dé o balón na man, que eu sempre digo, é que lle dá na man, eu digolle, sí, pero non é penalti, pode ser que dá na man e non sea penalti, foi unha xogada moi exemplificadora nese sentido. Pero, non, míster, por que non facemos, por que os entrenadores non fan un cambio, mira, fora de xogo de Borja Santamaría, sí, tamén moi claro, non sei por que non se... Sí, pero que pitan fora de xogo. Sí. No, era posición antirreglamentaria clara. Que por que non aproveitan os entrenadores, por que non aproveitan agora o cambio da norma que se permite facer 5 sustitucións? Non sei por que eso non se rentabiliza máis por parte dos entrenadores. E seguimos esperando o minuto 80 para cambiar cousas, cando as cousas non funcionan. Sí, bueno, además lo estábamos comentando aquí Adrián y yo, es un ejemplo claro cuando mandas calentar a 3 futbolistas y a los 4 minutos eso lo varías. ¿De por qué no lo haces en el descanso? Sí, bueno, pero seguramente es porque tiene dudas, ¿no? De qué quiere cambiar y por eso ha cambiado incluso de futbolistas. Bueno, parece que está mejorando un poquito el Depor ahora mismo. Pero vos estades vendo que hai xogadores que non dan o nivel esperado. Eu quero moito a Alex Bergantiños, que é o noso emblema. Pero, a ver, se un xogador non ten o día, por que xa non se fai a sustitución? Que ainda che quedan outras 4? Non sei, é unha cousa de que nos costou, parece que nos costa cambiar os esquemas futbolísticos de moitos anos, que esperamos ao minuto 80 para cambiar esquemas, cambiar xogadores. Bueno, di antes o míster, que a veces gusta non morrer cas nosas ideas. Pues veña, vamos todos aí. Y esto se suma además que Borja no es precisamente un hombre que le guste que sea muy rápido o muy... No desenfunda, de mucho cambio. Claro, es bastante pausado en ese sentido. Estaba buscando el adjetivo correcto. Ahora sí. Esta é a diferencia, perdonade. É que esta xogada é perfecta o que pasou aquí para explicar a diferencia de cando a mano e cando non. Esta era unha posición antinatural porque está separada do corpo. Non só separada do corpo, sino que o balón dalle co brazo levantado a altura casi do hombro, polo tanto, esto dentro da área, a pena que non fora dentro da área. Claro. Y este debate es estupendo, que yo estoy muy de acuerdo, pero luego llegas a primera, llegas al VAR y ahí ya... Sí, bueno, pero ahí aquí, ya cambia todo el debate. Aquí Marcos lo ha explicado perfectamente y esto convalida una asignatura del curso de árbitros, ¿no? Ahí está. Para eso tenemos este año a Marcos Ordóñez con nosotros, para que lo explique así de bien. Bueno, en la primera acción donde pide penalti el Depor, ni siquiera da en la mano, O sea, le da en el pecho. O sea, no era mano y de hecho la Peña pide penalti y luego se parte de risa.
este sí que era una mano clara. Vamos con la acción, Adri. Ahí viene Víctor Narro, pone el balón en bandeja donde estaba La Peña, el remate, a ras de suelo también le quería dar el propio La Peña. Jaime apareció ahí en ese remate también y la jugada no vale. Balón para ellos. Protesta Gorka Santamaría porque habían anulado a raíz esa de lo jugada. que decía Marcos antes, muchas veces los entrenadores tenemos que jugar también con la confianza, ¿no? La confianza del futbolista, buscar bien los momentos y sobre quiénes realizas esos cambios, porque muchas veces puedes señalar, ¿no?, a un jugador. Bueno, y está calentando ahora Ibai. Hay 4 la calentando, no pueden ser, tiene que quitar a uno de ellos. Va a dar ese mensaje Trilli, para de calentar. Cuidado Víctor Narro, atrancas y barrancas, cae al suelo, cae de Maduro, no pasa absolutamente nada, pero casi sin querer el Depor está embotellando ahora por fin a la balona. Estamos consiguiendo lo que hablábamos antes, ¿no? Que Riazor despierte, Riazor se echa encima. Uy, cuidado a la pérdida, Cuidado. ahí de Mario Soriano, cuidado al ataque, ahí viene Coroma, se la entrega arriba a un hombre que está más avanzado. Ahí viene Tony García para recibir la bola. Antes pasa por el centro del campo con Antonio Romero. El cuero de nuevo para Tony García. Para la banda izquierda. Ahí se incorpora el canario. Ahí viene Omar. Le quiere cerrar ahí el paso a Antoñito. También viene la ayuda Alberto Quiles. Sigue sin tenerlo claro Borja para hacer cambios. Ya se han consumido 10 minutos y medio de esta segunda parte. De momento no ha cambiado el marcador. Cuidado que se viene hasta la cocina, no vale la jugada anterior, era Jesús Muñoz el capitán, el lateral izquierdo hoy del equipo. Se la llevó con la mano. Que se la llevó, sí, de forma irregular, le dio con la mano y por lo tanto balón para el Depor. Manu, un detalle, las pocas veces que el Depor ha intentado ir a presionar arriba, agua, Sí, desajustado, ha salido exacto. muy fácil la balona. Yo creo que ahí también hacen falta más clases particulares. Esa es la palabra, ¿no? Desajustes a la hora, una presión alta tiene que estar muy bien coordinada. Eso es un trabajo grupal, no es un trabajo individual, pero que un solo futbolista que pierda el sitio o que no llegue bien a la ayuda, desajusta toda la presión, ¿no? Y yo le voy a dar la razón a Marcos Ordóñez. Minuto 56, el plan no ha funcionado y aunque ahora este es un poquito, yo creo que más por raza que por fútbol, incomodando algo más, pero el plan ha fracasado. Estás a punto de llegar eso al minuto 60, o sea que venga, tocar tecla y otra cosa. Ahí viene Villares, vamos a ver si en este arreón es capaz del Depor de al menos empatar el partido. Seguimos pendientes de los cambios, se está resistiendo a Borja a hacerlos. Villares se la va a dar a Víctor Narro, el centro de Narro viene aquí en a tierra de nadie, defiende cómodamente ahí Omar, también estaba en los centrales, pero el rechace favorece al Depor, favorece al Bergantiños, está Quiles, se mete en el área, el taconazo de Quiles, caviar de Quiles, el balón para Soriano, ¡golazo! 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 Quiles, la magia de Quiles que da un taconazo sin mirar de espaldas para que emerja Mario, pero pilla Soriano para decir voy a marcar el primero, le dio con rabia, impactó en el palo en el segundo para adentro, marca el Depor, 1, Balona, otro. Bueno, pues un grandísimo, enorme, desde luego el remate de Soriano, pegadito, cruzado, pegado al palo, de hecho pega en el palo y va para adentro, pero el gol, gran porcentaje del gol es ese pase de tacón de Quiles que deja absolutamente solo a Soriano. Y en esta acción el Depor sí que ha estado agresivo, agresivo en el ataque, porque genera peligro por dentro Quiles, aparece Soriano por ese balón y estaba también ya en banda derecha entrando absolutamente solo Antoñito. Tenemos que buscar las bandas porque lo que está ocurriendo ahora mismo es que los extremos de la balona no llegan a las ayudas, ¿no? Este es un ejemplo claro que generamos una superioridad aparte de la delicatez de Quiles y ya nos estaba pasando en el otro lado, pues por la banda izquierda, ¿no? Tenemos que buscar ese juego por fuera que nos va a dar mucho. Tito Ramallo siempre decía, sin bandas no hay paraíso. Mucha razón. El balón ahora, el choque. Fran, sácame, perdón, Adrián. Sí. Fran, sácame de dudas. Dous xogadores do Linense piden vehementemente fora de xogo no gol do Deportivo, sácame de dudas. A min desde aquí non me pareceu nin remotamente, pero como protestaban insistentemente, dirixíronse ao asistente número 1 para protestar esa acción, sácame de dudas, por favor. Bueno, pues en cuanto haya opción de ver esa repetición de nuevo, digo, porque estábamos por aquí tamén poñendo gol nas redes sociais, que hai moita xente que tamén sigue o partido somente a partir A ver, a mí das redes. A mí non me parece que hubiera... No, a mí non me parece que hubiera fora de xogo, pero bueno. Se hai algunha toma donde nos fai que teñamos que envainala, eu comento, non te preocupes, Marcos.
Bueno, pues llegó el empate del Depor, minuto 59. Taconazo de Quiles, remate cruzado, pegó en el palo y adentro de Soriano. Empata el Depor en Riazor Deportivo 1, Linense 1. Hola, soy Luis Moya y hablo a esta velocidad porque quizás así se me reconozca mejor. Ya sabes, Izquierda Buenamarrás, Fernando Sassar, Paradisa Buenamenos, pero espera un momento. En realidad, quiero contarte bien que llega Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Y eso significa que tienes coberturas que puedes encender y apagar cuando tú lo necesites. Conoce al mejor copiloto para tus viajes. Infórmate en abanca.com/copiloto o en tu app de banca móvil y calcula tu seguro de coche en tiempo récord. Copiloto, el seguro de coche como tú lo hubieras hecho. Abanca Seguros. Y de Abanca nos vamos a Miramar Oil, la gasolinera de A Coruña de calidad a bajo precio. En Miramar Oil todos los combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Miramar Oil, con personal, tienda y servicio las 24 horas. Y si quieres lavar tu vehículo y dejarlo impecable, disponen de tren de lavado y también personal para su limpieza y aspirado. Miramar Oil, en Isaac Peral número 6, en Garaje Miramar del polígono de Agrela. Miramar Oil, el combustible calidad a bajo precio. Y ahí estaba Víctor Narro robando carteras, Adri. Sí, a base de autopases y levantando de sus butacas a los aficionados del Depor, ha forzado un córner. Tiene buena pinta este futbolista. El año pasado en el filial del Pucela, entrenando muchas veces con el primer equipo. Cuidado el córner. ¿Cómo? Llegó con qué superioridad Alberto Quiles, pero remató hacia afuera de la portería. Mal orientado. Hoy ahora Antoñito. Qué jugada de señora. Y Antoñito, cómo deja sentado al lateral. El remate ahora de Jaime fuera. Lo que hablábamos antes, ¿no? Al final mismo esquema, misma idea, pero subir el ritmo. Subir el ritmo y bueno, pues un par de llegadas ha levantado el estadio y lo que hablábamos, ¿no? Esa superioridad por fuera, esa amplitud en el juego nos está dando mucho, ¿no? Bueno, este es el eterno debate, ¿no, Manu? ¿Cuánto es lo que haces tú y cuánto es lo que deja de hacer el rival, ¿no? Es decir, sí que el Depor le ha metido una marcha más, ya no es el ritmo aquel de sopor, de sobremesa que estaba, en el que estaba el Depor, pero es que tampoco este es la balona de la primera mitad. No sé si es que es el Depor que los ha maniatado, pero vemos una balona muy aculada, ¿eh? Por supuesto, de hecho, lo que yo comentaba, tanto Coroma por un lado como Perdomo por el otro, no están llegando a esas ayudas para tapar el juego ofensivo por banda del Depor y eso nos está dando superioridades y mejores recepciones tanto para Aquiles como para Narro para generar mucho más, ¿no? Bueno, ya llueve menos, Candal. Pues 1-1 y tanto que ya llueve menos y queda mucho tiempo por delante y Riazor tiene que imponerse a la situación del 0-1 al empate y con los cambios todavía. Yo tengo especiales ganas, Manu, Fran, de ver, Marcos, de ver a Ibai. Es que sí, además un componente. A ver qué Ibai es el Lo que dicen mucho en Twitter, ¿eh? Sí, un componente importante ahora en estos primeros partidos de la competición, que bueno, pues todavía el tono físico no es el de crucero, digamos. Entonces, cuanto antes se hagan cambios, aprovechando que tenemos una plantilla profunda y de garantías, pues yo creo que más puede beneficiar al equipo. Hombre, yo el año aquel de Bielsa, donde el Athletic jugó Europa, me declaré, vamos, forofo de aquel Athletic de Bilbao. Me vi todos aquellos partidos, aquella temporada, porque me daba gusto ver jugar aquel equipo. E Ibai Gómez era una absoluta gozada. Yo no sé, evidentemente no creo que Ibai vuelva a dar aquel nivel, pero es que si da la mitad de aquel nivel, vamos, el Depor hace la temporada, ¿eh? Cambios en el equipo visitante, Adri, 2 cambios. Sí, Omar es el primero que se va para que entre con el dorsal 18, Alex Guti, un hombre de banda, y se va Coroma con el 10 y para que entre con el 26 el otro Coroma, o sea que lo vamos a tener fácil, ¿eh? A ver, ya os dije que en una entrevista Coroma por otro. dijo que era mejor que su hermano. Vamos a verlo. Esto negoció el padre y dijo, uno de los míos en el campo todo el rato, ¿eh? ¿Qué coña? Esto yo no lo recuerdo, ¿eh? Sí. Que haya 2 hermanos puede ser, pero que un cambio se vaya un hermano para que entre el otro es curiosísimo. Pues doble cambio. Va a decir alguno que estoy obsesionado, pero Manu, el Coroma 2, el que acaba de entrar, está fuerte también, ¿eh? O sea, no, a ver. Ha pasado un buen verano, me parece a mí. Estas equipaciones, la verdad que no son muy agradecidas, sí, ¿no? No hace justicia. Hay que estar un poquito fino, pero... Coroma es más botella, ¿sabéis cómo es la botella del Peñascal? Este vino que tiene así esa forma... ¡Ostras, cuidado! Pues es más así, tiene, digamos, la fortaleza, la tiene un poco más
hacia la cintura, ¿no? El otro parecía más ancho de hombros. Bueno, esto recuerda al fútbol de antaño, ¿no? Cuando los futbolistas, incluso en primera división, venían de las pretemporadas y alguno pues pedía una talla más de camiseta, ¿no? Bueno, pues estamos en primera ref y es un poquito pues ese fútbol nostálgico, ¿no? Como veis en la referencia de Adrián Candal, ya veis que Coroma se ha pasado el verano entre churrascos y lo de Adrián ya veis entre lo que se lo ha pasado, ¿eh? No sé si existe siquiera ese vino. Ahí viene Mario Soriano, el centro, iba por bajo, había interpretado bien el espacio en el desmarque, pero ya estaba muy lejos de poder contratar con la pelota, ya a ras de suelo, y no llega Mario Soriano, que quería el segundo. Pero estos son los errores que a mí no me importan, que es, Manu, cuando es el error porque lo intentas, es un muy buen pase de Quiles, un muy buen desmarque de Soriano, bueno, se le ha ido un pelín largo por nada, por un palmo. Efectivamente. Pero estos son los errores que dices, bueno, tío, hay que intentarlo. Y es lo que tenemos que buscar, porque yo lo comentaba antes, Rubén Díez, necesitábamos que el Depor corriera con balón, ¿no? Porque se ve que, mira, vuelve otra qué vez. bien Antoñito, después para Villares, qué bien, ahora Mario Soriano, aunque no va a llegar a la pelota, no, se le escurre, se le escapa, aunque dice el árbitro que no, madre mía, qué claro. Marcos, ahora lo comentamos, ¿eh? Para nada, el asistente perfectamente colocado. Vamos, hombre, ¿tú crees que el balón no se le fue? Madre mía. No, que non saliu, que para nada, que os xogadores o que teñen que fazer é xogar, a deixar de protestar a 50 metros o asistente que está perfectamente colocado. Bueno, Unha falta de profesionalidade. Me quedo sin argumentos, Marcos. Ya no comento Sombrerazo. nada, que en el inicio de la jugada de Soriano me pareció fuera de juego, pero ya no digo Sí, nada. a mí me parece un poco extraño también, ¿eh? La posición al límite. Ni fuera de juego, ni fuera de banda, ni de fondo, ni de nada, ¿eh? Pero ya os dije yo que iba a dar mucho juego Marcos Ordóñez, ¿eh? Ha venido con el látigo y aquí hay para todos, ¿eh? Va a entrar Rubén Díez, ya se prepara ahí, le da las indicaciones Borja Jiménez. También el Depor, que tiene varios estrenos hoy, estrena delegado. Pablo Barros es el delegado, bueno, es un hombre de club de muchísimos años. Un grande. Sí, una persona majísima. Pasamos ¿no? de Barritos a Barros, ¿no? Es la saga Barros. Debería ser al Barros. revés, ¿no? Debería ser por un De poco Barros por a la Barritos. estatura, debería Sí, ser sí. Barritos, ¿no? El Lo van actual. rejuveneciendo. Sí. Y está la grada Dani Rego, que también es otro fenómeno, que bueno, pues por motivos también profesionales ha finalizado ya su etapa en el Depor y sí que aquí la grada viendo desde luego. En eso somos unos privilegiados, ¿eh? Porque creo que hemos tenido muy buena gente, seguimos teniéndola, o sea que tanto Dani como ahora Pablo pues son dos grandísimos deportivistas. Adri, va a entrar en el 100% terreno de de juego Rubén Díez, es un futbolista del que a mí me han hablado maravillas. Muy bien. Pero por ahora en la pretemporada, bueno, para eso están las pretemporadas y también hay periodos de aclimatación, de llegar, de hacerte con el equipo, pero por ahora en la pretemporada, bueno, Sí, ni fu ni fa, ¿no? gris. Sí. A ver, es un futbolista que nos cuenta que tiene nivel mínimo de segunda división. Es decir, es un jugador que al Depor le ha costado, Dios se ayuda a conseguir la cesión por parte del Tenerife, que se resistía a que fuera un equipo de primera ref, ¿no? A ver, ¿quién es el hombre que se va? Gorka Santamaría, para que entre Rubén Díez. Pues Esto significa que Quiles va arriba, sí, ¿no? Gorka se va cabreado, pero bueno, no es culpa de él, ¿no? No ha tenido balones, ¿no? Para actuar. Hombre, a ver, yo creo que el Depor ahora lo que está intentando es entrar en combinación y ha encontrado por dentro caminos y en eso se estaba quedando fuera de juego Gorka Santamaría, al que, insisto, se ha pegado con todo el mundo, pero el Depor sobre todo ha intentado, bueno, no ha conectado con Gorka y las pocas veces que se ha acordado de él le ha mandado unos melonazos de mucho cuidado. Entonces, cambia, con este cambio es una modificación en la idea de ataque del Depor, ¿no? Busca más la combinación. Sí, vamos a ver el planteamiento y el esquema sobre todo, porque ya vemos a Aquiles y a Narro muy metidos por dentro. Yo creo que Rubén juega arriba, o no sé si incluso Parece. con falso 9. Vamos Sí. a ver ahora cómo va la cosa. ¡Uy, qué movimiento de Mario Soriano! ¡Qué bueno! ¡Adentro! ¡Qué bueno es Mario Soriano! ¡Qué barbaridad! ¡Va volando! ¡Golazo! Chicharrazo. ¡Golazo! ¡Qué golazo! Él se la guisa, él se la come, él se lleva toda la defensa, él se planta con una jugada de videojuego, se planta delante del portero, hace lo más difícil que es llegar hasta ahí y luego la definición impecable, de nuevo al segundo palo, el segundo del Joker Soriano. ¡Qué jugador! ¡Qué bueno es! Depor 2, balón a 1, corona la remontada, Mario Soriano. Qué bonito. Hace el amago con la pierna derecha, manda a dos futbolistas al suelo, se la pasa para la izquierda, se va en velocidad el tercer futbolista y luego cruza el balón Mansita al otro lado.
Es una absoluta maravilla. Una demostración de la clase que tiene Soriano. Vamos, calidad para regalar en esa acción. Si no la han visto, véanla. Espectacular. Al borde del área, Soriano sienta a 3 y al portero, Manu, brutal. Total, y además es otra de las cosas que tienen que aparecer en un equipo campeón, ¿no? Cuando a veces el equipo no funciona, el esquema no anda, parece que nos estaba costando muchísimo generar, pues la calidad individual se tiene que ver y la jugada de Soriano es espectacular, se planta y con toda la tranquilidad para el Crueiro. Qué locura, ¿eh? Es gol de la candidato a gol mínimo de la jornada. Ya, no el gol en sí, sino la jugada en general. ¿Cómo la definías ahí, Fran? Esos movimientos que hace, que dejan sentados a la defensa. Y luego la definición, que una cosa es llegar ahí, que tiene mucho mérito, pero luego es que bate por donde él quiere, deja sentado al portero. Es de 10, ¿eh? Hace como el amago de que va a disparar con la derecha. Ahí es donde se van los futbolistas al suelo, entonces se la cambia para la izquierda, tal y como recibe la izquierda, ya la orienta, se va del tercero y luego, o sea, eso ya es de un meritazo terrible, pero luego está la definición. Que no le tiembla el pulso y la pone dentro. Es perfecta, deja a Varo sentado, no tiene nada que hacer y con mucha templanza. Oye, mira cómo sigue el Depor a por más. Viene con hambre, conjunto blanquiazul, ahí viene Narro. Narro lleva la pelota, se lleva a varios de los defensores, la combinación con Mario Soriano. Qué pena el último pase, ahí se le escurrió a Narro porque ya buscaba a Aquiles, que también quiere lo suyo. Ahí viene Aquiles, ahí se para Aquiles en el pico del área. La distribución ahora para Narro, que está en la banda cambiada, sigue en la derecha, la pide Bergantiños, pide que el juego, el capitán, vaya por el otro lado, que está mucho más liberado. Quieren buscar ahí a Rubén Díaz, ahí lo quiere encontrar. El tuya mía, no se entendió ahora Narro. Se están intercambiando mucho las posiciones ahora los de arriba. Tiene chicha, lo que está planteando el Depor ahora. Ahora estamos viendo como pues Rubén nos da un perfil diferente delantero, ¿no? Es salida, ¿no? De línea de centrales, viene a desatascar, viene a buscar, viene, bueno, un poco a hacer lo que estaba haciendo Tony García contra nosotros, ¿no? El otro Coroma está más fondón que el primero, ¿eh? Me parecía que no. Tú, mira, no, Manu no da corrido. No, la verdad que el ritmo de competición tanto de uno como de otro, pues... Hablabas de Sissoko, ¿cuál era aquel que había traído Seedorf? Montari, ¿no? Montari, que también... Bueno, pero estamos hablando de, era más fácil de nivel, calidad de nivel saltarlo que mundial. rodearlo, ¿eh? Y Sissoko aún en una baldosa levantaba a la gente, ¿no? Aquí este chico, pues no le veo yo que tenga esa capacidad. Bueno, luego también engañan también las equipaciones. Yo me acuerdo del portero del Calahorra el año pasado también tenía esa sensación de que estaba fuerte, pero luego, pues oye, igual era un efecto visual, ¿no? Pero... No, a ver, Adri, matiz. Daba la sensación y estaba fuerte. Lo que pasa es que paraba muy bien, pero fuerte estaba. Sí. O sea, ¿sabes? Esto, como decía un amigo mío, hay cosas que son opinables, pero, o sea, por ejemplo, si eres alto o no es muy opinable. O sea, lo mides y ya está. Estaba fuerte, pero era muy buen portero, ¿eh? Sí, uno de los buenos porteros de la categoría, ¿eh? Mira, estamos viendo ahora cómo Rubén genera ese problema, ¿no? Porque los centrales no tienen a quién fijar, está recibiendo, buscando espacios 5 metros por delante y nos va a dar mucho, ¿eh? Mira, ahora a campo abierto viene Víctor Narro, va a poner ese centro, ¡el cabezazo! ¡Ahí la ha sacado el portero! La ha tenido el Depor Rubén Díez, casi sin querer, luego le da y el rebote se envenena hacia el segundo palo y ahí la saca después de milagro, un paradón del portero. Sí, esa movilidad de Rubén, que además es nuestro delantero y está entrando en segunda línea, ¿no? Precisamente por despegarse de los centrales y buscar esos espacios. Marcos Ordóñez, ¿qué ha pitado el árbitro? Decía yo, fuera de juego. No, fuera de juego no es. Creo que es que remata, sí. La impresión que da es que remata de cabeza, así como, valga la expresión, en semifallo, remató con la mano. El balón se le va al final muy bajito, parece que ya casi acaba rematando con el pecho y lo que le da es en la mano, ¿eh? Poido pitar mano, a verdad que desde aquí non podemos apreciar exactamente. Sí, pero en la repetición ha sido malo. Fora de xogo, desde logo non foi, No, en absoluto. No levantó la mano para señalar el fuera de juego. Ahora, non sei se vos fixadas no detalle que ahora os saques de meta, parece que o equipo visitante o fainos con un pouquiño máis de axilidade. Que non vai a triquiñuela de andar perdendo. ¿Por qué pasará eso? Milagro. Es un milagro. Mira, Antoñito... Iba a decir no había fuera de juego, pero no había tampoco un buen pase, ¿eh? Ahí Antoñito quiso encontrar a Aquiles, que estaba libre de marca y de todo, y se le han estirado un poco los gemelos a Antoñito. Sí.
en esa jugada y está calentando ya Trigi. Ese pase era por abajo, ¿eh? La puso por arriba y mal, un globito fácil para el portero. Si la pone rasa, la mete Quiles para adentro, ¿eh? La tira a los jugadores del Depor para que pueda atender ahí a Antoñito. Bueno. Se está viendo ahora unos desajustes bestiales, ¿no? En la balona. Brutales, Está prácticamente, pues el Alu Koroma pues, ha entrado intentando un poco pues ese juego por dentro, no está recibiendo y defensivamente no llega a ninguna de las ayudas ni a las vigilancias, ¿no? Bueno, pues se ha quedado ahí, se le han subido los gemelos. Bueno, se queja de los isquios también, ¿eh? Ponía ahora la mano ahí en los isquios. Aprovechamos que está el juego parado. Están atendiendo a Antoñito, 75 de partido, Deportivo 2, Linense 1. Y los oyentes supongo que ya empezarán a estar más felices. Están ahora súper contentos, Fran. Nada, dicen, algunos gritan gol desde aquí, desde YouTube. Otros gritan a Mario Soriano. Qué bueno que viniste, Jorge Álvarez. Eso me gusta mucho, qué bueno que viniste. Qué golazo del Deportivo, papá Joker, este año poco a poco con humildad a buscar nuestro objetivo del ascenso, este es Carlos Baeza. Y nada, Fran, ¿te acuerdas de los de la sardina? ¡Hombre! Bueno, pues me acaban de decir, JP, $20 por 12 sardinas. ¿Cómo lo veis? Bueno, que aquí las tenemos un poco más baratas. Bueno, ahí está. Están... Pero no está mal, ¿eh? No está mal para llevar sardinas de aquí también, a Nueva York. También. Ojo. Están 2 de Sada. Yo, dice, bueno, y JP de Oleiros, 3 de Carnota y 2 de Betanzos. Ostras, hombre, Ojo, en Nueva York en Nueva York, eso tienen que estar los está de conquistado Carnota, ya. porque es que media Carnota está en Nueva York. O sea, de hecho, Carnota construyó parte de Nueva York. Es así, es así. Así que nada, compañeros, magnífico, Carnota, qué bonito es Carnota. Un saludo en la distancia, que gracias a la radio chicos, es menos distancia. Un saludo muy grande. Rubén Fernández, Forza Deport desde Oviedo, sitio muy bonito. Lola Monti, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo va nuestro Depor? ¿Cómo está jugando? Bueno, pues eso es. Va poquito a poco. En Twitter, Lidia, a ver si mejoramos la segunda parte. Bueno, pues Lidia, ya está. Tus deseos son órdenes. Hugo García, ¿dónde está Ibai Gómez? Eso es lo que te decía antes, Adri, que la gente echa de menos un poco ver a Ibai Gómez. Bueno, pues está la banda calentando y va a ser partícipe, yo creo que de la última ventana de cambios, porque ahora lo contamos, acaba de entrar Trigi por Antoñito y también hubo un doble cambio en la balona. Pues qué alegría volver a ver a Trigi después de tanto tiempo en el dique seco. Por fin ve la luz al final del túnel. Volvemos ahora a Riazor, pero antes cerramos el apartado de los oyentes con la visita a McDonald's. Último comentario, Fran, antes de que este lo quería hacer. Guitón Dólares dice, ¿cómo echaba de menos venir al estadio y a desear haberme quedado en casa? Bueno, Vamos, que esa tenía es la muchas ganas primera de ir al parte. estadio. La segunda ya le moló más ir al estadio. Tenía muchas ganas de ir al estadio. Ahora sí, vámonos a McDonald's, que ya ha llegado a Carrusel Deportivo y ya puedes disfrutar de tu Mac menú favorito durante el partido. Te lo llevan a casa, así que haz tu pedido a través de la app de McDonald's y recuerda que también puedes disfrutarlo todos los días en los restaurantes de McDonald's de A Coruña de Marinera City, en el Macauto del Polígono de Agrela y en el de Perillo, en el Nacional 6. Ha entrado Trigi en el terreno de juego, ha habido un cambio en la balona y ha empezado a desatarse Rubén Díez. Ahí viene, lo comentamos porque la jugada es buena para el Depor. ¡Ay, qué pena, Carnero! En la entrega para Quiles, que incluso le ha hecho daño al portero. Le viene ahí a pedir explicaciones, no pasa absolutamente nada. Lo comentamos ahora en la pausa, Manu y yo, cómo ha cambiado al Depor Rubén Díez. Hay una parte de el gol y esa inercia con la que venía favorable el Depor, pero cómo se encuentra, cómo busca pases, cómo se gusta, me parece muy, muy interesante estos minutos y vamos, ponen directamente el punto y final al debate de la pretemporada, Fran, de las dudas. No, lo habíamos dicho que había estado gris en los partidos de pretemporada, pero bueno, ahora acaba de salir al partido. Es cierto que el partido ya con cierta cocina de por medio, pero está aportando mucho, está jugando de primera, está teniendo detalles de calidad importantes y sobre todo Manu está encontrando bien a sus compañeros. Sí, hay futbolistas que necesitan la competición, ¿no? Que la pretemporada pues muchas veces pues son perezosos, ¿no? En ese sentido. Y Rubén es un claro ejemplo, lo está demostrando ahora, además, no solo por lo que está generando, sino lo que genera para los compañeros, ¿no? De hecho, decíamos antes, la jugada de Mario Soriano, del segundo gol, él sale, pierde la marca de los centrales y genera ese desconcierto, ¿no? Entre la zaga rival.
Bueno, pues 2-1, quedan 12 minutos para llegar al 90 y en esta segunda mitad, sobre todo lo que hemos visto es una Valona pues muy encerrada en su campo, ¿eh? La primera y la segunda parte no se parecen en demasiado. Ahora bien haría el Depor en intentar tener balón y que el partido se desarrolle en terreno de juego contrario como ha sido hasta ahora. Y por lo que escucho ahí de fondo esa musiquita, ya sabemos cuánta gente se ha reunido hoy en Riazor. 15.270, que no está nada mal. 15.270 aficionados que han venido a Riazor. Hubo cambio, por cierto, también en ellos. Se fue Loren y entró Fekir, el hermano del jugador del Betis. Y también ha entrado Joao Pedro, el brasileño, por Toni García, que fue la primera parte el mejor con diferencia de la Valona, el atacante. Y bueno, yo creo que un poquito se le ha ido la gasolina ya en este segundo acto. Estamos en el 79 de partido, a 30 segundos ya de llegar al 80. Sigue ganando el Depor 2-1, que le va a quedar una última ventana para hacer cambios. A Ibai, mira, le dice Ibai, le dice Borja. Sí, no sé si va a hacer los tres, pues solo le queda esta opción. Bueno, pues igual se la guarda un par de minutitos, porque... Bueno, también en estos casos, agotas cambios, luego pasa algo y acabas el partido con 10. O sea que muchos entrenadores a veces, aunque hay 3 ventanas, son partidarios de gastar 2 y salvo que el partido esté muy claro, guardarse esa última por si acaso. Por si acaso. Vemos también que la Valona, yo creo que va a ser un cambio de dibujo, ¿no? En la Valona, un 4-1-4-1 para tratar de equilibrar un poquito pues esos problemas que estaba generando Rubén, ¿no? Tener un pivote justo delante de la línea defensiva y dejando pues solo a Nacho Eras arriba. Que no encuentran tampoco la forma de taparle el espacio a Rubén. Rubén está campando un poco a sus anchas y es un distribuidor, ¿no? Sí, aquí lo vemos claramente, cómo sale de la línea de centrales para buscar posición, recibe, se la da Trilli, ahí se la da Trilli para Rubén Díez, Rubén Díez se la devuelve, ¡qué bien los dos! Ahí viene Trilli, ¡vamos Trilli! El balón para Soriano, ¡el hat-trick! ¡Lo ha evitado el portero! ¡Qué mano! ¡Qué paradón del portero! En el remate de Mario Soriano, que se ha hecho daño en ese remate. Se le han estirado los gemelos ahí al futbolista del Depor. Mucho problema muscular, Se nota que es principio de temporada. Y vamos, se retorció de dolor ahí Soriano. Otra vez saliendo de posición, generándose problemas a la zaga que dudan. Perfecto, Manu, los dos, tanto Trilli como el propio Rubén en la jugada. Y luego, vamos, que lo hicieron hasta la asistencia al propio Soriano, que también remató muy bien. Es decir, la jugada queda bonita de libro, con la mano de Varo, queda perfecta. Es una pena que no haya entrado, pero la jugada es preciosa. Ese pase filtrado de Rubén es maravilloso. Y oye, cómo echábamos de menos las galopadas de Trilli por la banda. Cómo ha aparecido con esa zancada elegante, cómo ha puesto el balón. Y bueno, pues nada, remató centradito, la sacó el portero y a ver si puede continuar en el terreno de juego Mario. Insisto, se nota que está ahí la pretemporada y el desgaste porque hay problemas físicos. Se tuvo que ir Antoñito y yo creo que se va a ir Soriano también, Adri. Lo que van a hacer es correcto, porque se pone también Isi Gómez para el cambio. Yo creo que iba a ser un único cambio y va a hacer doble. Y esto va a cambiar un poco. Isi Gómez, lógicamente, va a jugar pues en la medular e Ibai probablemente vaya a jugar en la media punta. Si es que se va a Soriano, que parece que va a ser así. No merece la pena arriesgar, No, además tenemos el partido de cara. O sea que buscar una lesión en jugadores importantes ahora es un error. Hay que dar más minutos, aligerar piernas. Mira, la carrerita que lleva con el doctor Lariño, que también está en forma. Míralo, como corre, no parece de lesionado, Vamos a ver. Carlos es un crack. Carlos es de las mejores personas que hay en el mundo del fútbol, Increíble. Y además, como dices, en forma. Yo recuerdo hace unos años cuando normalmente en los viajes coincidíamos en los hoteles del Depor y en el staff del Depor corrían todos. Corrían los preparadores físicos, amarilla los médicos, para los Villares. En fin. Carlos siempre suma. Sí. Amarilla para Villares, no hay Marcos Ordoño demasiada duda, Yo Esto creo que sí, es de rugby. Esto parece a xogadas que nos poñen a nos vídeos dos exámenes de claro exemplo de agarrón persistente que evita un ataque, por lo tanto non hai. Parecía un remolque, Villares parecía un remolque de Fekir, se agarró insistentemente a la... Fekir, que no sé cómo se ve en televisión, pero tiene un parecido extraordinario con su hermano. No, es que yo, la foto de la ficha lo es, y aquí visto in situ, hubo que comprobar que no es el Fekir bueno. Pues casi mejor y que no haga las diabluras que hace su hermano. Falta a favor del linense. Y sale de una forma extraña el portero del Depor a atajar de primeras el balón, puesto en movimiento por la Valona.
valga la redundancia, superando el 83 de partido con cierta incertidumbre. Yo creo que esos vientos racheados siguen haciendo de las suyas. Doble cambio va a haber enseguida en el Depor en cuanto salga la bola. Se preparan Ibai Gómez e Isi Gómez. Los dos Gómez van a entrar en escena. Bueno, pues van a entrar los Gómez, supongo que por Soriano, que está castigado, y por alguien más en ese centro del campo, en teoría. A ver quién es el sacrificado, si es Villares, que tiene esa cartulina amarilla para evitar problemas. Víctor Narro es el primero, se va Víctor Narro. Yo creo que Soriano va a querer seguir, ¿eh? E Ibai ocupará, como es su posición natural, la zona de extremo zurdo. Y no, se va Mario Soriano para que entre Isi Gómez. Y a ver si juega la media punta, si se recoloca Villares. A ver cómo cambia todo el dibujo. Bueno, pues ahí está, uno de los fichajes que dejó boquiabierto a todo el deportivismo, ¿eh? Cuando se anunció, fue una operación que se hizo, como quien dice, a la callada, y de repente llegó aquí a Coruña Ibai Gómez, es futbolista del Alavés, del Athletic de Bilbao, grandísimos años en esos dos conjuntos, y bueno, pues ahora esperemos que también tenga fútbol para regalar aquí en A Coruña. Y bueno, y sale también al terreno de juego Isi Gómez, que ha dejado buenos minutos y detallitos en pretemporada, ¿eh? Es un futbolista que se desenvuelve muy bien ahí en el centro del campo, recibiendo, girándose, buscando la portería contraria. Bueno, soluciones por dentro, Manu. Sí, estábamos comentando justo ahora que en principio parece que no va a haber variación del esquema, porque Rubén engaña, ¿no?, a la vista con esos movimientos para venir a recibir, pero ya vemos posicionado a Ibai en banda izquierda. Hay que ser un superatleta para hacer lo que hace Rubén Díez, es cierto que entra en la segunda parte, pero estar en todas partes, ¿no? Estar en todos los lados. Sí, está con ganas además, está motivado, está pidiendo balón constantemente. Ahí está recibiendo otra vez, libre de marca, les está generando muchísimos problemas. Y repetimos, Adri, está jugando de falso 9, porque Quiles sigue pegado a la banda derecha. Sí, es una propuesta interesante. Está jugando, correcto, pues de falso 9, porque no ha cambiado para nada el dibujo. Sí que se ha metido en una posición más interior o más alejada de la portería, pero es lo mismo con lo que empezaba el partido del Depor. Juega el conjunto blanquiazul, la banda izquierda. Carnero busca a Ibai, ahí fuera de juego, de Ibai Gómez. Qué ganas de verlo en acción a Ibai, ¿eh? Ahora no valía. Sí, a ver, se tiene que notar los quilates, ¿no?, de calidad, la diferencia de categoría de la que se le presume. Tiene que marcar las diferencias. Una aquí, faltita, ¿no?, aunque sea, ¿no? Sí. Las veía yo la semana pasada en Abegondo, es que insisto, es que las pone. ¡Qué locura! Bueno, le faltará coger ese punto de ritmo competitivo, ¿no? Que aunque veíamos pues sus redes sociales que lleva trabajando muy duro, bueno, no es lo mismo entrenar individualmente que trabajar con un equipo y después el partido, ¿no? Y que físicamente puedes estar como un cañón, pero después está el balón y entenderte con los compañeros y volver a tener esas sensaciones en el terreno de juego. Eso también hace falta. Marcos Ordóñez, colegiado. Tranquilo te veo ahora, ¿eh? Colegianas, bueno, ¿no? sí, o partido para o árbitro a efectos de xogadas difíciles está sendo tranquilo, pero tamén el soubo facer o arbitraxe preventivo de falar cas vacas sagradas de cada equipo e intentar prevenir situacións que todos intentamos prevenir, que son tarxetas por protestar, xogadas con actos de agresión e todo eso. Está levando ben, e bueno. Árbitro, Bueno, vos fixadevos que normalmente estuve mirando, teño unha media de 6 tarxetas amarillas por partido, e hoxe creo que leva unha menos, eso indica que é un árbitro veterano que sabe controlar as situacións. Sí, pois por agora, dende logo, o partido tivo controlado e ademais iso, intentando, bueno, o que pedimos tantas veces, que haxa un criterio, e a verdade como mantivo durante todo o encontro, non? O que a mí me desespera a veces é cando o criterio na primeira metade é un e na segunda metade é outro ben distinto, que aí é onde a xente se despista. Adrián, tenemos un futbolista del Depor. Ese día discutiremos. Que se come, pues para eso te traemos aquí, Marcos. Marcos yo creo que es más polémico, ¿no?, con el viento en contra, ¿no? Ahora que la cosa va mejor. Él a partir del empate dijo, aquí ya no tengo nada que hacer. Me hubiera gustado que un penalti injusto hubiese decidido el partido para el Depor o algo así, ¿eh? Está claro que os xornalistas e adestradores é o que vos gusta. Está claro que é o que vos gusta. ¡Qué crack! Como reparte, macho. Marcos, ti facías falta o ano pasado no centro do campo do Depor.
Pero bueno. Contigo Albacete no nos daba vuelta a cousa, Marcos. Vamos a esperar a rueda de prensa de Borja compañía, xa veredes. Bueno, Adri, minuto y medio para llegar al 90. Aprovechamos ya, colegiado 2 minutos, 3 minutos de engadido. Bueno, hubo bastantes sustitucións e ahora como así instruccións que dan neste sentido de descontar todo o tempo que se pode perder, sustitucións, atencións, sobre todo saques, insisto, saques de meta do equipo visitante, creo que contaron bastante tempo. Eu apostaría por máis tempo, E aparte que o resultado é igualado, eu apostaría por 4 ou 5 minutos. Bueno, quero ver eu a medida que vaya avanzando a tempada si vai a ser certo eso de que hai que recuperar todo o tempo real, porque hai algún partido onde hai que recuperar 3/4 de hora, Quero ver se é así. Pero eso tamén vale para Bueno, fútbol no profesional, eu como esa son regla. Sí. Eu como son da escuela de Lendoiro neste sentido, de que creo que a solución estaba moi fácil, que é parar o tempo como na maioría dos deportes. Pero bueno, como nos gusta a salsa, si por 5 o que vai perdendo parecelle pouquísimo, e o que vai ganando parecelle moitísimo, o que vai ganando parecelle moitísimo e o que vai perdendo parecelle pouquísimo. Nada, Entonces vamos a seguir con esto, as triquiñuelas ao saque de meta, a perder o tempo nun cada saque de banda se dejo o balón para que saque mi compañero, mister. A que lle enseñamos eso aos xogadores. No, bueno, a ver, los partidos podrían durar con esa norma que tú dices. 4 minutos, mira. 4 horas, ¿no? Podrían durar. Y aparte le quita un componente muy importante del fútbol que es, bueno, pues esa picardía. El listo al final no jugaría este deporte, Bueno, falaremos durante a tempada, pero picardía sí, pero hasta un punto, porque eu coido que tamén hai un problema moi grave, o decíamos o ano pasado, en algúns partidos do Depor, onde os rivais perdían moito tempo, vai contra o espectáculo que de 45 minutos de xogo real sexan 18, por exemplo, e a Liga Española é unha liga, o sea, hai pouco sacaran un estudio, era a liga onde había menos xogo efectivo de toda Europa. Entón, claro, chega un punto onde as triquiñuelas se comen un xogo. Pero yo lo que estoy de acuerdo con Marcos, eso habría que erradicarlo, es en simular lesiones. Eso me parece muy poco profesional. Y hay equipos, Manu, que son especialistas en saber sacar muchos puntos de eso. Bueno, hay equipos que son especialistas en que se marca un gol y no se juega más. Minuto 91, nos vamos a ir hasta el 94, Adri. Sí, y ojo, decía Manu, porque es falta peligrosísima a favor de la Balona. Una falta, pues que van a colgar directamente en el área. Pues está hacia la derecha, a unos metros del pico del área, 4 o 5 metros, y de ahí, pues con opción perfecta para un buen lanzador, se van a disponer a botarla. Miedo me da. Va a pegar zurdo hacia adentro, peligro, Bueno, pues se prepara Romero para botar esa falta. Brazos en jarra. Últimos instantes ya de partido en el estadio de Riazor. 46,5. Estamos ya en el tiempo de añadido. A ver cómo defiende el balón parado aquí el Deportivo. El balón de la Balona. Sale Macay, cuidado el rechazo, impacta. Inquiles, menos mal, ha salido Felino. Letal para ellos, Ian Macay. Salvador para el Depor. Qué importante. Tener un portero que pare. Tener un portero que pare y tener un portero que pasa inadvertido 60, 70 minutos y cuando tiene que actuar lo hace con esta calidad. Porque él pasa de 0 a 100, es decir, parece, nos lo decía también Tito, de nuevo, Tito Ramallo, que él es, de repente lo ves ahí parado y emerge, empieza a saltar, te saca una mano, un reflejo y es imposible. Espectacular. Bajo palos de los mejores porteros de España, De los porteros que dan puntos, ¿no? Que se comenta siempre. Luego tiene otras virtudes y otros defectos, pero bajo palos difícilmente superable. Bueno, pues queda minuto y medio, a ver si no la chafa el Depor, a ver si es capaz de acabar en el campo rival, Adri. Ahí viene 10, cae al suelo y Marcos se cabrea, quería amarilla, se cabrea porque el árbitro no estaba atento ahí. Claro, para un se amarilla, para outros niño tocou. Se fixo o xogador de Linense foi se meter co asistente porque non lle tocou. Bueno, o difícil que arbitrar. Para un se amarilla, para outro non lle tocou, para que, bueno, pois nada, forma parte do xogo tamén Marcos, destas historias. cando impacta... Aquí canto tempo vamos perder, Manu, aquí neste saque de falta? De Ibai, la va a poner, que es lo que yo quería. Yo te tengo que decir que yo a mis jugadoras siempre les dije que no se perdía el tiempo, que la gente no simulara lesiones, eso estaba totalmente prohibido. Te lo puedo garantizar. En el Depor Abanca eso estaba prohibidísimo. En corto, Ibai. Bueno,
para Alberto Quiles. Ya se va a acabar el partido, afortunadamente, para el conjunto blanquiazul. Estamos en el 48, nos vamos a ir hasta el 49. Bueno. Y ataca el Depor, el balón de Quiles, ahí fuera de juego. Fuera de juego para Ibai, qué pena. Parecido, vamos. Sí, bastante claro, pero el gesto de Ibai es bueno, el taconazo para Trigi, que estaba casi Ahora- como un delantero ahora ahí no. arriba. Ahora os Olinense teñen presa, non lle botan o balón, ahora teñen presa. Todo o tempo que perderon, ahora queren recuperar. Qué maravilla ver a Trigi, como ha vuelto. Con qué ganas. Desde marzo que no jugaba. Insisto, qué Un partido zancada y oficial. qué capacidad para desplazarse por el campo. La van a meter arriba, va a ser la última, tiempo cumplido. La pone directamente su portero Varo. Ahí viene el catalán y se acabó. Final del partido. Lo aplaude, lo celebra el estadio de Riazor. 3 puntitos. Nosotros celebramos que al final no se haya ido ningún cable también, que también es otra celebración. Que con lo mal que empezamos, cuidadito. Ya quemamos el Meigal. Pues igual que el Depor, que empezó fatal, perdiendo, remontada, mejor segunda parte, superior también el cómputo global, yo creo que a la balona, Depor 2, señor Mario Soriano, Linense 1, primeros 3 puntitos que consigue en su debut en la categoría el Depor. Pues ahí está, demostrando lo que decía Borja Jiménez en la rueda de prensa de ayer, que va a haber que lucharlo, que cada fin de semana va a ser un sufrir, y ha sufrido el Depor, pero ha sido capaz de remontar. Así que los 3 primeros puntos los tiene ya el Depor en el bolsillo. Ahora Adrián Candalegnada se nos va a reubicar porque ahora sí vuelven las ruedas de prensa presenciales, no tendremos ese sonido de Zoom, ese sonido extraño del año pasado. Rueda de prensa presencial y nosotros vamos a analizar el partido con Manu Sánchez y también con Marcos Ordóñez. Ha ganado el Depor, ha remontado 2-1. La vuelta al cole es un buen momento para revisar tu reloj y ponerlo a punto tras los daños propios del verano con la playa, la piscina, el calor. Tráelo a Postventa Relojeros, tu taller de relojería en A Coruña. Servicio técnico de más de 40 marcas, Cartier, TAG Heuer, Seiko. También reparamos y restauramos Rolex, Tudor, Longines, Omega y muchos más. Estamos en San Andrés 155. Te esperamos en Postventa Relojeros, más de 25 años cuidando de tu tiempo. Bueno, pues ahí están los futbolistas del Depor, saludando a la afición. Vemos caras de alegría, muchas sonrisas. Han llegado esos 3 primeros puntos. Candal. Espectacular están todos los jugadores dando la vuelta como acabó la temporada cuando cogimos esa ola que no nos llegó, pero había esta comunión y van por todas las zonas además del estadio. Gritos de Depor, Depor. Espectacular también estos aplausos que ahora mismo se están viviendo en el estadio de Riazor, esa comunión que no falla nunca. El Depor que está cerquita de los 20.000 socios, 20.000 abonados. Fundamental, esto es lo que nos hace diferentes, y esto para un objetivo como el nuestro es clave. Sí. Bueno, y qué buen momento, ¿no? Primer partido de temporada con una buena entrada, esas 15.000 personas que están hoy en el estadio de Riazor, bueno, para los Ibai, para Isi Gómez, para Rubén Díez, para Gorka Santamaría, pues para que vean lo que es esto, que algunos lo habrán sufrido como rivales, pero otros pues no habían jugado aquí, por lo tanto, bueno, pues esto es lo que hay, este es el estadio que hay, esta es la afición que hay, es decir, todo esto ya es de fútbol profesional. Ahora queda Manu por encajar la pieza que falta, que es el verde. Perdona, Fran, van los nuevos, van Max Svensson y Pablo Martínez, también con ropa de calle, a esa comunión con la grada. A vivir, ¿no? A vivir lo que es Riazor. A empezar a vivir lo que van a vivir aquí todo el Mira, año. Ibai Gómez, que ha recorrido muchos kilómetros futbolísticos de quilates, está viviendo este momento que es un poco también como hacía Unionistas cuando acaban los partidos, que hacen pues algo parecido, ¿no? Pues esto se ha instaurado hoy para quedarse aquí en el estadio de Riazor. Todo lo que sea que ir de la mano afición y equipo es fundamental y aplaudible. Marcos, mira, ahora ya me voy a la zona mixta, pero antes, Fran, están ahora el portero hablando con los árbitros, el portero de la Balona. ¿Qué le están diciendo a vuestros amigos? A ver, eso demostra que un árbitro se me fixei durante o partido afable, que non lle importa falar, vin que deben de ser medio conocidos porque se deron aí abrazos ao final, incluso o equipo ganador e perdedor. Bueno, ganouse a xente, non tuvo un partido difícil, pero, bueno, xa sabedes, acabas o partido, deronlle as mans todos os dous equipos. E, bueno, eu tamén estásemos poñendo a pel de galiña porque a verdade é que é impresionante. Eu teño aquí ao meu fillo un acerto do club, promocionar, enganchar a xente xoven con eses precios e tal.
bueno, temos garantizado un ambiente increíble. A verdad que estáseme poñendo a pel de gallina vendo a celebración estilo islandés, como facía a Islandia coa súa afición. A verdad que é impresionante. Ojalá isto sea unha tempada de triunfos e podamos enganchar a xente e podamos salir desta categoría. Es una noticia maravillosa. Me bajo a la zona mixta, Fran, ¿vale? Vale, vete bajando y cuando estés por allí, cuando haya protagonistas, nos pides paso. Aplaudible, como decía Marcos, la iniciativa del club, ¿no? De generar esos abonos para la gente joven, para contagiar, ¿no? Yo tengo que meter una pequeña pullita porque a día de hoy todavía no puedo renovar el carné de oso y se ha abierto para las nuevas mascotas, pero los antiguos y primeros todavía estamos esperando. Las mascotas que tienen ya antigüedad, que también aquí todo el mundo arrima. No, decías, maravilloso todo esto porque el ambiente que tienes ahora mismo en el campo, lo que hemos vivido ahora en el final del partido, suena a jornada 35 y a que las cosas van muy bien. Y estamos en la jornada 1 y acaba de empezar esto y vienes de un golpe terrible, un golpe anímico y futbolístico terrible. Y por lo tanto, jolín, es maravilloso, ¿no? Que dices, pues parece que no hay trauma. ¿Por qué? Pues porque la gente va al fútbol, 15.000 espectadores, 20.000 socios, llegan, animan, están ahí metidos, acaba el partido, se ven todas estas cosas que embellecen tanto el fútbol. Yo creo que arrancamos en ese sentido, en cuanto a temperatura ambiente, mejor que el año pasado, Genial, la verdad que este ambiente, como tú dices, es propio más de final de temporada y empezar en el kilómetro cero de esta forma, bueno, pues te pone, como decía Marcos, la piel de gallina y yo digo que esto es un factor clave, ¿no? Empezar unidos, olvidarnos de polémicas y remar porque, bueno, te lo dije en su momento, el Depor no es ni mejor ni peor que otro club, pero es diferente, ¿no? El ambiente que se respira de fútbol aquí en Coruña es diferente, hay que viajar un poco para ver lo que hay aquí y esto hay que cuidarlo, Desde luego que sí. Bueno, a partir de ahora vamos tirando temas y tanto Marcos como Manu, el que quiera, eso, que la toque de primeras, sin problema. Partido con dos partes muy diferentes, ¿no? O sea, no, yo creo que tampoco podemos decir que estuviéramos rajando en exceso en la primera mitad. Es que la primera parte fue muy gris, fue una primera parte blandita del Depor atrás, con apenas creando peligro, tal. La segunda parte se le hizo muy largo esto a la Valona, o sea, les costó salir de su campo. Tal cual, tal cual. Yo creo que vamos a darle ese beneficio de la duda, ¿no? De esa primera parte típica de salir de pretemporada y de no entender todavía que estábamos en competición, con un ritmo muy denso de balón, con muy poca movilidad, con muy poco acierto en los pases. Y una segunda parte que, bueno, pues lo primero marca la diferencia el aspecto individual, con Soriano pues acertadísimo y espléndido con 2 goles de nivel. La salida de Rubén, que yo creo que es clave, ahí ese sí que es un voto que hay que apuntarle a Borja, porque esa movilidad pues nos ha dado muchísimo. Ese juego por fuera que nos estaba faltando y ahí sí que entra un poco pues la caída de la Valona, ¿no? Que les estaba costando muchísimo llegar y luego, bueno, pues Riazor empezó a rugir y ya es un coser y cantar, ¿no? Simplemente manifestar que tamén a mí tamén sorprendiu moito a actuación do Rubén Díez, verdad que non era un xogador que nunca vira, desde o momento que entrou esa mobilidade, ademais que fixo todo ben, todo o que fixo ben, ¿no? Incluso desde o punto de vista técnico, mobilidade, ganas, verdad que me sorprendiu bastante. Polo lado visitante, a verdad que hai que destacar sin dúbida o porteiro. O porteiro fixo 3 paradas a bocajarro que, bueno, que se non estaríamos falando de outro resultado. Paradas de reflejos, de sacar la mano. La mano a Soriano es espectacular. Unha que lle fixo a Aquiles aí no primeiro tempo e 2 exactamente igual na segunda. De parte, o resto das actuacións. Tampouco Macai estuvo mal, tuvo as veces que apareciu, tamén o cumpriu, pero o porteiro visitante deles foi espectacular. Y hay que decirle a Marcos también que bueno, con muy buen criterio y con mucho acierto, pues que al final pues Sergio Pérez, el árbitro, llevó el partido perfecto, supo cortar de inicio para que la cosa no fuera más ni se le fuera de las manos y el arbitraje, bueno, pues genial, ¿no? Bueno, sempre temos a duda de si o partido é fácil ou se o fai fácil o árbitro. Eu creo que neste caso o árbitro fixo no principio, que é cando marca unha pauta da actuación arbitral, é onde vai bote a tolerancia das protestas e das xogadas violentas a nivel de xogo busco grave e tal, el soubo marcar a súa pauta. Bueno,
estamos falando dunha persona que dixen desde un principio que estaba por encima do nivel medio da categoría. Y ese detalle que comentabais, ¿no? A pie de campo, pues Sí, conversando tranquilamente con Morante, exactamente. porque al final es un deportista más, el árbitro que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Exactamente. Bueno, yo desde luego no tenía pensado hablar del árbitro porque no hay nada reseñable. Yo creo que no se ha equivocado en nada. Y bueno, como decíais. Vos tendes o capacidad, os xornalistas, entrenadores, de donde non hai nada, intentar buscar mira, buscar o vitimismo porque Marcos quiere morir matando. Precisamente lo que iba a pero decir nesto, Marcos. Hoxe, nin eso, vamos. Mira, a veces ve de lo gordo, a veces ve no, de lo que bueno, es que hay alguno que se también enríe demasiado un xogador. Marcos, hay alguno que este partido que no ha tenido historia, que yo creo que lo ha sabido llevar bien porque tampoco ha habido grandes jugadas de peligro ni tal igual. Alguno coge este partido y la lía parda, porque el año pasado hubo partidos fáciles como el mecanismo de un chupete y hubo quien se lió la manta a la cabeza que dices, si es más fácil, chico. Estou de acordo contigo hasta un punto, porque sí que acerto que aquí hai un componente que é a veteranía. Eu fui o primeiro que vexo cando designa un árbitro é que edad ten, que cantos anos nos leva nesta categoría. Bueno, él estaba, que se vía desde un principio, estaba sobrado punto. Entonces, no momento que chegan a segunda B, pois xente que lle costa, que leva menos tempo, pois ao mellor pois quere facer todo polo libro, e polo libro ten os riesgos de que ao ser demasiado estritos que se lle vai un poquinho o partido das mans. Pero bueno, non é o caso, non foi o caso hoxe. Bueno, Guillermo Couto, un saludo desde aquí, que dice, desde París, en la cocina de mi restaurante, no vi el segundo gol, pero como si lo viera, cracks. Bueno, pues un placer contártelo, ¿eh? Oye, protagonista del partido, nombres del partido. La entrada de Rubén Díaz ha mejorado muchísimo al Depor, acierto ahí de Borja Jiménez, acierto introduciéndolo en el campo y acierto la posición en donde lo puso en el campo, porque podíamos pensar que salía para jugar en el enganche, por detrás del punta, podíamos pensar que salía para el doble pivote y salió para hacer de falso 9, moviéndose ahí entre líneas, Manu, donde yo creo que volvió loco, ¿no? al equipo rival. En el Linense no se veía muy bien quién tenía que ir a por él en ese movimiento entre líneas. Sí, tal cual, es que es acierto de Borja, sobre todo si las directrices fueron esas, porque realmente no llegó a ser ni un falso 9, ¿no? Se posicionó prácticamente a la misma altura que Mario, y estuvo flotando un poquito ahí, ¿no? Entre líneas. La Balona cambió sistema, incluso poniendo un pivote por delante de la defensa para ver si conseguían fijar, pero claro, se encontraron con que tenía 2 a quien fijar. Y entonces eso era insuficiente, esa superioridad la aprovechó muy bien y luego, pues como bien decía Marcos, es que todo lo que hizo, lo hizo perfecto, ¿no? Vamos a introducir también a Adrián Candal, que creo que ya está en posición, así que lo tenemos con nosotros desde esa sala de prensa. Adrián, ¿estás ahí? Sí, hola Fran, buenas. Perfecto. Estamos en la sala de prensa de Riazor, donde hemos regresado después de mucho tiempo de la pandemia, las ruedas de prensa virtuales, y es un gusto volver otra vez aquí a emitir en directo desde el estadio de Riazor, donde enseguida van a aparecer por aquí los protagonistas. Perfecto. Primero será el técnico de la Balona y después el del Depor. Pues línea aprobada, así que en breve tenemos por ahí ya protagonistas. Bueno, para mí, protagonista del partido, evidentemente. Soriano, en la primera parte le costó entrar en juego, desaparecido, como todo el equipo, pero en cuanto empieza a carburar el Depor, pues evidentemente luce. Autor de 2 goles, de 2 golazos, muy buena definición en los 2 casos. Y Manu, muchas veces se dice aquello, ¿no? Ya no quiero cedidos de otros equipos que... Pero es cierto que a veces estás fabricando jugadores para otra gente, pero mira tú, por ejemplo, el caso de Soriano. Lo traes el año pasado cedido, cesión pura y dura, lo pruebas, te convence, lo compras y ahora es tuyo. Soriano está aquí en propiedad. Si sirve para llegar al fútbol profesional, perfecto. Y si luce mucho y viene alguien y pone pasta, pues le habrá sacado algo. Entonces... el discurso ese de cedidos no, bueno, con asterisco. Exacto, es una inversión. Al final lo que haces es una inversión, pues te traes un jugador que no es tuyo en propiedad, intentas, entre comillas, enamorarlo con la ciudad, con el estadio, con el ambiente, y si lo consigues, pues tienes un futbolista de nivel pues en esta categoría, ¿no? Yo estoy muy a favor de eso, siempre y cuando no tape la progresión de un canterano, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que no tenemos todavía pues en cantera ningún jugador del nivel que está ofreciendo ahora mismo Mario Soriano, y me parece acertado. Yo creo que Marcos quiere comentar algo porque estamos viendo algo que me parece salientable en el campo. Cuéntame. Nada, o equipo arbitral, neste caso o cuarto árbitro, sacándose unhas fotos aquí, porque claro, para eles isto é... Eu, cando vexo os árbitros aquí, lembro cando eu iba de asistente a segunda vez e íbamos naquela época
o estadio así emblemático era o Sardinero, do Racing de Santander. E acordo que para nós era, bueno, estábamos toda a semana cunha ilusión increíble, sacábamos nos fotos ao entrar, ao salir. Bueno, este é o que ten a suerte que teñen tanto o equipo visitante como os árbitros, non? De vivir un ambiente como hai aquí en Riazor. Es que es una imagen preciosa. Esto no se ve habitualmente. Están con su mujer, con su hija, sacándose fotos, que es un síntoma de la grandeza de este estadio. Sin duda. Hombre, sin duda. por supuesto que sí. Adrián, estábamos hablando de Soriano, ¿eh? Mira que no se le dio cuando llegó y sobre todo porque a veces tienes que entrar bien en el equipo, ¿no? Y a veces, pues cuando coges el tren en marcha, pues te cuesta, el equipo ya va a una velocidad, te cuesta subirte a ese tren. Entró a pie cambiado y no acabó de convencer. Pero claro, la segunda parte del año pasado, el final de Liga, tela. Y claro, arranca este año así y no hay debate, Soriano. Sí, el fichaje, lo contamos en Coruña Deportiva el año pasado, llegó porque Jürgen Elitín estuvo lesionado en la pretemporada y Borja necesitaba a alguien para ese juego interior y digamos que fue por el miedo que había que Jürgen no empezase funcionando, lo ficharon. Y tardó muchísimo en empezar a entrar en el equipo. Yo creo que más o menos, ¿no? Después de Navidades es cuando en la segunda vuelta tuvo ese protagonismo. Pero es que ahora mismo está a un paso por delante de la mayoría, ¿no? Físicamente está a muy buen nivel, pero también en lo futbolístico está que se sale. Decía Rosende ayer mismo que ahora mismo entienden que es junto a Aquiles uno de los futbolistas diferenciales del Depor. Va a empezar ya la primera de las ruedas de prensa Alberto Monteagudo, el que fuera técnico en su momento del Lugo, del Club Deportivo Lugo, en segunda división. Bueno, pues ahora técnico de la Valona y va a analizar el partido aquí en Riazor. Pues bueno, vamos a escuchar las valoraciones del técnico visitante desde la sala de prensa de Riazor, a donde hoy vuelven los medios. Mister. Es una buena Enhorabuena noticia. por el partido, una Todo lo que sea volver a la normalidad. Bueno, yo creo que hay dos partes muy diferenciadas. La primera, que creo que hemos hecho una grandísima primera parte, mirando de tú a tú al equipo más poderoso para mí de los 40. Creo que hemos hecho un gol, hemos podido hacer otro balón parado, hemos tenido 4 o 5 contras peligrosísimas, le hemos quitado por fases el balón al Depor, hemos sufrido, evidentemente. Y la verdad que hemos ido al descanso ganando el partido y bastante contentos con cosas que mejorar, como por ejemplo que no recibiera Soriano entre líneas, que nos hacía daño, porque ellos tienen laterales muy altos, pero con la sensación de que podíamos hacer el 0-2 en cualquier momento. La segunda, el gol de ellos les ha venido muy bien, evidentemente, y el segundo gol lo hemos regalado. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya era defender, ya no teníamos tanta frescura, los cambios no han entrado como la semana pasada, que nos dieron un montón, hoy nos han dado menos, sí que es verdad que Fekir sí nos ha dado control del balón, pero los demás les falta algo de lo que nos dieron el domingo pasado, el sábado pasado. Y bueno, y no hemos podido darle la vuelta. Este campo pesa mucho y bueno, todo el trabajo del partido pues al final se nos ha ido y tenemos un viaje bastante largo de vuelta con 0 puntos. Este campo pesa mucho, acaba de decir Monteagudo en relación al desenlace del partido. En directo. Yo quería preguntarte un poco si te ha sorprendido el planteamiento de Borja, porque ha sido muy continuista con respecto al año pasado. No sé si esperabas algún tipo de cambio mayores del Depor o si coincide con lo que tú has pensado esta semana que podía hacer el Depor. Hemos acertado en el 11, porque hemos visto la pretemporada, porque yo me he visto los partidos, el día de la Ponfe, de los 7, el día de los ucranianos, el anterior partido, que no me acuerdo con quién fue, que hubo penaltis también. Y bueno, podía tener la duda de Trilli por Antoñito, porque estaba un poco tocado, pero sabíamos que Quiles esa pierna cambia y juega por dentro, con Gorka arriba, con los dos pivotes planos, podía entrar Isi, pero yo creía que iba a ser Villares. Bueno, era muy parecido a lo que con laterales altos, gente por dentro, sufrir cuando pierden la pelota y eres capaz de enlazar y correr a los espacios como ha pasado en la primera parte, problemas a balón parado. Bueno, yo creo que se ha dado bastante como habíamos pensado, pero evidentemente tiene mucho potencial. Claro, es el Depor y nos subió el año pasado pues por 15 minutos malos. Gracias. Bueno, pues nada, finaliza la rueda de prensa, Adri. Sí, espera, hay una última pregunta ahí sobre la bocina. Somos un equipo bastante humilde, como tú sabes, bien sabes. Pues creo que somos el cuarto presupuesto más bajo de los 40 o el quinto. Hemos dado continuidad a muchas cosas del año pasado, creo que eso tenemos identidad, si tú vienes al partido, es un equipo que es capaz de triangular, que juega por dentro, que es capaz de al Deportivo hacerle correr hacia atrás,
tenemos que darle más continuidad en los 90 minutos, pero yo tengo la sensación de que el aficionado del Depor hoy ha visto una buena balona, como la vio la de Valdebebas el otro día, ¿no? A ver si le damos continuidad y, evidentemente, puntos, que es lo que necesitamos. Bueno, pues esta es la conclusión ya definitiva de Monteagudo, el técnico de la balona, que bueno, pues ha resaltado que sí, que es verdad que han dado una grandísima imagen en el partido de hoy, y no sé hasta qué punto tiene mérito, estaba sobre todo para Manu, lo poco que se ha visto por momentos del Depor, o qué tiene de mérito la balona en todo eso, o de mérito el propio Depor en no estar en su mejor momento futbolístico. Manu. ¿No? El planteamiento inicial y como bien está diciendo ahora, tenía muy bien estudiado el equipo, ¿no? Sabía además que Borja iba a apostar por ese bloque del año pasado y lo tenía trabajado, ¿no? Bueno, yo creo que después se viene un poco abajo por tema físico, parecía un poquito desde arriba y por las individualidades del Depor y bueno, me quedo un poco con eso que dice de que el segundo gol es un regalo. Bueno, ese tipo de regalos los quisiera ver yo más a menudo en las fiestas de cumpleaños. De todas maneiras, Manu, eu penso que este equipo pode dar disgustos por aí adiante importantes, porque a mí sorprendiume, acaba de decir que é un dos presupostos máis baixos da categoría, sorprendiume o concepto ofensivo que teña. Aparte, eu esperaba, que por favor falades de, como é, bloque alto, bloque bajo. Vale, pois esperaba un bloque baixo, estaba un bloque medio alto, con ganas de irse arriba. Eu espero, Sí. por o vendo deportivo, que tamén lle dé disgustos ao Córdoba, Racing de Ferrol, todos esos. Seguro que o fútbol, por lei de probabilidades, este equipo pode dar disgustos. Bueno, a ver, a min de entrada a Liga me ten pinta de ser como unha liga daquelas de primeira división dos anos 90, donde coste un mundo gañar fora de casa e donde vai haber moitos equipos, porque aquí estamos xa no de sempre, non? O fácil aquí é imos sinalar todos pa Coruña, metemos o paquete para eles e xa está. Evidentemente, o decíamos ao comezo do partido. Eso Depor na terceira división do fútbol español e, por suposto, claro que eres un favorito. Pero hai moitos equipos que teñen o gasto en plantilla que ten o Depor. Xa o ano pasado, cando todo o mundo dicía, bueno, claro, es que lo que gasta el Depor, e o dicían clubes que gastaban exactamente o mesmo que o Depor. O Córdoba ten donos con cartos e fixo unha aposta importante. A valoración de plantel deste ano do Castilla é superior a de calquer outro equipo da categoría. É dicir, que aquí hai moita xente que evidentemente prefire que se fale do Depor e que o peso da responsabilidade veña cara ao noroeste, pero cuidado, que aquí hai moita xente que vai con apostas importantes. E logo hai campos que son venganzas. Sí. E gañar en certos campos, cuidado, Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, pues Monteagudo habla del cuarto, quinto presupuesto más bajo de la categoría. Yo encontré algún dato esta semana de que el valor de mercado de su plantilla estaba exactamente en mitad de tabla, sobre el undécimo, noveno incluso, no recuerdo exactamente. Entonces, bueno, pues es un poco lo que dices tú, ¿no? Yo creo que pues vamos con la cesta de las ventas, que es muy, muy propio de los entrenadores y bueno, pues echar un poquito la lágrima, que no tiene que hacerlo porque yo creo que hoy la imagen de su equipo ha sido muy buena, ha sido una primera parte donde ha conseguido que incluso pues medio se silbe al equipo al descanso y bueno, pues después al final el empuje y la calidad del Depor pues fue superior. Para vosa tranquilidade, Sissoko, bueno, a verdad que non lembro como se chamaba, pero para vosa tranquilidade, Sissoko sigue adestrando ahora mismo no césped de Riazor, botando unhas carreiras importantes. Aí O sea está. que esperamos que pronto na segunda volta vexamos outro Sissoko. Que traballe. Nada, insisto, nadie se quita la responsabilidad de encima en el sentido, claro que el Depor es un candidato y claro que el Depor es un favorito y claro que el Depor va a aspirar absolutamente a todo, pero quiero decir que se nota que hay mucho interés en que solo se hable del Depor y el resto parece que con venir aquí, con jugar, van a tener bastante. Esto va a estar lleno de lobos con piel de cordero, O sea que... Sin duda. Ya pasó el año pasado. Bueno, al final algo de mérito tiene este club cuando consigues, pues eso, tener 20.000 socios en esta categoría. Que sí que venimos de grandes momentos en la historia, pero la gente sigue ahí, ¿no? Entonces, pues hay mérito también del club, Sí. de la afición y de la ciudad. Bueno, pues eso hay que trabajarlo también, ¿no? Sí, sí, hombre, que hay equipos que están en categorías superiores y ciudades de cantidad de habitantes similar a la del Depor, de población similar,
y no tienen lo que hay alrededor del Deportivo. No, me gustaría ver la asistencia en los campos de primera de esta jornada, sin ir más lejos, a ver cuántos campos superan los 15.000 y pico que tuvimos aquí. Serán muchos, ¿eh? Adrián, ¿aparece Borja o está paladeando la victoria? No, se está haciendo de rogar. Estará, pero bueno, estará no creo que tarde probando demasiado. una hamburguesa de McDonald's que antes yo no me pronuncié, pero lo comentasteis. Y bueno, yo tengo que reconocer que en mi época de estudiante. Ostras, el pedido nuestro. Soy. Mister, es otro pedido que se lo ha. Claro, no ha llegado arriba. Pedido, claro. Yo soy fan de la CBO. Se ha quedado abajo. Se ha quedado. 15 veo también, claro Con que sí. cebolla, hombre. con cebolla. Claro que sí. Espera, que estaba haciendo una confesión Manu Sánchez, que os veo muy ansiosos. No, que bueno, yo, mi pequeño granito de arena durante, creo que fueron 2 años, ¿no? Que me tocó estudiar y trabajar y bueno, pues la verdad muy, muy a gusto y muy sorprendidos. Mucha gente que es escéptica, ¿no? De la comida mal llamada basura. Sí, sí. Se podrían sorprender de la calidad y de la higiene que hay en ese tipo de restaurantes. ¿Dónde estabas currando tú, Manu? Bueno, a mí me tocó en los dos, en el antiguo que había en la calle Real Ah. y en Los Rosales, que por aquel entonces era el McDonald's que más vendía de todo el noroeste de Mítico. España. Ah, bueno, sí, señor. Oye, pues a mí lo que me parece es admirable cómo curra la gente que está ahí, porque los ves y parece que no hay ni tiempo de tragar la saliva casi. Es ahí, venga, dale, pim, pam, pum, pum. Jolín, y dices, mi madreña, esta gente, cómo se le ocurra. Y sobre todo hay momentos como, por ejemplo, el de dirá alguno, ¿y por qué hablan de esto? Es que también es patrocinador nuestro McDonald's y nos gusta tratarlos bien a los que están con nosotros. Que conste que yo estoy aquí y no sabíais nada de esto. No, de hecho me lo contó vía WhatsApp durante el partido Manu, hizo la confesión y dije, hombre, mira. No, pero decía que además en muchas ocasiones es mucha gente que cuando los partidos de fútbol acaban a horas intempestivas se va ahí hasta Agrela. Como sabes que está abierto y que no hay problema, te vas al McDonald's de Agrela y otra, ahí hay una cola de tal y solventan la cola en un abrir y cerrar de ojos, o sea que yo además en una época muy vinculada al Deportivo, porque fue la época de la Champions, de los grandes años de Champions, y teníamos un encargado, Piti, que saludo desde aquí y que bueno, nos ponía una radio en la cocina y bueno, tenemos armado cada una con cada gol del Depor en Champions, espectacular. Venga, vamos a pedirle ahora, hablaremos esta semana con el encargado de los restaurantes de McDonald's para que ponga radios y que puedan escuchar los partidos del Depor. Ahí está. Y si quieren mandar algo, que lo manden, que aquí somos muy agradecidos. Encantado, yo por lo menos. Siempre. Y nos gusta cuidar a nuestros anunciantes, gente como McDonald's, gente como Abanca también, Javi. ¿Sabes cuál es el mejor plan? Que estoy pensando además, chicos, que podíamos ir a la final del Mundial o al Mundial de Qatar del 2022, que está a la vuelta de la esquina, está aquí al lado. ¿Hay McDonald's? Hay McDonald's allí, ¿no? Supongo. Por supuesto, pues venga, McDonald's está en todos lados. Venga. ¿Cómo ir? Pues muy fácil. Paga todo con tu tarjeta de crédito Visa Banca y podrás ganar un viaje a la final de Qatar 2022 gracias a Visa. ¿Cómo? Muy fácil. Compras en el súper con tu tarjeta Visa Banca y una participación. ¿Que compras un café en el bar? Pues otra más. ¿Echando gasolina? Otra más. Cuantas más compras, más participaciones y más posibilidades de ganar. Infórmate en abanca.com promo Qatar. Ahí está. Y también nos ha acompañado hoy Miramar, Miramar Oil, que como nos decía Javi Rodríguez hace un ratito, tienen servicio atendido, y eso vale mucho, Sí. Que esto del autoservicio, yo soy de los que cuando va a las gasolineras de autoservicio empiezo a baldear Viene gasolina, Borja, que parece un jeque que me Viene sobra, Borja. ¿Llega Borja? Pues vamos a escuchar al técnico del Depor, a Borja Jiménez, mientras veo a Marcos Ordóñez y a Manu Sánchez ahí en nuestra posición de comentaristas pasándoselo en grande, Vaya parejita. Vamos a escuchar al técnico. Estos primeros 90 minutos. Bueno, contentos. Hemos ganado, era nuestro inicio, nos ha costado entrar mucho al partido. Hemos hecho una primera parte no muy buena ni buena. Teníamos un rival enfrente que sabíamos que nos lo iba a poner muy difícil. Es un equipo muy valiente con la pelota, que hace muchas cosas bien, que transita muy rápido y nos hemos equivocado, hemos atacado demasiado deprisa, entonces nos obligamos a defender muchas transiciones y al no estar preciso y no estar bien ubicado en el campo nos ha costado la primera parte. Luego hemos arreglado un poquito en el descanso con alguna modificación y alguna altura de los jugadores de dentro y hemos estado más cómodos. Creo que la segunda parte sí hemos visto un Depor mucho más reconocible, donde hemos generado bastantes situaciones cercanas al gol
y contento. Hemos ganado, era nuestro inicio, todo el mundo estaba un poquito más nervioso de lo habitual, más impreciso, muchos jugadores que era su primera experiencia con Riazor, con 15.000 espectadores, contentos. Bueno, pues satisfacción en Borja Jiménez, en esa primera respuesta. Hola, ahora sí. Javito Radio Galega. No, decía que se hecho un pouco os xogadores no descanso para esa reacción, porque foi un equipo completamente distinto da segunda e da primeira petada. Sí, les he explicado que muchos de ellos ya habían jugado ante 30.000 personas aquí, que no podíamos ponernos nerviosos porque fuera el debut. No pasa nada. Tenemos que vivir tardes mucho más importantes que la primera. Que fuéramos valientes, que no podíamos perder la esencia de lo que es el equipo. Hemos hecho 2 ajustes ahí, un poquito con Alex, un poquito con Mario, donde se tenían que posicionar. Hemos ajustado también a Aquiles y a Antoñito. Y bueno, a raíz de atacar más despacio, pues hemos atacado mucho más, con posesiones más largas, donde obligas al rival a moverse mucho más en el ancho, a hacer más kilómetros. Hemos tenido la posibilidad de meter la pelota dentro en 3 cuartos, que ahí te tienes que mover más rápido, entonces ya las líneas defensivas cuesta mucho más. Por eso te digo, la segunda parte sí creo que ha sido bastante buena. ¿Qué tal? Borja, enhorabuena por la victoria. De esos ajustes de los que hablas ahora, ¿no?, que se hacen al descanso, uno de ellos has mencionado a Mario Soriano, que hoy ha vuelto a marcar 2 goles y que en la segunda parte se le vio pasárselo bien, ¿no?, jugando ahí en la media punta. Bueno, pues si nos puedes valorar un poquito estos 2 goles y este debut también como goleador en Liga de Mario. Bueno, con Mario soy muy exigente con todos los jugadores, pero con él también muchísimo. Tenemos muy buena sintonía entre los dos, muy buen feeling y le soy muy claro cuando le digo las cosas. Creo que no ha hecho buena primera parte. La segunda parte sí ha entendido mucho más dónde tenía que estar. Ahora estamos descubriendo un Mario con gol, que todo lo que hacía el año pasado sin gol ya era superlativo. Pues si empieza a meter goles, pues será muy buen futbolista. Lo que tiene que hacer es trabajar, no dejar de hacerlo, porque si no se quedará en uno más. Sí, ¿qué tal, Borja? ¿Sí? Bueno, Sí, ¿qué seguimos tal, Borja? escuchando a Borja Jiménez tras la victoria del Depor por 2-1 ante el Linense, con doblete de Mario Soriano. De que fuera el caso de Rubén Díez. Y además en una posición que no lo habíamos visto en pretemporada, bueno, llegó un poco al final, pero ha salido él y como que el partido se ha acabado un poco, ¿no? Un rondo gigante y cada pelota que tocaba pues daba mucha salida. No sé si es algo que lo tenías en mente o que ha sido un poco que te ha ofrecido el partido. Todavía te faltan algunos delanteros por llegar y para sustituir a Gorka. Gracias. Pues he sorprendido entonces, ¿no? Bueno, necesitábamos, a partir de la entrada de Rubén, hemos empezado a fijar más con los extremos a su última línea, a liberar jugadores por dentro en carril central. Rubén es muy buen futbolista, no lo vamos a descubrir nosotros después de las temporadas que viene haciendo. Entonces sí, nos ha dado esa pausa al juego, ese entender dónde tenía que posicionarse, esos giros rápidos que él tiene. Llegó un poquito tarde, pero ha llegado a tiempo. O sea que estamos tranquilos en una posición donde también lo valoramos. O sea, al final para mí Quiles es delantero, aunque juegue un poquito en la derecha, pero juega en ese sector porque es donde arma su pierna izquierda y mejor lo hace. Entonces teníamos muchos jugadores ofensivos y Rubén es otro delantero más, otro atacante, que lo puede hacer en cualquiera de las 4 zonas del campo, al igual que Mario, al igual que Ibai, Víctor, toda la gente que tenemos ahí en 3 cuartos del campo, más los atacantes, se desenvuelven con total normalidad en cualquiera por cómo entendemos nosotros el fútbol, por dónde aparecen nuestros delanteros, lo pueden hacer perfectamente cualquiera de ellos. Adrián González, en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Te quería preguntar por Gorka Santamaría, que me imagino que no ha sido el debut que él imaginaba, ¿no? Y además justo salir él y el partido, pues digamos que mejora muchísimo, no es una cosa relacionada con la otra. No sé cuál es la reflexión del partido que ha hecho él y de lo que tú esperas que sea la temporada de Gorka, que el año pasado pues marcó muchísimos goles, creo que 14, ¿no? Con el Badajoz.
Bueno, yo creo que Gorka es, a diferencia de Rubén, que ha sido el cambio, un jugador que nos estira mucho más a la línea, nos la fija más, porque él tiene buen juego de espaldas. Lo hemos cambiado porque interpretábamos que el partido nos iba a llevar a acciones más en carril central, de gente muy dinámica, que pudiera girar rápido, que luego tuviera 3-4 metros de desmarque en situaciones de paredes, y por eso ha sido el cambio. Hombre, si el partido hubiera ido a centros laterales, a Gorka no lo puedes quitar del campo porque es muy buen rematador, pero bueno, entendíamos que iban por ahí los tiros, o que podían ir por ahí los tiros del partido, y por eso lo hemos hecho, pero será un jugador que haga muchos goles porque lo lleva en la sangre. Se ha referido a Gorka Santamaría, que bueno, fue el cambio y protestaba además el futbolista vasco. Durante la semana con ese bocadillo. Le preguntamos a Antoñito ahora. Después también de un golpe, y por otro lado de los más mediáticos, ¿no?, que tiene este equipo, como es Ibai Gómez, hoy ha debutado en la categoría, en Primera Federación, ha debutado con el Depor. ¿Cómo lo has visto? Bueno, cuando hemos metido a Ibai era un poquito para lo mismo. Teníamos a Aquiles en este lado y a Ibai en el otro. Queríamos que se situaran ahí entre central lateral para sujetar a toda su línea y que quedaran liberados pues Mario y Rubén. Era un poco lo que buscábamos. De Ibai ya he hablado alguna vez. Él se le ve muy ilusionado, como a todos sus compañeros, pero él transmite esa ilusión por jugar en el Depor. Creo que para él la categoría es lo de menos, lo que quiere es jugar en el Depor. Entonces eso es lo más importante. A partir de ahí tiene que ir poquito a poco cogiendo minutos con el equipo, ir asentándose, y estamos encantados. Y con Antoñito, pues es verdad que había pasado problemas durante la semana con el golpe, y él siempre nos lo decía ahora. Él sabe que cuando tiene que tomar algún antiinflamatorio o cualquier cosa, se le acaban subiendo siempre los gemelos, termina un poquito más cargado de lo habitual, pero nada, o sea, ha sido un cambio sin ningún riesgo de nada. Lo hemos cambiado porque Trilli es muy buen lateral también, y Toñito tenía molestias y era el momento adecuado. Y aprovecho, mister, la última por mi parte. ¿Cuán de lejos está este Depor del Depor que quieres ver? Es decir, ¿está muy lejos de la versión que quieres mostrar del equipo? Sí, yo creo que la primera parte creo que no ha sido buena por nuestra parte. La segunda parte sí, haciendo 45 minutos como hemos hecho la segunda parte, nos va a acercar a ganar casi todos los días. Hay que dar continuidad a todo eso, pero los equipos, ya me habéis oído bastantes veces, tardan en construirse no meses, años. Tenemos gran parte avanzada porque hoy teníamos 8 jugadores que ya estaban el año pasado, y eso ayuda a que los procesos pues seas capaz de quitarle tiempo, ¿vale? Así que bueno, seguiremos creciendo y seguiremos haciendo cosas mucho mejores que las de la primera parte y mejores que las de la segunda, seguro. Gracias, chao. Pues Bueno. la rueda de prensa termina aquí de Borja Jiménez, el técnico del Depor. Vale, Adri, pídenos paso en cuanto aparezca alguno de los futbolistas que pase por la zona mixta. Muy bien. Manu, Marcos, bueno, pues siempre yo creo que bastante claro en sus análisis, y evidentemente hoy no se podía reconocer que la primera parte no había sido mala, ¿no? Lo ha dejado claro el técnico Borja Jiménez. Mala primera mitad, el Depor no ha sabido entender el partido, y en la segunda parte, bueno, pues los ajustes que ha comentado, pues parece que han dado resultado, porque la balón apenas inquietó. Sí, Un segundo, porque... Un segundo, Manu, que está justo, fíjate, vaya protagonista, el autor de 2 goles, Mario Soriano. Pues nada, vamos a escuchar al Vigo. Le dicen que suba la silla, que no la ve el cámara. No tiene más recorrido. Vaya coña, ¿eh? Bueno, el escurridizo, ¿eh? ¿Qué tal, Mario? Escurridizo Mario Soriano. Vamos a escuchar al bigoleador de hoy en el Depor. Por esos 2 goles, ¿cómo te encuentras tú en lo personal? Es decir, ¿cómo te encuentras de ánimo? ¿Cómo te viste en el partido? ¿Qué análisis sacas del día de hoy? Bueno, pues al final muy contento, muy feliz. Hemos conseguido los 3 puntos, hemos remontado, la gente ha estado impresionante. Yo creo que se están ilusionando otra vez. Yo creo que el año es muy largo y bueno, tenemos que seguir así, porque este año el grupo
va a ser más complicado, pero bueno, a seguir y como he dicho al principio, súper feliz y súper contento de los 3 puntos y de marcar 3 goles. Hola Mario, Adrián Cantal de la cadena SER. Muy buenas, felicidades por el partido, por los 2 goles. Acabaste ya muy bien el año pasado, no sé si tú mismo te imaginabas un inicio mejor y quiero que me hables un poco de los goles, sobre todo de ese segundo, que te lo fabricas, que dejas sentado a la defensa, al propio portero, al que engañas con el remate. Cuéntanos un poco esa acción, que yo creo que va a salir seguro en los resúmenes televisivos. Bueno, pues sí, como has dicho, como acabé, pues yo creo que bueno, he empezado más o menos igual y yo creo que esto para mí personalmente pues voy a tener más confianza para toda la temporada y bueno, el segundo gol, bueno, he recibido y pues he tenido calma, ¿no? Y he recortado y bueno, delante del portero al final he tenido la cabeza fría para metérsela al lado y ha sido gol. Sí, Mario, ¿qué te da el Depor desde el punto de vista emocional? Porque se te ha visto especialmente ilusionado en esta celebración del primer gol, ¿no? Levantando los brazos hacia la grada, en este caso de maratón inferior. ¿Qué es lo que significa para ti el Depor para que hayas hecho una apuesta tan grande en verano y tan clara por estar aquí y ahora con esas celebraciones se ve que no es de cara a la galería? Bueno, creo que en un año el Depor ha creado un sentimiento en mí muy grande. Creo que pues como dice todo el mundo, no lo puedes entender el sentimiento del Depor y yo creo que muchísima alegría, satisfacción y bueno, y sobre todo contento de hacerles feliz a ellos porque nos animan en todos los partidos y nos siguen. Pedro Bagairos, La Voz de Galicia. El pasado viernes el director deportivo te elogió, como dijo que si hubieras sido de Monte Alto no hubieras hecho más por venir al Deportivo. Quería preguntarte precisamente por eso, cómo ha sido este verano para ti y si efectivamente te vas a empadronar aquí en La Coruña para ser de Monte Alto. Bueno, o sea, ya lo dije esta semana justamente cuando acabé, bueno, antes de acabar la temporada del año pasado, yo lo dije, yo estaba súper feliz aquí, súper a gusto por el club, por el ambiente que hay, por la ciudad, por el estadio, por todo y yo estaba súper contento y al final estuve pensando todo, pero no tenía ninguna duda de que yo quería estar aquí, quería quedarme, quería subir, intentar ascender con el Depor y sobre todo crecer aquí y que el Depor y yo crezcamos juntos. ¿Qué tal, Mario? Sara Gallego de Radio Intercoruña. Enhorabuena por esos 2 goles de hoy. A nivel un poquito más colectivo, decía ahora Borja y reconocía que la primera parte os costó mal, que hubo cosas que no hicisteis bien y que con un par de ajustes en el descanso, en la segunda sí que fluisteis más, ¿no? Me gustaría que valorases un poquito el partido a nivel colectivo y qué sensaciones grupales os lleváis de esta primera jornada para vosotros. Gracias. Bueno, el partido, la primera parte, al final yo creo que no estábamos del todo mal, sí que es verdad que un poco precipitados a la hora de atacar y bueno, ellos las transiciones no hemos ajustado bien y luego al final pues un pequeño detalle, balón parado porque bueno, en esta categoría el balón parado es muy importante y sí que es verdad que ha metido buen gol, pero bueno, en la segunda parte hemos tenido calma, hemos tenido posesiones largas que es lo que nos pedía y ha llegado el primer gol y a partir de ahí al final el estadio nos ha llevado para adelante y yo creo que bueno, hemos conseguido la victoria y tenemos que valorar que remontar en esta categoría es muy difícil. Sí, Mario, como curiosidad, ha pasado poco tiempo desde que acabó el partido. ¿Te han pasado ya el vídeo del segundo gol o te lo ha mandado un amigo en captura de móvil, en WhatsApp o algo? Bueno, sí, he visto ahora cosas en el móvil, pero bueno, ahora con tranquilidad veré todo, pero sí, algo he visto. ¿Qué te pasó por la cabeza para hacer esa finalización? Pues no sé, yo tuve calma, como he dicho, y bueno, cabeza fría, que es lo importante, y bueno, como he dicho al principio, los 3 puntos para nosotros y a seguir y a por el fin de que viene, que es en Mérida. Esas son las de cal, ¿no? Tus 2 goles, la de arena un poco, el mismo bebé tiene el Depor que el año pasado, esos centros laterales, esos balones parados. Sí, eso es, bueno, eso tenemos que mejorarlo, como siempre, porque en esta categoría esos
el balón parado es muy importante, pero sí que es verdad que hay que dar mérito al rival que ha metido un golazo, el central, no sé quién ha sido, ha cogido muy arriba el balón y ha rematado muy fuerte y al final no puedes hacer nada ahí, pero bueno, intentaremos mejorar para intentar a lo largo del año pues que no nos metan. Pues termina la rueda de prensa de Soriano con esa referencia al gol de Belmonte, el gol inicial para la Balona a la media hora de partido. Y bueno, ha hecho referencia a esos goles, sobre todo el segundo, de auténtico videojuego. Y se puede decir que pues ya tenemos nueva estrella en Riazor. Un segundo, porque está ya por aquí el siguiente. Esto va muy rápido, así que dejamos ya las reflexiones finales enseguida, porque está Raúl Carnero. Al próximo coruñés. partido vamos a despedir antes a Manu y a Marcos, porque yo creo que creo que sus respectivas casas sí, están ya denunciando la desaparición. Sí. Esperad que escuchamos un momentito a Raúl Carnero, no os preocupéis, el próximo día os liberamos antes. Por disfrutar con la afición por los 3 puntos. Bueno, feliz también Raúl, Enhorabuena por la victoria, Raúl Sara Gallego de Radio Inter Coruña. Bueno, te hemos visto a nivel defensivo, pero también a nivel ofensivo con 2 disparos a portería, uno de ellos que hizo esforzarse mucho al portero rival. ¿Va a ser habitual ver a Raúl García, en este caso, pues aportar ofensivamente al equipo, marcar algún gol en Riazor? Bueno, pues ojalá pueda meter alguno para disfrutarlo, pero bueno, sobre todo intentar aportar al equipo, tanto pues a nivel defensivo y en el ofensivo pues también, porque evidentemente pues aquí los laterales son ofensivos, tienen que ayudar en esa faceta al equipo y bueno, a mí me gusta disparar desde la frontal si tengo ocasión y bueno, hay que intentarlo. Al final para meter goles hay que probar. Es verdad que el de la primera parte iba muy bien y el portero hizo una gran parada y bueno, pues sí que hay alguno, estaré feliz de celebrarlo con la afición. ¿Qué tal, Raúl? Parabéns polo teu regreso. Partido, quería que falaras un pouco do partido. O equipo mellorou moito na segunda metade, pero o equipo non estivo ben na primeira. Como viche? Sí, eu creo que ao final pagamos, na primeira metade pagamos os nervios de inicio da competición, de xogar en Riazor, quizás moita xente que non coñecía o que era pisar este estadio, o que impón a afición, creo que pagamos un pouco iso, tivemos varios desaxustes, estivemos un pouco mal en algunha transición defensiva, na segunda metade, pois, coa charle do míster, axustando un par de cousas, estivemos moito mellor. É verdade que penso que na segunda parte fomos moi superiores, viuse no campo, transmitiuse no marcador, bueno, foi suficiente para conseguir os 3 puntos. Hola Raúl, Adrián Canal de la cadena SER, estamos en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Te quería preguntar por el aspecto ambiental, ¿no? No sé si tú, que eres de aquí, de Coruña, te imaginabas tanta gente hoy ante la Balona, sábado, tantas camisetas del Depor por todas partes, no sé, después del palo además que fue hace tan poquito tiempo de ese ascenso que no se ha conseguido. No sé cómo valoras todo lo que rodeó y que fue una pasada, ¿no?, al Depor. Bueno, pues es que esto es Coruña, esto es el Depor. Yo creo que al final los que somos de aquí lo conocemos, sabemos lo que es. Yo hasta hace unos meses pues estaba ahí arriba también disfrutando y apoyando y bueno, ahora estoy desde abajo aportando mi grano de arena y bueno, la verdad que nos ayuda mucho. Ya te digo, los que somos de aquí lo conocemos, es un gran apoyo y se nota muchísimo en el campo. Yo pues llevaba muchos años sin vivirlo así y es que al final la victoria es de ellos, porque en la segunda parte al rival le meten presión, a ti te animan, te motivas y es un gran aliciente. Sí, Raúl, antes hablábamos con Mario Soriano de esto, estás sentado, ¿no?, que ha hecho un gran esfuerzo por estar en A Coruña esta temporada. En tu caso, el esfuerzo también es idéntico, ¿no? Has hecho un gran esfuerzo por estar aquí. No sé, un poco si se ve recompensado, ¿no?, con momentos como el de hoy, de volver a estar con tu gente. Sí, por supuesto. O sea, yo estoy más feliz de que se puede estar aquí. Tenía ganas de volver a casa, de disfrutar con el Depor, de disfrutar de mi ciudad y bueno, de aportar para conseguir un objetivo que es muy importante, que el Depor tiene que volver en este caso al siguiente paso, que va a ser segunda división y bueno, yo vengo a disfrutar. Ya te digo, para mí no
el Depor no entiende categorías. Yo soy uno más de los de ahí arriba y ahora lo aporto desde abajo. Pedro Barreiros, La Voz de Galicia. Preguntarte cómo estás deportivamente. Te hemos visto correr arriba y abajo, muchas veces casi ponerte como delantero. No sé cómo estás físicamente, cómo estás en el plano futbolístico en este inicio de temporada, Raúl. Bueno, me encuentro bien. Es verdad que estamos en el inicio, que aún queda coger sobre todo el ritmo de competición, porque bueno, los partidos de pretemporada vas cogiendo ese ritmo, pero no se parecen en nada a cuando empieza la competición. Tuve ahí una pequeña sobrecarga en el aductor en pretemporada, que también tuve que parar una semanita. Aún no estoy al 100% a lo que creo que puedo llegar, pero me encuentro bien, me encuentro con ganas de aportar, con ganas de hacer mi juego, que al final es un poco lo que se ve en el campo, que es subir, bajar, ayudar en cualquier tarea que pueda y bueno, poco a poco quiero y entiendo que iré a más y cogeré mi mejor versión. Sí, Raúl, hacías antes ese símil, ¿no? De que antes eras uno de los más de 15.000 que estaban arriba, que ahora te toca ser uno de los 22 que estabais abajo. ¿Cómo se hace esa transición de ser de los 15.000 de arriba a los 22 de abajo? Bueno, ahora soy de los mayores privilegiados por estar ahí y bueno, yo lo disfruto mucho porque son muchos años fuera y ahora estoy pues aquí con toda mi familia que toda la vida lleva viniendo a ver al Depor, ahora me viene también a ver a mí y bueno, al final estar jugando ahí sabiendo que te ven y ya te digo, es disfrutarlo totalmente y la transición es muy fácil porque lo disfruto más. Bueno, pues el punto final a la comparecencia de Raúl Carnero, Fran, que recordamos del Depor de toda la vida, lo traía cuando era pequeño su abuelo al estadio, formó parte de las categorías inferiores del Depor, debutó con Lotina en aquel equipo, hizo las maletas, hizo carrera y ha regresado ahora para ayudar al Depor a volver a la élite. Así que, bueno, pues desde luego un grandísimo deportivista y un grandísimo tipo como es el lateral del Depor. Vamos a cerrar nuestra posición de comentaristas, que hemos tenido secuestrados ya un poquito de tiempo de más, tanto a Manu Sánchez como a Marcos Ordóñez, ambos debutando hoy aquí en Carrusel Deportivo Coruña y espero que sea la primera, pero no la última vez. Está la gente por aquí, Manu, Marcos, hablando de que se ha creado aquí una pareja importante, Pareja sorprendente, que no iba a decir, Manu. Que pasamos en situacións totalmente diferentes, se decía cando entramos por aquí, que mira, é o maravilloso do mundo do fútbol, non? Que a veces parece que sempre te encontras xente que non esperabas coincidir, bueno, eu estuve moi cómodo, a verdade que tamén é un destes pequenos sonos desde que levo escoitando o Carrusel Deportivo desde pequeno, que, bueno, que estar aquí, pois, moi agradecido a todos. E igual que Carnero, non? Que o estábamos escoitando, son esas historias personales que nos enganchan, que parece que nos enganchan cando un canteirán debuta, cando consigues que un coruñés, despois dunha larga trayectoria, pois queira rematar a súa carreira deportiva no Deportivo, cando é Lucas Pérez ou esta xente coruñesa, non? Que parece que como que nos identificamos máis, como que nos toca máis a fibra. Entonces, en soños, eu son Raúl Carnero pola banda, que pautou toda a vida por aí traballando, entrenando e pasando mal ou ben para con 30 e pico anos, pois mira, pois vou xogar no estadio co que ve o meu abuelo, que bonito. De logo que sí, bueno, pues mira, un contraste entre un que se criou aquí, que marchou, non pudo facer carreira e agora volve, e un que non ten nada que ver con Coruña, que empeza a carreira e quere empezar aquí, na Coruña, como é Mario Soriano. Manu, ¿algo que apuntar de todo lo que hemos escuchado? Nada, todo bien. Las ruedas de prensa, bueno, pues Borja reconocía que costó entrar al equipo en el partido. Esperemos que lo visto al final, esta euforia final, no nos nuble esos grises, ¿no? De esa primera parte y de inicios de la segunda, que parece que toda la segunda parte fue muy buena y no fue así. Y yo creo que estuvo muy acertado con ese movimiento de Rubén, esos ajustes. Bueno,
pues la verdad que perfecto. Encantado aquí de estar con vosotros, con Marcos, que seguramente la última vez que le vi le grité algo desde la banda, ya no me acuerdo. Y él te expulsó, o sea, que No, pasa nada. bueno, alguna tarjeta me sacaría, pero expulsar no creo. Un dos meus ¿Expulsaste nunca a defectos- Manu, Marcos? ¿No? Seguramente sí, pero non é nada personal. Un dos meus defectos, eu non teño moitos defectos, pero un deles non é que non son rencoroso, así que nada, vamos agora tomar unha cerveza, celebrar a victoria e que haxa moitas máis como hoxe. Bueno, Enganchen pues a nada. afición e que repitamos. Xa vos pasaremos a convocatoria da próxima cita, vale? Manu Sánchez, Marcos Ordóñez, un placer compartir este tiempo de Carrusel Deportivo Coruña con vosotros y sobre todo encima, pues mira, habéis debutado con victoria, o sea que nada, ya talismanes, ya. Venga. Fundamental. Escuchaba a Mario Soriano que quería ser de Monte Alto. Yo soy de Monte Alto, ya lo llevaré un día por allí para que vea cómo es aquello y de lo que está hablando. Lo dicho, amigos, muchísimas gracias, un abrazo. Bueno, Adrián, ¿algo más que comentar desde las tripas del estadio de Riazor? Me iba yo también a Monte Alto a tomar unas tapitas ahora. Pues venga, que estás Yo soy a de tiempo. Monte Alto, chicos. Hay hambre. Yo vivo en ¿Tú Monte Alto, también? o sea que si Y, queréis... joder, Javi, que pues nos vamos nada, arriba. hacemos un back, hacemos ahí un bus, ¿eh? Espéranos Manu y vamos todos juntos. Pues Que iros nada, todos por Monte Alto, que ya. costó más de Traidores. lo que parecía, todo, la victoria y lo ocurrido, pero finalmente 3 puntitos para empezar bien la competición. El Depor que tiene todavía una jornada aplazada y que el próximo sábado volvemos a jugar. Por cierto, no se sabe todavía, hay opciones de que pueda haber una Sí. modificación del horario de Sí, ese partido sí. ante el equipo de Mérida. Que Está acaba de para ascender a Primera Red. sábado a las 9:30. Se habla de que puede haber un cambio debido a que hay un concierto que se prevé multitudinario en Mérida. Que, bueno, no sé, después también está el condicionante del tema de las temperaturas y que tampoco se pueden adelantar mucho los partidos porque, bueno, pues hace calor aún a estas alturas del año en algunas zonas de España. Bueno, lo que sea lo contaremos esta semana en Coruña Deportiva. Adrián, nada, pues nos quedamos con lo que decía Manu, de no olvidarnos de los grises. Analizaremos los grises y lo brillante también el lunes en Coruña Deportiva. Y nada, pues mejor manera de empezar Carrusel este año no hay. Bien está lo que bien acaba, 3 puntos a la buchaca. Adrián, gracias por contárnoslo. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Javi Rodríguez, ¿alguna cosilla más que nos dejan los anunciantes? Perdón, los anunciantes, los oyentes. Pues nada, nos acaban de... Bueno, he visto yo ahí en YouTube a Weebly, dice, Marcos se está haciendo con el programa. Creo que es totalmente cierto. Sí. Llegó y, ojo, empezó ahí a dominar el centro del campo del programa, Ojo con Marcos Ordóñez, Ya os dije, estamos alimentando una Hay bestia, cositas, este año hay cositas. Sí. Por el resto, nada, pues Ole Depor, me da igual si durante la temporada se juega mal, lo importante es ganar los partidos y sumar puntos un saludo desde Cataluña. Mario Soriano es el fichaje de este año, luego pues eso, igualiño que Noel, te quiero más que a mi madre, te amo fuerte Mario Soriano, en fin, halagos para Mario Soriano, el goleador esta noche. Evidentemente el bigoleador, el gran protagonista del partido. Y bueno, pues si queréis alguna cosilla más, a estas horas se están jugando 3 partidos, están en el descanso. Algeciras 1, Rayo Majadahonda 0, Badajoz 1, San Fernando 1 y San Sebastián de los Reyes 1, Pontevedra 0. Lo dicho. El lunes tenemos una cita en Coruña Deportiva. A partir de las 3:20 analizamos todo lo que nos deja el deporte del fin de semana y, por supuesto, esta primera victoria del Depor. Y el próximo fin de semana, en principio, sábado a las 9, arrancaremos Carrusel Deportivo Coruña con el Mérida Depor. Si hay cambio, también lo iremos informando a lo largo de la semana. Bueno, pues ya hemos despedido a Marcos Ordóñez, hemos despedido a Manu Sánchez, también a Adrián Candal, y llega el momento también de despedir a Antía Ulloa, que se ha encargado de la técnica, y a Javi Rodríguez, que ha debutado hoy, dándoos voz a todos los oyentes y también a la gente que confía en nosotros para anunciarse en la cadena SER. Gracias, Javi, Fran. ¿qué tal? ¿Bien el debut? Todo bien, sí. Bueno, ya lo dije desde el principio, ¿no? Que dije que el Carrusel que empieza nueva temporada a trompicones, después que victoria, pues ahí estaba. Bueno, el próximo partido vamos a intentar arrancar sin trompicones Sí, y hombre. que haya victoria también, Por porque si no en supuesto. una de estas palmamos. Hay que ir mejorando un poquito más. Javi, un Fran. abrazo, buen debut, amigo. Un abrazo, gracias, un saludo. Se nos puede ir contentos nuestro Javi Rodríguez hoy, desde luego que sí. Y nada, pues al frente de la orquesta, Fran Hermida, lo dicho. Lunes, en Coruña Deportiva, a las 3:20, nos escuchamos. Es sábado, así que aún os queda todo el domingo para disfrutar de un fin de semana donde el Depor ha ganado. Ojalá que haya muchos de estos. Nada más, buen fin de semana.